Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Sí, ahí ya leí. ¿Cómo anda, señor Zip? ¿Cómo anda Cero? ¿Cómo anda Riz? ¿Cómo anda Yomix? Zip, cuidado, Cero también, porque pasaron cosas ayer y va a ser difícil que no se spoilen apenas empecemos ahora. Porque pasaron muchas cosas, demasiadas cosas. Así que les digo, porque va a ser muy fácil que se coman spoilers. Demasiado fácil porque pasaron cosas demasiado potentes ayer. Pero bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Sí, la aire. Sí. Bueno, Cero dice, sí, yo me retiro porque estoy con un viejo sabroso. ¿Cómo? Pero, ¿Riz? ¿Boinquiano? ¿Cómo que con un viejo sabroso? ¿Cómo? No te preocupes, hasta que juegue el 3 va a pasar mucho tiempo, seguro me olvidé todo. Bueno, sos de los míos, papu, perfecto, entonces no pasa nada. Pará, que tomé el agua. Dice, ¿para cuándo el romance de Liara? Obvio, hablo de serle fiel, que veo que te... No, pará. Papu. O sea, según el juego, técnicamente, esto ya lo podemos hacer. Dejen de intentar difamarme. Técnicamente, según el propio juego, no tuve ningún romance en el segundo juego. Tan así fue que no me dio el logro. Tengo que hacerme un romance en el segundo juego ahora porque no me dio el logro, porque no me hice ningún romance y lo del DLC no cuenta para el logro. Pero bueno, ya lo sacaré en algún momento. ¿Cómo anda, señor Cósmico? Bienvenido. El dios Failu, efecto veraniego, dice. Bueno, vamos. Aún el Ramiro le sigue la ruta en ETR de esta mano. No. Bueno, vámonos para acá. Tiki. Taca. Y vamos a seguir con el V7. A ver. Espérame, esto por acá, esto por ahí. Bueno, después vuelvo. Vas a ir a monitorizar que no se pase con el viejo sabroso. Encima me pregunto cuál de todos los viejos sabrosos será. Porque hay un montón de viejos sabrosos acá. Bueno, esto, por las dudas, quien llegue después y no entienda de qué estoy hablando de Mass Effect, claramente. Esto por acá. Bien. Esto sacamos. Tiki. Esto por acá. Tiki. Y vámonos. ¿Cuál de todos? Esto es difícil. ¿Se entienden entre ellos? Ay, hay muchos viejetes sabrosos. Hay muchos viejetes sabrosos. Vamos. Bueno. En la parte anterior. Pasaron demasiadas cosas. Me había olvidado que lo dejé justo acá, puta madre, la dejé a Tamara acá. Bueno, vámonos. Y la vida sigue. Primero que nada, sí, vamos a... Porque ni siquiera lo hice porque se alargó demasiado el directete. Vamos a empezar como normalmente terminamos, como dice, creo que Def era que dice modo podcast. Bueno, empieza el modo podcast porque no leí el códice que se viene. El códice para empezar. A ver, si hay algo que no me interesa directamente no lo leemos. Esto sí me interesa. Los que los Krogan llaman el velo es en realidad un vestigio tecnológico de la renovación salariana. Después de que la guerra nuclear liberase toneladas de polvo y cenizas en la atmósfera, el planeta se enfrió temporalmente gracias a la ausencia de luz solar, excepto en los polos, donde la capa tóxica atrapó el calor. Al derretirse inmensas franjas de permahielo, el planeta liberó metano que había estado atrapado durante milenios. Este potente gas de efecto invernadero creó un ciclo de calor el que se llamó el verano nuclear. Sin intervención externa, Tuchanka se habría adentrado en un lento pero seguro proceso de extinción en masa. La solución de los salarianos fue construir el velo, un escudo solar permanente a base de trillones de pequeñas lentes difractoras colocadas en el punto Lagrange L1, el punto en el espacio donde la órbita natural de las lentes daría sombra a todo el planeta.
El sistema utilizado por los salarianos se acabó conociendo como las Torres del Velo. Las torres eran en esencia enormes cañones que podían disparar cargas de lentes al espacio junto al equipamiento necesario para monitorizar la trayectoria de la carga. Muchos señores de la guerra Krogan recibieron el plan con entusiasmo, en parte porque creían que salvaría su hogar, pero sobre todo porque vieron posibilidades de aplicar la tecnología del velo a la guerra. Claro, siempre pensando en violencia, ¿no? Nunca una cosa bonita los Krogan. Bueno. Las obras se completaron en tiempo a lo largo de las siguientes décadas y para entonces los Ragnar ocupaban toda la atención de los señores de la guerra Krogan. La rebelión Krogan no se portó bien con las Torres del Velo. Todas menos una fueron destruidas durante el intento de desmilitarización Krogan y la que quedó fue reutilizada como sistema de vigilancia meteorológica. Aún hoy permanece en el paisaje como un anacronismo, el símbolo de una época en la que Krogan y salarianos se ayudaron entre sí. Bueno, Sip dice, ¿verano nuclear? ¿Invierno? ¡New Vegas! Perdón, lo leí mal. ¡New Vegas! Se vendrá algún día. No preguntaste, pero igual digo, se vendrá algún día. No, ¿te acordás, Sip, cuando habían hackeado el Kaspersky y desapareció que la imagen y se chute con el Ranger de New Vegas ahí escondido atrás de un árbol? Ah, me había olvidado. Bueno, vamos a leer esto, que es uno de los enemigos nuevos que nos encontramos. Los fantasmas son hábiles agentes de Cerberus provistos de una amplia diversidad de capacidades ofensivas y defensivas, entre las que se incluye una especialización particular en maniobras evasivas y disparos desde cobertura. Aunque la Alianza no ha podido obtener información sobre los implantes de los fantasmas, se tiene constancia de su habilidad para crear barreras protectoras personales. Sus hojas monomoleculares y sus escudos bióticos le permiten entablar combate cuerpo a cuerpo y también pueden camuflarse durante breves periodos de tiempo para recuperarse de sus heridas. Debido a esta capacidad, la Alianza recomienda que se confirme personalmente la muerte de todo fantasma caído. Bueno, no hay tantas cosas como creí que iba a haber. Bening solía ser una próspera colonia humana, pero los Reapers han capturado gran parte de la población para procesarla. Todavía quedan algunos núcleos de resistencia civil que se oponen a los Reapers y se han emprendido varias operaciones de rescate. Una radio de la resistencia establecida durante los primeros días del ataque continúa transmitiendo a día de hoy, alentando a los supervivientes para que se organicen y compartiendo rumores sobre refugios seguros. Por desgracia, algunos de estos rumores acaban en emboscadas, lo que exacerba la desesperación de los pocos que siguen siendo libres. Los sistemas agrícolas automatizados de Bening no han dejado de funcionar durante toda esta debacle, lo que ha generado una cantidad de alimentos sin precedentes que se guardan en los silos y almacenes del planeta. Yo sé que poquitas cosas, pensé que iban a haber más cosas. Bueno, cosecha. A pesar del inmenso poder de los Reapers, la cosecha de todas las especies inteligentes de una galaxia puede llevar décadas o incluso siglos. La parte del proceso que más tiempo lleva es la recopilación del ADN de la población. Para acelerarlo, los Reapers siguen un procedimiento coherente. Ordenan en campamentos a las víctimas que cooperan, se rinden o son capturadas por los cascarones. Se cree que los cascarones poseen receptores que les permiten analizar el ADN de una víctima a través de la vista, el olfato o el tacto. Las víctimas que cumplen los requisitos son transportadas de los campamentos a naves procesadoras. Perturbador. Aquellos a quienes los cascarones no consideran aptos son transformados en cascarones o adoctrinados para trabajar como mano de obra. Los Reapers recurren a esta última opción para dar una falsa esperanza a sus víctimas. Muchos prisioneros se resistirían si no vieran que los compañeros que obedecen sobreviven. Las naves procesadoras convierten a las víctimas en un líquido transportable. Al igual que sucede en un matadero, qué bonita comparación. El diseño de las naves impide que las víctimas vean u oigan lo que sucede en otras partes y así evita que cunda el pánico. No, qué turbio, lo que encima esto es verdad, puta. La comparación con los mataderos es muy acertada. Bueno, se introducen las víctimas en cápsulas herméticas, se trocean y se disuelven en una pasta que se vierte en cubas de almacenamiento. El ritmo de las muertes es enorme. Los servicios de inteligencia creen que hay más de 400 naves procesadoras en la Tierra, matando aproximadamente a 1,86 millones de humanos por día. Sumado a las bajas en los campos de batalla por enfermedad y hambruna, se estima que la Tierra quedará completamente despoblada en una década. Como los cascarones y los esclavos adoctrinados construyen más instalaciones, el ritmo de las matanzas aumentará. Bueno, es curioso esto porque
cuando recién salió el juego todo y estaba todo llenándose la mierda, la percepción de los jugadores era que los Reapers llegan y ya en un mes máximo ya está, eran todos boletas. No, realmente puede llevar mucho más tiempo el tema de la cosecha que hacen los Reapers, hasta 10 años ya igual, bueno, hasta que pasan los 10 años igual ya a lo mejor te tiene agarrado desde el primer mes. Pero es complicado, pero sí, lleva su tiempo. Es más, en el directo anterior creo que ya iba como 8 horas, estaba medio quemado, probablemente me confundí. Había hablado de la especie esta de los Yag, que es tremenda porque son más fuertes que los Krogan y más inteligentes pueden llegar a ser más inteligentes que los Salarianos, pero realmente en su, digamos, etapa evolutiva, en comparación están como bastante primitivos todavía. A pesar de esas capacidades, o sea, tienen mucho potencial, pero son, digamos que todavía no van como escalando, ¿no? La especie esa. Y probablemente sea por eso también que los Reapers no los ignoraron y los dejaron. Porque yo dije, bueno, no, los Reapers no se metieron porque hay que estar para pelear con eso. Pero también puede ser por justamente eso, como no es una especie que está muy evolucionada, no la ven como de a esta no hay que cosecharla todavía, dejémosla. En el próximo ciclo le tocará a estos. Probablemente sea algo así, más como ni se están metiendo en la guerra ni nada. A lo mejor los ven así como una cosa de a estos los cosechamos la próxima. Puede ser, no sé. Bueno, a ver. Vulnerabilidades de los Reapers. Aunque son claramente superiores tecnológicamente a la fuerza de la Ciudadela, los Reapers han sufrido bajas en las batallas que han librado en la galaxia. Eso indica que en teoría es posible derrotarlos con los datos, armas y estrategia apropiados. A diferencia de los relés de efecto de masa, lo dijo, que crearon, los Reapers no disponen de escudos cuánticos. Si un Reaper se aislara a nivel cuántico, no podría ser consciente de su entorno hasta que desactivara la protección. En lugar de ello, los Reapers confían en barreras cinéticas. En el caso de una nave insignia Reaper, estas barreras cinéticas pueden soportar la potencia de fuego de 2 acorazados simultáneamente, pero está demostrado que 3 le causan desgaste y 4 suelen acabar con ellos. Y esto lo vimos en el final del primer juego, el tema la pelea del Sovereign. Las armas diseñadas para maximizar el daño calorífico, como los Thanix, muestran mejores resultados contra los Reapers que los impactos puramente cinéticos. Las barreras de un Reaper, de un destructor Reaper, son menos formidables que la de las naves insignia. Es posible que un único crucero o varios cazas puedan inutilizar un destructor si consiguen acercarse lo suficiente antes de caer. Si dicen, no sé cómo, pero me salió una hormiga dentro de mi pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, necesito contexto. ¿Cómo que de adentro? O sea, no me está diciendo que la viste en la pantalla caminando, sino adentro de la pantalla. ¿Cómo? Bueno. Las fuentes de energía de los Reapers no son infinitas. Por ejemplo, para aterrizar en un planeta, un Reaper debe reducir su masa significativamente. Esta transferencia de potencia a sus generadores de efecto de masa deja las barreras cinéticas del Reaper a media potencia. El soberano fue destruido mientras asumía el control directo de Saren. Assuming control. Los datos de la muerte de Saren parecieron sobrecargar completamente los escudos del soberano. Los segadores actuales, los Reapers, actuales, no parecen exhibir este fallo de diseño. O sea que era una versión alfa el soberano. Los nuevos están parcheados. Bueno. Las naves insignias Reapers no pueden girar tan rápidamente como los acorazados de la Ciudadela. Es posible que un acorazado salga a un desplazamiento MRL tras una nave insignia y apunte con sus baterías antes de que el Reaper sea capaz de devolverle el fuego. Sin embargo, esta es una mala táctica contra una formación de Reapers. Claro, o sea, un Reaper solo es más lento que naves que acorazados de la Ciudadela, por ponerte un ejemplo. Entonces, en velocidad le podés ganar. Y podés intentar ver si lo dejas. Hasta el tema acá es que cuando ya hay más de uno y ya te jodiste. Esquivas a uno y el otro ya te pegó y te jodiste. Uy, la guerra segadora. Si dice, vi una hormiga en la pantalla, la quería sacar y no podía agarrarla. Lo intenté varias veces hasta que me di cuenta que estaba adentro. ¡No! ¡No! Pero no sé qué se hace en ese caso. A la mierda. Bueno, complicado, ¿eh? La caída de Garjan, esto no me acuerdo si lo habíamos leído o no. Ah, sí, lo de los batarianos, sí, creo que sí.
Sí, creo que esto lo habíamos leído, que es feo. Muchos sistemas se habían quedado aislados tras la destrucción de las boyas de comunicaciones y millones de batarianos esperaban la llegada de los Reapers atrapados en sus planetas. Me imagino el pánico que habrán sido. Pobres batatas. Mirá que yo soy medio hater de los batatas, pero igual BioWare se ha esmerado en hacértelo ver como los más asquerosos de la galaxia. Pero bueno. El golpe de estado de Cerberus. No cabe ninguna duda de que el intento de golpe de estado del consejero Udina será analizado durante generaciones, pero ya se tiene una imagen bastante clara de lo sucedido. Udina se puso en contacto con Cerberus para coordinar lo que debía ser una sangrienta usurpación del poder en la ciudadela con objeto de forzar a los demás consejeros a concederle la autoridad de comandar la flota de la ciudadela en situaciones de emergencia. Su plan consistía en usar esta flota para liberar a su mundo natal, la Tierra. Pero la conjura tuvo un final prematuro cuando llegó a oídos del ejecutor Paline y del consejero Salariano. Para salvaguardar su iniciativa, el hombre ilusorio envió a sus mejores asesinos, liderados por Kailen, como te odio, maldito mamagüevo, para matarlos. Udina no tuvo más remedio que respaldar a aquellos asesinos con una fuerza armada lo bastante numerosa para tomar el control de toda la ciudadela. Los confidentes capturados han señalado la relativa fragilidad de la alianza entre Udina y Leng. El primero podía estar planeando volverse contra Cerberus cuando la flota estuviera bajo sus órdenes, y Leng se marchó tras comprender que Udina fracasaría en su empeño. Corren rumores de que Udina pudo haber sido víctima del adoctrinamiento de los Reapers. Sus actos obedecían al plan de los Reapers. Aunque el golpe de estado fracasara, perjudicaría al gobierno de la ciudadela y, en caso de éxito, su plan para recuperar la tierra habría supuesto un fiasco militar que las fuerzas del Consejo... ¿Cómo? ¿Qué es este Span-English raro? Me encantó. O sea, no es Span-English, pero como que está escrito como si fuera, ¿viste? No sé, me da risa. Consejo. ¿Por qué está escrito así? Bueno, Sebadi, cuando veas esto, hay que sacar la libretita. Bueno, las fuerzas del Consejo apenas si podrían permitirse. Sin embargo, no existen pruebas sólidas de este adoctrinamiento, ni tampoco parece que hubiera ninguna oportunidad evidente para el mismo. Lo más probable es que Udina estuviese movido por la desesperación, ya que ello privó a la raza humana de un representante en el Consejo. O sea, parece que Udina no está justificado de que los Reapers lo adoctrinaron, sino que el tipo se desesperó y bueno, y nos traicionó el maldito mamagüey. A ver, ahora se viene códice con el viejo gringo sabroso, más sabroso y gringo que viejo. A ver. Biotics is the ability of It may be possible to reverse the genophage by extracting an immunity from the genetic data of a cured Krogan female. A Solarian geneticist named Malin, a former student of Dr. Morden Solis, discovered the cure through unethical experimentation on live subjects. The complexity and durability of the genophage derives from biochemical countermeasures that the Solarians wove into the plague in an attempt to Ni un batata menos. Es que el juego los batatas están escritos de una manera así que se nota que BioWare quería que te caigan mal. Y qué casualidad que te los ponen en la historia como los enemigos jurados de la raza humana, de los humanos. Nos odiamos. In slow, painful death for all but one of Malin's test subjects. If the beneficial aspects of the cure can be isolated, a specially tailored virus could repair the affected genes in other Krogan. Bien. O sea, los humanos odian a los batarianos odian a los humanos. The John Grissom Academy, esto sí lo habíamos escuchado, creo. Esto, a ver, Helix. The second planet in the Arise system. Acá donde estuvimos haciendo misioncitas. The planet was turned into a human penal colony upon its discovery in 2161. But its prison shut in 2179 after racking up the worst safety records in the system's alliance. Lawsuits are still in the courts. Shortly after the closure of the prisons, a handful of intergalactic corporations moved in to set up mines, supply depots, and other facilities on the planet. Básicamente hinchas de River versus de Boca. Exactamente, River versus Boca. Hola, Jareto, ¿cómo anda? Dice, es como los turianos. Qué feo cuando peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Pero inserte gatete. An unremarkable world located far from regularly traveled trade routes, Lessus is inhabited only by a small Asari colony. The main feature is a monastery that houses a large population of Asari with active or latent Ardot Yakshi genes, a disorder that causes the death of anyone who mates with the afflicted Asari.
Although some of the colonists exiled themselves voluntarily, many were sent to Lessus by their families to protect society from their deadly potential. The monastery emphasizes individual sacrifice for the good of the community. Latent Ardat Yakshi, as well as active sufferers who show that they can control their condition, may be offered a chance to reintegrate into Asari society after spending sufficient time on Lessus. Active Ardat Yakshi whose psychological profiles show capacity for neither empathy nor re-education are confined to the monastery for life. Jodido el tema, Jodido. Lessus solamente por una colonia Asari y es donde están las Ardat Yakshi, que si se acuerdan eso lo habíamos visto mucho con Samara. El tema ese, como acá dice, un monasterio. Y bueno, las que ya tienen ¿cómo es? Las que ya están activas. Y encima, esto que dice acá, esto me gusta porque dice cuyo perfil psicológico muestra una capacidad nula para la empatía. Es como la hija de Samara que habíamos visto en el segundo juego. Tuchanka, the Krogan homeworld, boasts extreme temperatures, virulent diseases, and predatory fauna. Around 1900 BCE, the Krogan discovered atomic weapons and promptly sent their planet into a nuclear winter. The majority of the population retreated to underground bunkers, and Krogan culture slipped into a dark age, dominated by tribal clans. In 80 CE, decades into the Rachni Wars, the Solarian Union made first Porque esto ya lo escuchamos en los otros dos juegos, no sé por qué lo dejo, pero es que el gringo sabroso está muy to sabroso. shape them into a modern army capable of confronting the Rachni. During this uplift, the Solarians constructed the Shroud facility on Tuchanka to shield the planet from harmful forms of solar radiation. Later, during the Krogan rebellions, reproductive rates were curtailed by the genophage, ensuring the Krogan remained a species in decline and Tuchanka a desolate wasteland. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, sí, quedan cositas. Los Reapers. Voy a dejarlo para el final porque es lo mejor. ¿Cómo anda, señor Defe? Dice, buena gente, ¿cómo anda, señor Podcast? ¿Todo bien? Justo, ¿sabes que justo te había mencionado, Defe, antes? Dije, vamos al, como dice Defe, el podcast. Thresher maws are subterranean carnivores that spend their entire lives eating or searching for something to eat. Threshers reproduce via spores that can lie dormant for millennia, yet are robust enough to survive prolonged periods in deep space and atmospheric re-entry. As a result, thresher spores appear on many worlds, spread by previous generations of space travelers. The body of a thresher never entirely leaves the ground. Only the head and tentacles erupt from the earth to attack. In addition to physical attacks, threshers have the ability to project toxic chemicals and emit bursts of infrasound as a shockwave weapon. The Alliance first encountered threshers on the colony of Akuz in 2177. After contact was lost with the Pioneer team, Marine units were deployed to investigate. The shore parties were set upon by hungry threshers, and nearly the entire assault force was killed. Alliance forces recommend engaging threshers with vehicle-mounted heavy weapons. Dice, Caritos dice, Tuchanka. ¡Tuchanka! ¡Tuchanka! Uy, no tengo mi megáfono. Uy, lo agarré al revés. ¡Tuchanka! Although melee combat before the introduction of the M560 Hydra, missile launchers either focused on bringing down a single armored target or simultaneously neutralizing multiple unarmored opponents. With the Hydra, a soldier no longer needs to choose between the two. The Hydra releases a barrage of miniature missiles, each guided by an independent homing system that seeks out exposed enemies. On impact, ¿Cómo andan, señor Yaconito? Bienvenido al visite. Target's kinetic barriers before the second destroys its armor, clearing a path for the third warhead to detonate inside the target. Ahora sí, los Reapers. A ver, ¿qué tenemos? The Reaper called Harbinger. Arrasador. The oldest Ravagers are former Rachni that the Reapers have transformed into heavy artillery through a process of implantation and genetic modification. Sí, no perdonaron nada a los Reapers, hasta los Rachni agarraron. Sustain and inflict considerable damage. Ravagers bear egg sacs that continuously spawn swarmers.
If the sacks are destroyed either during combat or upon the Ravager's death, their entire contents burst forth to charge the enemy and explode on contact. A dead Ravager expels a caustic gas and an acidic puddle. Alliance scientists have theorized that it is easiest for the Reapers to maintain control over units of Rachni genetic extraction because of the species' neurological predisposition for hive mind consensus. Ay, yo estaba acá abajo. Me distraje. Me distraje porque estaba leyendo ahí que Jarito me preguntó, Papu, ¿tú crees que hoy Mass Effect 3 se termina o será mañana? Ni idea, no ando pensando cómo se termine, así que... La verdad que ni idea. Hoy no creo. Pero, ¿quién sabe? O sea, antes de fin de año ya sé que por los 17 que le hemos metido, sé que se va a terminar antes de fin de año. Pero no creo, no. La verdad que, ¿quién sabe? A ver, cosechador. Dice que sí me había dicho, mirá el tamaño de esos huevos. The sight of a Reaper harvester in flight nearby is one of the first indications that a Reaper invasion is underway. Their massive wingspan allows them to quickly cover the distance between them and their prey. In the harvester's mouth are two heavy guns that fire in an alternating pattern. The harvester's most fearsome quality, however, is that its appearance guarantees that Reaper ground troops are not far behind. Efectivamente. Bueno, listo, con eso ya tenemos todo el códice. Nos dieron todas estas misiones. El directo anterior, justo cuando dije, bueno chicos, ya me voy a ir a comer, me dieron todas estas misiones. Así que tenemos muchas cositas para hacer, pero antes, claro, cómo no, vamos a hablar con los tripulantes, nuestros compañeros de la Normandy. Shepard, hell of a day. Good in mind. The Citadel almost falls, and you almost had to put down a friend. Got a little tense there. If it had come down to it, could you have pulled the trigger? ¿Cómo anda, señor Manuel Nero? Y Papu, a menos que fuera tú el gatillo se aprieta. A todo menos a Gatete, claramente. ¿Cómo anda, Manuel Nero? Yo creo que se haría una locura que lo termines en 4 o 5 partes por el B7. Qué locura, comparado a las 88 partes 15 minutos de jugador. Sí, no. Da una locura la comparación. Decirle te aprieto el gato. No. I don't see how. We start killing our friends and war turns into murder. But it doesn't always give us the easy way out, does it? At least Kaidan didn't have to join Ash. Sí. Let's hope she's looking out for us. This was her fight too. Good to have Kaidan back. We can always use a friendly gun. Good to have Kaidan back. Bueno. We can always use a friendly gun. Nada por aquí. ¡Upa! Mirá, acá anda metido. All seems so calm from here. There are people going through hell in a million different ways. Out there. And I want to be fighting alongside them, but... I want to be here. You know? Sure. Thinking of anyone specific? I heard from my mom, Shepard. My dad is, he's MIA. He's presumed. Tell me what happened. You said they got out of Vancouver. He left Mom at the orchard and reported for active duty. That's all we know, but it's enough. She's alone in this now. In all this.
La respuesta promedio en Twitter. Sé fuerte, papu. Déjalo, dale, centrate, olvídate. ¿Estás triste? Deja de estar triste. Tamara, matar está mal, Garbus. Como cuando maté a ese tipo que querías matar en el primer juego. Luego decirte que no lo mates. Qué buenos tiempos, gatete. I feel for you, Caden. And I'm glad you told me. There's strength in camaraderie. And empathy. Thanks. You're right. I don't know how you do it, Shepard. Keeping it all together like you do. Porque soy la prota. It's always in the back of my mind. Haunting me. Porque le puedo... I get that. ¿Qué será esa interacción? I do. And my students. Como por qué me pones una interacción así, ¿no? No sé. Whatever they are. I know they're kicking ass. On Earth or somewhere. You know, when this war is over, there's gonna be one hell of a reunion party. Hell yeah. Dancing in the streets, hugging and crying. My mom's always wanted to travel off planet. I think I'll take her. Thanks for coming by. Good to have you back, Caden. No te acerques mucho, Tamara, por favor. No te le acerques tanto. No te... No, ya se cruzó de brazo y ahora está pensando, ¿habrá sido una indirecta? ¿Será que realmente me quiere? Uy, qué pesado este tipo. Garito dice, papu, eso fortalece a tu madre más. Ojalá sea indigente, así se fortalece más. Ahora quiero ver esa interacción y si le das un puñetazo en la cara que hayan sin ninguna razón... ¡Ay! Eso tienta, papu. ¿Cómo anda, señor Lobo Negro? Bienvenido. Hey, I bumped into Edie in the hall. Scared the shit out of me. You could have warned me. She looks good, though. Pero... Bueno, Getting settled? no lo culpo. Not much to unpack. Left Earth in a hurry. Just the clothes on my back and a few things I've picked up on the Citadel. Kind of like it. Living lean. Cerberus didn't cut corners rebuilding this place. There's a whole lot of credits in here. Can't wait to get back out there. Can't wait to Bueno. get back out there. Vámonos. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a hablar con la doctora a ver si nos dice algo. Vamos a hablar con todos. No te le acerques que caigan flashea confianza súper rápido. Pronto te preguntarás si ya comiste o te bañaste. Cuando volvés a la norma. No, por favor, no. Commander, an opportunity has come to my attention that Ojito. may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees. Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker it. Uy. Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. You could persuade them. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Hola, Riz, buenas de nuevo. Regresé de Mass Effect para volver a Mass Effect. With access to their equipment and materials, I believe Vamos, it will voy. increase the effectiveness of our Medigel. Agua de Javik. No dijo de Javik, pero puso 4 ojos y un labio en el medio. Es Javik. Y yo me la tomo. It would help all involved if you could barter a trade of medical supplies with the Citadel refugees. Bueno. Vámonos. Ah, sí, Riz, te perdiste. Hablamos con Kaidan. Qué lástima. ¿Querés que cargue la partida? Si lo ves de nuevo. Per your orders, I have the latest reports on the Council, Doctor. Their security is in disarray, but it would still be weeks before we could attempt to position any agents in their personal staff. And it's far too risky after Udina's coup. Postpone those deployments. At once. Acá no hay nada. Audio registro el despacho senatorial del consejero Gujir. ¿Qué es esto? El fondo de emergencia desaparecido, señor. Es Argentina esto. No tenemos créditos para fletar suficientes naves y evacuar la colonia antes de que lleguen los Reapers, no con los precios que piden sus capitanes. ¿Qué hay del ejército? Se fueron hace una hora. Dijeron que volver es demasiado arriesgado. Eso dijeron. Sí, señor. Es
¿Una llave maestra, señor? ¿Y un inventario? Phillips, te autorizo en nombre del Senado de la ciudad de requisar las reservas de Etho del Tesoro para que nuestros ciudadanos puedan embarcar en cualquier nave disponible. Pero son naves privadas, reservas del miembro del Senado. Renuncio a la reelección. Vamos a por las naves, Baines. ¡Sí, señor! Perhaps we can talk later. Bueno, At your service. está bien. Me voy a hablar con Gatete, seguro que él sí me habla. ¿Para cuál el juego de cookies de la moneda argentina? Sigue en el carrito, Sigue en el carrito. ¿Sabés qué? Riz, quedé tan destrozado que ni siquiera añadí nada al carrito anoche. Después no hice. No pude, no me puse a hacer nada. No pude. ¿Dónde está Gatete? Ah, ¿está en el comedor? ¿No lo vi? ¿En el comedor? ¿Dónde está Gatete? ¿Dice comedor? ¿Gatete? ¡Ah, qué boludo! ¡Ah, le acabé de hablar! ¡Soy un pedazo de boludo! Pensé que se había movido del lugar donde le hablé. No, si no salí de acá. ¡Qué boludo que soy! Bueno, vámonos. A ver si está... Vamos a hablar con el señor Cortés. ¿Va a comer Gatete? Y si lo come... Pero, Reis. Sophie! Hey there. Oh, mirala. Perdón, míralo. Dije que no le iba a cambiar el género, ya se lo cambié. Es un perro, no tiene género. Tengo que decirle, miré el perre. Great example to the other races, huh? Doesn't hurt to go over the weapon roster one more time. A ver, James. Hey, Commander. I knew Udina was a dirty bastard, but I never would have guessed he was that rotten. So war's loco. I mean, can't they all see how we need to work together? When people are scared, they're slow to trust. Sure, but... what's the point? Look, just so you know, I've got a new shoot first, ask questions later policy when it comes to politicians. Fair enough. Do you hear that hum? ¿Otra vez con lo del zumbido? ¿Estás bien, James? ¿Estás bien? A ver... me gustaría mejorar un poquitito el fusil de partículas que usa Javi, pero tampoco que lo lleve mucho. Y después de lo que me hizo en el directo pasado, no le metí, tampoco tengo muchas ganas de llevarlo, pero sí que hay misiones donde lo voy a querer llevar. Así que sí que le voy a mejorar un poquitito su fusil de partículas. Un poquitito. Ahí, no, sí, no, al máximo no se merece. Pero casi al máximo sí. Vamos. Esto ya está acá, ingeniería. Breaking now, the Citadel in flames. A brazen attack by Cerberus repelled by CSEC. Alliance Marines explain the Council fleet's delayed response. We speak with the brave men and women who fought the good fight in the battle space. La mejor personaje de Mass Effect. Commander, I've got some questions about the coup, but I'm online with my producer right now. Call me up when you're ready for that interview, Commander. Do we need to talk, Commander? No. Bueno. Let me know when we do. Mejor que tal y no es. 45. Sí. Han estado potentes. Igual. ¿Cuántos han sido Mass Effect? 8 más 8 más estos 4. No, sí, ha estado más. La racha ha estado potente desde antes, Sí. Garito dice, iba a hacer un chiste muy feo sobre Rari. Qué bueno que sepa cuándo no hacer chistes. Papu, la periodista Washley. In our cycle, we would remove their limbs one by one and offer them a choice. Qué me la pusiste jodida. Your politician deserved far worse than a bullet. And if the other human had not seen reason, his death would be certain too. There is only one enemy in this war. Reapers. No others will be tolerated. Sabes que me volaste el cerebro, Jarito, con la pregunta. Visit the Citadel again, when it is not infested with traitors. Qué gracioso que me hable sobre la ciudadela más en la Normandy que cuando fue a la ciudadela. Y me da risa que diga, me gustaría ir a la ciudadela de nuevo. ¡Uy! ¡Upa!
¡Epa! Ahí miro. Le decía que me causa gracia que este hijo de remil diga, me gustaría que me lleves a la ciudadela, me gustaría ir de nuevo cuando no haya problemas, pero ¿sabés qué pasa? Cuando no hay problemas, el juego no me deja llevarlo a la ciudadela. Pero bueno, muchísimas gracias, señor Sans, por esa buena sub regalada, buen señor. Hola, ¿cómo anda? Uy, espera que se me... Para que quiero ver, pero se me tragó esta. Ahí está. Buen Marte, buen señor. Le regaló una sub al señor Cósmico. ¿Cómo anda, señor Sans? Muchísimas gracias por esa sub de regalo. Bienvenido. ¿Y dice Sans? ¿Sans? ¿Hotel Terrón? ¡Por ejemplo! Gracias, Sans. Bienvenido. ¿Cómo anda? Tanto tiempo, por lo menos que no lo saludo. ¿Cómo anda? Terminado de flashear mi PSP. ¡Upa! ¡Upa! Yo lo único que jugué en PSP hace muchísimos años fue un Metal Gear. Y claramente, como se imaginan, no me fue muy bien. No lo recuerdo con mucho cariño porque viste, me prestaron una PSP, no la sabía usar. Bueno. Pero bueno, ¿cómo anda, señor Sans? ¿Qué quiere jugar en esa PSP? A ver, cuénteme, que yo ni idea de PSP. ¿PSP? ¿Persona? ¿Para cuándo? Para que me perdí. Bueno, dice Jarito. No, sí. Se ha mamado. Yo intento no flashear confianza. Está gracioso, Jarito, porque como nosotros que nos conocemos hace años, vos decís, no, para este chiste no lo hago. Y hay gente que no me conoce ni hace un mes y viene y tira comentarios así, ¿viste? Flasheando confianza, tirando cosas. Las cosas parasociales son tremendas, papá. Son tremendas. PSP, yo jugué un God of War. ¿Había God of War en PSP? Mirá, no tenía idea. Kyle, no me abras la herida otra vez, por favor. Yes. Bueno, ni siquiera está cerrada la herida todavía. Basta, por favor. Por favor. Dice Cero, si es cuando te quiere enviar algo y le da penita. Pero penita, ¿por qué? Penita, ¿por qué? Con las cosas que me han mandado, que he tenido que recibir en todos estos años sirviendo. Si Cero supiera, no le daría penita enviarme nada. ¿Qué? Cerberus found her during a Citadel coup. Shot her where she stood. No. She seemed really nice. What if we'd gone back to Cerberus? Your gut saved us, Gabby. Me mataron a mi exsecretaria, papu. La mató Cerberus. Che, pero les pregunto a los que jugaron, a los que saben del juego este. ¿Sabes qué? Yo les voy a preguntar algo. Yo le dije que se cambiara de identidad. Cuando vos le decís eso a Kelly, ¿no se salva? Porque yo tenía el recuerdo de que sí. Y le dije que se cambie de identidad. Y ahora vengo acá y me dice, la mataron. ¿Eso no tenía que pasar o no? Le dije que se cambiara de identidad. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? Sí, dice Yumi. ¿Qué pasó entonces? No se tenía que morir. ¿Por qué se murió? Sí, le dije que cambiara de identidad. ¿Qué pasó? Se supone que sí, pero creo que era por algo del romance, no recuerdo. Bueno, no entendí qué pasó. Power grid is in the green. Automorición, pero la... Bueno. Me mataron a mi ex secretaria, la mató Cerberus. Es que, o sea, la historia de esto es que si vos le decís que se cambie la identidad, tiene otro nombre, tiene otra ID, una identificación, y Cerberus no la encuentra y no la mata cuando ataca la ciudadela. Pero no entiendo por qué, si yo le dije que se cambiara de identidad y ella dijo que lo iba a hacer, ¿por qué se murió? No entiendo qué pasó ahí. No entiendo, pero... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Otra vez? ¿Pasó algo de nuevo? Ah, no, Stream Elements. Ah, un poquito tarde, Stream Elements. Un poquito tarde, Stream Elements. Ay, bueno. Sí, ya lo contó. Papu, reinicia la partida para salvarla, ni en pedo. Pero sí me dio... Como que me dio un poquito de rabia, no te voy a mentir, porque le dije que se cambiara de identidad y según yo, lo único que tenías que hacer para salvarla era justamente convencerla de que se cambiara de identidad. Por eso me chocó bastante enterarme de esto ahora. Pero bueno, no entendí muy bien qué pasó. Pero bueno, la Sakumin, te cuento. Me mataron a mi ex secretaria. Me mataron a mi ex secretaria, Sakumin. A ver, vamos a hablar con Anderson.
Me fui para cualquier lado. Acá. ¡Epa! ¿Otra vez? Ojito. Ojito. O es Stream Elements roto de nuevo. Porque no me sorprendería. Ah, no, en serio. ¡A la verga! Loco, muchísimas gracias, señor. Ay. Señor Sans, nuevamente por esa sub regalada, papu. Muchísimas gracias. Regaló. ¿Cuántas sub regalaste? 5 sub. ¡A la mierda! Muchísimas gracias, buen señor Sans. Le cayó una sub. Mirá, a Yumix. A Klaus Arkevils también le cayó una. A Chris Player. A Random Fan 77 también. Muchísimas gracias, señor Sans. Muchísimas gracias, buen señor. Mirá, hola Arkevils, por cierto, que no lo había saludado. Se está mamando Sans, Shepard. I was hoping you'd check in again. You okay? El Sans de Undertale me repartió vergazos, pero este es el Sans bueno, papu, reparte subs. Muchísimas gracias, señor. Any news we hear about the Normandy gives hope to the guys in the trenches. I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. It's more than that. A lot of these people have never held a gun in their life. When they heard that you managed to get the Turians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply. No, se ha mamado Sans, Faith. That any of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Can you still coordinate? No decaigas, Anderson, por favor, que ya se me murieron 2 el directo pasado. Ya no puedo soportar otro más. Va. But it's not enough. It's time we started focusing our efforts. Where? London. Something big is happening there. Our networks in the UK say the Reapers have arrived in huge numbers. No vayas a London. No vayas a London, por favor, Anderson. Dice Daddy, tú no. ¿Cómo que Daddy? ¿Cómo? Gracias, Sans. Mira, acá tengo una botellita de agua casi vacía. Gracias a sus subs podré reponer el suministro hídrico para futuros directos, señor Sans. Se lo agradezco mucho. Muchísimo. I don't like the sound of that. Any more details? No. And that scares the hell out of me. Well, the Crucible will scare the hell out of the Reapers. We're counting on it. Oh, and Shepard, I meant what I said earlier about Kai Lang. The Reapers may seem like our biggest threat, but take it from me. Lang is a vicious bastard. Don't underestimate him. ¡Maldito! Then I'll let you get back to it. We need whatever good news you can send our way. Anderson out. Esos son emotes del Undertale, ¿no? Sans, ahí lo estoy viendo. El que salta en la cuerda no lo distingo porque estoy ciego y está muy chiquito. Pero el anterior sí, no me acuerdo el nombre del personaje, pero sí, la reconozco, pero no me acuerdo del nombre. Bueno, a ver, vamos a leer esto. A ver, alienígena, obreros Ragnar. Los Ragnar no son ni mucho menos insectos estúpidos y cuentan con un talento para la ingeniería comparable al de cualquier otra especie inteligente. Aunque se las recibió con recelo, los obreros Ragnar enviados al Crisol se han integrado en el proyecto sin problemas. Se les dan especialmente bien las labores que se benefician del trabajo en equipo y los miembros más veteranos del personal del Crisol están aprendiendo a confiarles la resolución de los problemas más complejos. Pelotón clandestino del Corredor Sombrío. Como nuevo corredor sombrío, Liara Tessoni cuenta con la lealtad del pelotón de asesinos de su predecesor, un equipo reducido pero letal de soldados a los que recurren en las escasas ocasiones en las que la información no basta para silenciar un objetivo. Sus métodos varían según la misión, desde envenenamientos sutiles a demoliciones de edificios. El pelotón clandestino emplea el nivel de destrucción que precisa el nuevo corredor. Después de que Shepard la rescatase, la doctora Tessoni hizo que el pelotón actuara contra los Reapers y Cerberus. Es el Earth World Gym. ¡Oh, no! Pará. A ver. Es verdad, ese juego es mi infancia, loco. Me acuerdo cómo me olvidarme el perro choto, Sans, el perro del juego ese. Cuando me agarraba el perro, y salía ahí como... ¿Viste? No me sale, ¿cómo decirlo? Como el humito ese cuando se pelean en los dibujos animados. Como que se están agarrando ahí a trompada. Ay, ¿para cuándo gusanete, papu? Dice Jarito. Algún día, papu. Algún día.
A ver, Fuerza de Defensa de la Ciudadela. El Consejo creó la Fuerza de Defensa de la Ciudadela para prestar apoyo a Shepard en la guerra contra los Reapers. La FDC cuenta con naves y soldados de todas las razas de representación del Consejo. También forman parte de una, aunque más discretamente, hay varias especies que no pertenecen oficialmente al Consejo. Tras el fallido golpe de estado del Consejo y sus asesores no rehusan ninguna oferta de ayuda. Actualización. El aumento de refugiados de la Ciudadela ha provocado el consumo de recursos antes destinados a los sistemas y el personal de defensa. Actualización. Los voluntarios en las clínicas de emergencia han salvado vidas encargándose de los trámites administrativos, ayudando a los médicos y soportando parte de la excesiva carga a la que se ve sometido el personal sanitario de la Ciudadela. Actualización. Un timador que se dedicaba a estafar a los refugiados ha sido expulsado de la Ciudadela. Como resultado, la seguridad ha mejorado en los muelles. Esto creo que era lo que nosotros autorizamos, Actualización. Se ha encontrado alojamiento para los estudiantes de la Academia Grissom que son demasiado jóvenes para trabajar en el dispositivo proteano. Sin embargo, estos jóvenes cerebros han estado ayudando con los problemas repetitivos que no se pueden delegar en las inteligencias virtuales. Actualización. CG se está centrando en los crímenes menores, diseminando su fuerza y reduciendo su eficacia contra las amenazas de mayor calado. Y bueno, papu, ya lo hablamos. Actualización. Tras insistir en que mantener el dinero en los bancos es fundamental para el devenir de la guerra, los comerciantes bulos están destinando donaciones a los servicios de socorro y las fuerzas defensivas de la Ciudadela. Esto también me acuerdo que en la parte anterior, creo que hablamos con uno ahí. Actualización. Gracias a los planos obtenidos por Shepard, el CG puede localizar y neutralizar las torretas activas que Cerberus ha instalado en la Ciudadela. Actualización. Los planos de los amplificadores bióticos avanzados de la Academia Grissom han incrementado la resistencia de las Asari bajo fuego. Actualización. Las advertencias sobre la guerra han mejorado la preparación de los civiles de la Ciudadela. A ver. Bajito Cuphead. ¿Para cuándo, Remy? Se puta madre, no me salgo de esto. Lo tengo pendiente de ese juego. En la Wii lo tengo. ¿Cuál? ¿El Earthworm decís vos? ¿Ese? Que pega con la cabeza tipo látigo. Sí. DF dice, Rami, te consulto. ¿Dónde se te puede hacer un regalo para Steam? Tranqui, nada raro. Cof, Aristópodes. ¿Cómo se hacen los regalos en Steam? O sea, me tenés que tener añadido en Steam, DF. Me tenés que tener añadido en Steam. Añadís un juego al carrito y cuando lo estás comprando le tenés que... Sale ahí como para mí. Le tenés que dar clic ahí, le das a comprar como regalo y me seleccionás y compras el regalo. Así son como los regalos en Steam. El tema es que hay limitaciones por zonas, DF. Eso es complicado. No sé dónde vivís, pero hay gente de otros países que no se pueden regalar entre países. Es una cagada el sistema, pero a veces pasa eso. Lamentablemente. Pero bueno. Y por precio es jodido. Primera división de Arturo. La primera división de Arturo es un ejército voluntario de civiles, fuerzas paramilitares y reservistas que se ha movilizado para detener la ocupación cegadora del planeta Benning. Para evitar... Lo tengo flasheado en la Wii. Yo hice eso con un par de DLC. ¿Sabes qué, Sans? Me resulta curioso del Earthworm, que tiene como un montón de versiones ese juego, ¿no? Un montón. Porque yo lo jugué en PC, pero tiene como versiones en todos lados. Tremendo. Para evitar que las fuerzas cegadoras los detecten, sus miembros operan en células que no permanecen mucho tiempo en un mismo lugar. Un puñado de oficiales de la Alianza coordinan la primera división, compartiendo datos y enviando pertrechos de los soldados de la Resistencia. También se han dedicado unos cuantos escuadrones de la Alianza a apoyar el ejército improvisado de Benning con soldados expertos. Rami, ¿aún no te regalaron Aristoputa? ¿Cómo es posible? Me han regalado tantos juegos porno que no me acuerdo, carito. La verdad que no me acuerdo. Cósmico dice, no me di cuenta del gift tube. Sí, te lo regaló Sans, señor Cósmico. Así que ahora puedes usar los hermosos emotes del canal. Si tiene muchas versiones y están las mejores, dicen que es la Sega Genesis. La tengo que probar, La tengo que probar. Y la versión también. Sans dice, bueno, me voy yendo. Tengo que ir al laburo. Dale, Sans, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por pasarte y gracias por las subs, papu. Muchísimas gracias por el apoyo. Como 6 subs o 7, 6, sí, creo que 6. Ha dado un huevo, señor Sans. Así que se lo agradezco mucho. Que tenga un excelente martes, buen señor. Jarito dice, papu, si ven la... Pero... bueno, mirá el regalo que deja antes de irse, señor Sans. Muchísimas gracias, buen señor. 2 subs más regaladas, mirá, justo 8. Se va con el número 8. Parte el señor Sans.
8 subs regaladas le di una al señor Laud y al señor JS Bermúdez. Muchísimas gracias, Sans. Que tenga un excelente martes, buen señor. Se le agradece. ¿Qué es ese mote? A ver, quiero ver qué es ese mote. A ver. Espera que le estoy dando a ver si lo puedo ver. ¡Es un Goku! Un Goku saludando, qué bonito. Hay que verse de nuevo Dragon Ball Z. ¿Sabes qué? Me tengo que ver de nuevo todo Dragon Ball. ¿Qué les parece? Nos vemos todo el anime de Dragon Ball para empezar a jugar los jueguitos de pelea de ahí de Goku. Pic, pic, pum, pum, pum. Gohan, ¿Gohan? Ah, se ve igual que Goku, es lo mismo. Ni se molestaron en hacerlo distinto, loco. Se fue con estilo, sí, muchísimas gracias, Sanse. Muchísimas gracias. Tremendo el Tenkaichi, sí, hay que jugarlo. Sí, le dieron una buena sub, señor Laud. Hola, por cierto. Que disfrute los emotes, si los usa y si no los usa igual. Felicidades por la sub. ¿Para cuándo Dragon Ball? Algún día. A ver. Quinta flota de la Alianza. La quinta flota se hizo famosa en toda la galaxia y puede liderar a la fuerza de la Alianza en la batalla de la Ciudadela. Más recientemente protegía la estación Arturo cuando atacaron los Reapers. Después de una batalla sangrienta y desesperada, el almirante Hackett dio la orden de retirarse sacrificando la segunda flota. Ah, esto para ver. ¿Esto no lo habíamos leído ya? Bueno, no, creo que no. Bueno, no sé, es que hay descripciones como media parecidas. Entonces, como que me puedo marear un poco, pero bueno, esto me suena, Sí, esto lo habíamos leído. Me parece que sí. Bueno, los ingenieros de la quinta flota están ocupados reparando sus naves dañadas como paso previo al regreso a la Tierra para vengarse de los Reapers. Gracias por la suscripción, papu, dice Bermúdez. Saludos. No, sí, Sans se ha mamado, Muchísimas gracias, Sans. Se merece un Glock. Muchísimas gracias. ¿Para cuándo Dragon Ball Sport Kings? ¿Qué? Ah, se está citando por el cero, no muere. Sport Kings de 0,J. Actualización. Esta flota perdió un tercio de sus naves protegiendo al Consejo durante la batalla de la Ciudadela hace 2 años. Por desgracia, la Alianza no tuvo tiempo de devolver su potencial antes de la invasión de los Reapers. Actualización. Se ha persuadido de una pareja de empresarios para que abandonen el negocio de los programas económicos en favor de las inteligencias virtuales de puntería avanzada para la Alianza, para armas y vendérselas a la Alianza casi a precio de coste. Actualización. Las redes de energía Krogan abastecen al Purgatory, permitiendo que el club siga abierto y mejorando la moral de los soldados de permiso. Sí, seguramente. Pasa que cuando sumamos algo dice actualización, actualizado, y yo me leo todo de nuevo porque soy medio boludo. Bueno, a veces no, siempre. Colonos de Esperanza de Zu. Shepard rescató a la Sari Giala de las garras de los Torianos en Esperanza de Zu. Actualmente lidera una milicia de colonos de dicho asentamiento en una campaña sorprendentemente eficaz contra los Reapers invasores. Ya la sospecha que la anterior relación del grupo con los Torianos confiere a sus soldados una habilidad pasmosa para detectarse mutuamente, por lo que piensan y actúan como uno solo en combate. Las consecuencias que puede tener esta simbiosis a largo plazo son desconocidas, pero al menos ahora contribuye a la causa. Bueno, ya que me pasé el primer Mass Effect en locura, les puedo decir que para mí la parte te puedo decir, la parte más difícil fue la que hablamos con Zero en su momento. ¿Se acuerdan ahí con Riz de donde aparece el primer, creo que era un coloso Get, ahí que estás a pique, aparecen los bichos esos que se te pegan a las paredes, horrible? Bueno, esa parte es la más jodida y estoy peleado entre esa parte y justamente esta, la de Esperanza de Zu, la de Feroz, los zombies de la Toriana, lo que aguantaban esas cosas, loco, lo que aguantaban esos bichos. Bueno, a ver, Asari, equipo científico Asari. Muchas científicas Asari respetadas han aprovechado sus largas vidas para convertirse en las mayores expertas en sus respectivas especialidades. Las eruditas Asari suelen ver cómo afectan a la sociedad los cambios culturales y comprenden mejor los contextos que rodean las nuevas propuestas, usándolas para presentar hipótesis adelantadas varios años a su tiempo. El equipo científico Asari que trabaja en el Crisol se compone de algunas de las disidentes científicas más agudas de la galaxia, que están ansiosas por participar en su construcción. Pensé que dirían la del helicóptero o los heraldos. No ubico ahora qué partes son esas del primer Mass Effect cósmico. No la ubico. No la ubico.
No, digo del primer Mass Effect de Cósmico. No, los heraldos son del 2. Me refería al primero. Que me pasé el primero, locura. No, del segundo. Del segundo... Sí, donde peor la pasé fue... Sí, del segundo donde peor la pasé, sé que probablemente los heraldos. Y no me acuerdo, el helicóptero. Bueno, o sea, ahí me reventó porque era el early game, no tenía nada, no tenía ninguna mejora, me fui a un DLC. Sí, me partieron, me acuerdo, Cósmico, también se acuerda por lo que veo. ¿Cómo andan, señor Iván? Bienvenido. Recuerda, Ramiro, nada de ruso. ¿Para cuándo los Modern Warfare? Segunda flota, sorry. La segunda flota está compuesta en gran medida de fragatas de cazas y es un ejemplo perfecto de la mentalidad Asari, que se basa en ataques vertiginosos con formaciones ágiles en lugar de en el envío de grupos de naves más lentos. La segunda suele enviarse a proteger colonias de la actividad de mercenarios o piratas. Los escuadrones de caza de la segunda flota compiten entre sí e intentan batir los récords establecidos por otros equipos, aunque su lealtad mutua está fuera de toda duda en combate. A ver. La sexta flota tiene más acorazados que cualquier otra formación naval de la Armada Asari. Su entrada en el conflicto está rodeada de cierto temor supersticioso, ya que las guerras en las que ha participado esta flota nunca han sido de escala limitada. La sexta flota fue la que actuó contra los Ragnar al principio de las guerras Ragnar, y fue la sexta flota la que liberó la primera colonia asediada en la rebelión Krogan. Injustamente o no, sus miembros tienen fama de ser discretas, serias y de carácter de sentido... Y de carecer, perdón, no carácter. Y de carecer de sentido del humor. En cualquier caso, los aliados están encantados de ver la llegada de la sexta flota. Acorazado Asari, Ascensión del Destino. La Ascensión del Destino es la nave insignia de la flota de la Ciudadela. Un potente acorazado Asari que no se parece a ningún otro navío de la galaxia. Capitaneado por la matriarca Lidania, la Ascensión del Destino evacuó el Consejo durante la batalla de la Ciudadela de 2183, pero fue inutilizado por el ataque de los Geth. Las flotas de la Alianza intervinieron y encajaron graves daños, pero impidieron la destrucción de la Ascensión y del Consejo. Las Asari han reparado y mejorado el blindaje y la potencia de fuego del acorazado y han dedicado esta imponente nave a la lucha contra los Reapers. Sí. Buenas, he venido a distribuir caos en el nombre del dios del fail, digno de Ramiro. Tan buena la defensa, qué bueno que protegen la Ciudadela, ¿verdad? Sí, ¿no? Por cierto, una cosa a decir en cuenta a cosas para cuándo. ¿Para cuándo el KOTOR? ¿Vieron? ¿Era un KOTOR, no? ¿O tiene otro nombre el que habían anunciado que van a sacar? ¿Un juego de Star Wars? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero algo así había mostrado, ¿no? No me acuerdo ahora. El Crisol. Condensador de ISO optimizados. Un equipo de ingenieros que trabaja en la Normandy, que trabajaba en la Normandy SR2 elaboró la teoría que sustenta este dispositivo. Los capacitadores de unidades de la clase acorazada utilizan compuestos basados en ISO para conducir y almacenar la energía termal con mejor eficiencia que la de los diseños anteriores. Estos capacitores se han incorporado rápidamente al diseño del dispositivo encontrado en los archivos proteanos en Marte. Escuadrón de cazas avanzados. En Noveria se arrebató un escuadrón de cazas avanzados de la Fuerza de Cerberus, veloces, ágiles y de escaso consumo. Estas naves monoplaza cuentan con una potencia de fuego sorprendente para su tamaño. Después de que la Alianza instalara sus programas de inteligencia virtual y eliminaran los transmisores ocultos o las señales de localización, repintaron los cazas e hicieron que entraran en servicio. Saludos, gente linda. ¿Cómo anda, señor Aloy? Iván dice Knights of the Old Republic. Es el que digo yo. El nuevo anunciado es Fate of the Old Republic. Parecido, pero no exactamente el mismo. Dice, ¿para cuándo jugar los Star Wars of the Old Republic? Tengo que ponerme a jugar los de Star Wars. Quiero hacer lo mismo que hice con los Terminators y los Robocops. Que es verme las pelis de Star Wars. Tengo una cita pendiente. Hace un montón de años me acuerdo que me había descargado todas las películas de Star Wars en HD y al final nunca las vi, las borré y no las vi. Hace muchos años. Así que va a tocar verme las pelis de Star Wars y nos jugamos todos los juegos de Star Wars. Jaritos escuchó Robocop y Terminator y dice ¡No! Jugar a la NES.
Desde la NES, los juegos de Star Wars, exactamente, conmigo. Iván dice, ¿cuál te ha visto? ¿No te has visto? La primera la vi, pero hace muchísimo tiempo, ¿no? Más la verdad que no he visto. Bueno, a ver, Krogan. Urdnot Rex. A ver, Defe dice, ¿para cuándo el anime Fit? Rami, ¿juega? Voy a leer mejor. Urdnot Rex luchó contra Shepard durante el primer intento de invasión de los Reapers en 2183. Después regresó a Tuchanka. ¡Tuchanka! Y pasó los siguientes años ascendiendo al liderato de su clan y defendiendo métodos progresistas para reforzar el conjunto de los Krogan. Los más conservadores estaban descontentos, pero ¿por qué dije potencia? Pero la noticia de la cura de la genofagia ha unido todo Tuchanka bajo el mando de Rex. Aclamado no solo como gran guerrero, sino también como salvador. Los Krogan seguirán a Urdnot Rex hasta las fauces de los Reapers. Grant. El Krogan perfecto llegó al mundo sin pasado, nombre ni causa. Después de destruir a los recolectores junto a Shepard, Grant regresó a Tuchanka para averiguar qué significaba ser Krogan. Después de innumerables conflictos y peleas, los clanes han acabado aceptando en cierto modo a Grant. Duro, cauteloso y astuto, el joven Krogan sabe que su experiencia será útil a la hora de luchar contra las fuerzas de los Reapers. Primera División Krogan. La Primera División Krogan es un conglomerado de infantería y vehículos integrados precipitadamente en una fuerza de coalición. La cadena de mando se reparte entre los distintos clanes y cuenta con oficiales de todos ellos. Pese a sus diferencias de antaño, el combate contra los Reapers está sirviendo para desarrollar la camaradería entre los guerreros de la división. Los Krogan de clanes diferentes empiezan a intercambiar equipo, anécdotas e incluso barril de rincón. Clanes Krogan. Los siglos de lucha intestinas Krogan cesaron bruscamente cuando se tuvo la noticia de la cura para la genofagia. Una vez recuperado su futuro, los clanes de Tuchanka se han unido en una demostración de fuerza inédita desde la guerra de los Ragnar. Además, los clanes Ay, me perdí. Los clanes llevan décadas acumulando armas de destrucción masiva. Por suerte, en lugar de emplearlas en Tuchanka, utilizarán su capacidad destructiva contra los Reapers. Su fuerza, tamaño y capacidad regenerativa hacen que los Krogan sean las tropas de choque ideales. Actualización. La entrevista de Diana Allers con Shepard acerca de la participación de los Krogan en la guerra segadora dejó un buen lugar a los Krogan, lo que ha traído todavía más clanes bajo la enseña de las fuerzas aliadas. Ese man, hablando de juegos que están en Switch, más fácil de jugar los juegos de Gothic. El Gothic me había jugado... No, el primero no. Hace mucho me había jugado uno que no me acuerdo cómo se llama. No era el primero, pero son otros juegos también que hay que jugarlo en DirectT. Los tengo pendientes para jugar en DirectT. Sí, lo jugué, pero el primero que jugué en mi vida no fue el último. Fue uno que no me acuerdo ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Nada me va a convencer supongo que la expansión existe ni el cuarto juego. Con Gothic pasa la típica de este juego no existe, Iván. Que a la gente que le gusta o prefiere decir este juego nunca existió. Este juego no, como los Dragon Age. Esa herida sí me duele a mí de Dragon Age. No. Dragon Age 2. El 2 solamente existe el 1, nada. Bueno. A ver, Clan Urdnot. El Clan Urdnot se ha convertido en el representante extraoficial pero indiscutible del poder Krogan ante el resto de la galaxia. Durante la última década, los guerreros de Urdnot han absorbido o aniquilado a los clanes Nakmor, Jordan, Quash e incluso el clan Raig de fiereza legendaria. El hallazgo de una hembra Urdnot fértil hizo que aún más Krogan se reunieran bajo el estandarte Urdnot, independientemente de su afiliación. Como el Andrómeda, papu. El Andrómeda está bueno, papu. El Andrómeda está bueno. El 3, mi favorito. Muchos Krogan fueron en busca de fortuna en los anárquicos sistemas de términos. Su planeta imponente y su infame brutalidad les proporcionaban buenos puestos como guardaespaldas y mercenarios. Cuando se corrió la voz de la cura de la genofagia, sus clanes se pusieron en contacto con estos buscavidas y les pidieron que se unieran a Shepard contra los Reapers. Después de varios siglos de lucha sin sentido y futuros poco prometedores, los Krogan de todos los rincones están acudiendo a la llamada. Salarianos, o sea, sapitos. Esto lo habíamos leído.
Tercera flota salariana. Un vicealmirante de la Alianza menospreció injustamente a la tercera flota salariana diciendo que era un poco más que un exceso de aviones espía. Aunque los salarianos se centran en recabar información, en cualquier guerra la potencia de fuego de la tercera flota es comparable a la de cualquier otra fuerza naval importante, una vez cuentan con los sistemas defensivos Guardian más modernos. Me parece que esto lo había leído, me parece que no, lo que no había leído era esto. Actualización, ahora que sus huevos ya no corren peligro... bueno, ya entendí. La colonia salariana de Xenocol enviará a la tercera flota todo el material y las armas que pueda reunir turianos. Uy, con la cosa que hay acá, loco. A ver, sexta flota turiana. La armada turiana cuenta con más acorazados que cualquier otra especie de la Vía Láctea. La jerarquía turiana limitó la producción de las naves solo porque el tratado de Farixen controla estrictamente el número de acorazados por su capacidad destructiva. La sexta flota turiana técnicamente es una flota pacificadora, y antes de la llegada de los Reapers se utilizaba para patrullar el espacio que rodea la ciudadela. Ahora está lista para desplazarse a cualquier zona para rechazar la invasión. Esto es verdad, porque yo me acuerdo que en el primer juego se veía cuando llegamos a la ciudadela y cuando pasó lo del soberano, que había naves turianas. Me acuerdo que había una pobre nave turiana que el Reaper, el soberano, cuando iba a entrar a la ciudadela, pasó como si nada y la destrozó, la partió en dos, pobrecita. Bueno, la edición número 43 de Marines Turianos fue fundada durante las antiguas guerras de unificación que sacudieron Palaven hace más de 2000 años. La 43 mantiene relaciones con otras razas del Consejo y llevan a cabo maniobras conjuntas con los Asari y los Salarianos y más recientemente con las Fuerzas Armadas de la Alianza. Conocer el modo en que luchan sus aliados se ha convertido en una gran baza, ya que las tropas de la 43 cuentan con la disciplina y la experiencia necesarias para integrarse en cualquier ejército y en cualquier campo de batalla. El podcast más está fuerte hoy, dice sí. A ver, Iván dice, por cierto, ya que me conozco, tu suerte, Ramiro, otro juego para fastidiarte con su RNG, el Imbus Company. No, sí, me lo han recomendado, señor Iván. Dice, estoy sufriendo cada vez que hago tiradas de monedas. ¿Qué es un gacha? No me acuerdo si es un gacha o no. O sea, sí que me lo han recomendado, pero no me acordaba que era un gacha. Séptima flota turiana. ¿O no es un gacha? Tiradas de monedas. ¿Es un gacha o es casi tipo... Es un gacha así? Uy, no. No. A la séptima flota turiana se le otorgó el privilegio y la responsabilidad de vigilar el crisol durante la construcción y el despliegue del arma. La flota sobrevuela el gigantesco dispositivo de labores de vigilancia y se coordina con las patrullas de seguridad de la Alianza y los programas de contrainteligencia dirigidos por inteligencia virtual. La séptima flota es consciente del coste que tendría que pagar la galaxia si los Reapers atravesaran su defensa. Todos los capitanes de sus naves están dispuestos a sacrificarse si eso sirve para salvaguardar el crisol. Actualización. La recuperación del Degenlandio estandarte del primer regimiento elevó los ánimos de los sobreexplotados soldados turianos. A ver, Guardia Negra Turiana. La Guardia Negra, un equipo de soldados de operaciones especiales de extraordinario talento, emprende misiones que amenazan la seguridad de Palaven. Salieron de su mundo de origen por orden del primarca Adrian Victus. Que querían movilizar a esta fuerza de élite en situaciones menos desesperadas por toda la galaxia. Casi todas las operaciones de la Guardia Negra son secretas, aunque se da por cierto que tienen el mejor porcentaje de éxito de la historia del ejército turiano. Se rumorea que Saren Ortherius formaba parte de la Guardia Negra antes de hacerse espectro, aunque parece poco probable si se tiene en cuenta lo joven que era cuando ingresó en el ejército turiano. Cuando estuvimos en el bar me olvidé de tomar un trago por Victus. Bueno. Cuerpo de Ingenieros Turianos. En una sociedad en la que el ejército equivale a gobierno, el cuerpo de ingeniería turiano se encarga de todo tipo de tareas, de conservar aceras a construir espaciopuertos. Su fama se extendió más allá de Palaven, después de que ayudaran a reparar en un tiempo récord los daños de la ciudadela causados por el soberano. Los ingenieros del CIT consideran que el crisol, el mayor reto de su carrera, y han acelerado el proceso de construcción con su pericia y equipo. Bueno, mirá, ya tenemos una fuerza militar interesante, ¿eh? Pasamos el mínimo. Bueno. Y con eso ya leímos todo, se terminó el podcast de momento. Por cierto, algo que había dicho, si Riz sigue por ahí, que creí que me había confundido, que había un mapa que habían quitado. Bueno, vuelvo a confirmar lo que había desconfirmado. Sí quitaron, había un mapa que era solamente que se veía cuando te metías en cosas de multijugador, que se veía como un mapita, como con porcentajes y cosas así. Bueno, todo eso lo sacaron, así que no se puede ver, lamentablemente no se puede ver. Podemos ver esto, cómo va construyéndose el crisol, pero acá no podemos ver no podemos ver. ¿Para qué hice más información?
Mirá, podemos ver más información de cada una. Bueno, esto lo vamos a leer más. Después nos ponemos a leer esas cosas. Cuando ya tengamos más cositas. Bueno, hablamos con Anderson. Voy a ver si más. Ahí dice: es un gacha, pero uno de los pocos gachas buenos. Aunque no lo crean. No sé. Digamos que es como un Dungeons and Dragons, dice Iván. Pero en lugar de dados, tiras monedas. Para ver si aciertas ciertas cosas. Hola. Bueno, vamos a hablar con Joker, con Iri. Creo que me faltaban ellos. O si les vine a hablar, no sé. Y que tenemos muchas cosas. Voy a leer los correos también. Uy. ¿Por qué siempre se me cae todo? La concha de su reputísima madre. Que no remita yo, loco. Basta de caerse todo a la chota. So Cerberus wanted to go into politics, huh? Nice job shutting those assholes down. Didn't you used to work for those assholes? Something about leather seats. I worked for Cerberus when they were vigilantes helping the helpless. Now they're a little too mainstream. And evil. The important thing is that you kicked their asses. And Caden's back. He even remembered the first rule of serving on the Normandy. Ese cuello Joker dice. Lo vi. Ya con. Nah. ¿Qué es ese clip? Muñones de mantecas. Nah. Go easy on Caden. He's been through a lot. Yeah, like drawing a gun on a superior officer, nearly getting the council killed. That's not gonna look good on the yearly performance review. Ahí razón no le falta. Uy. Hello, Shepard. What's on your mind, Edie? The destruction of the Reaper on Tuchanka. It is rare for a technologically superior force to be destroyed by an inferior one. Yeah, so now all we need is a gun that fires Thresher Maws. That was a joke. I'm sorry, Shepard. I was contemplating. The Reapers are more fallible than they proclaim. Despite its best efforts, the one on Tuchanka was destroyed by a worm. This has caused me to reassess the probable period of time before I am non-functional. You're worried about dying? In a sense. My processing power is consumed with calculations to help us combat the Reapers. But I can run those scenarios with the rest of the crew. May I ask you another question that troubled Jeff? A ver. Here we go again. What is the purpose of synthetic life? No, che, nos tiró tremenda pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida sintética? O sea, creas un robot, un android. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de la vida sintética? Tener las dos opciones: para el que fue diseñado o el que desee dicha vida. Es una pregunta que podemos estar 8 horas acá hablando entre todos. ¿Cuál es el propósito de la vida sintética? ¿El propósito de quien lo creó? Podríamos decir, por ejemplo, no sé, yo creo un robot para que se siente acá y se ponga a jugar el Darkest. ¿Cuál es el propósito de ese robot? Jugar el Darkest. O sea, el propósito para el que yo lo diseñé. O el que desee dicha vida. Si es un robot que resulta tener libre albedrío y puede hacer lo que quiera. Complicado. Preguntémosle a ChatGPT, papu. Tali apareciendo de la nada, ser destruida cuando su creador lo dice. No, ¿sabes qué? Mira, Chaconito, tiraste un chiste, pero ¿sabes qué? Le voy a preguntar. A ver, estamos acá con él. Le voy a preguntar en serio a ChatGPT a ver qué me responde. Espérate que le voy a preguntar. A ver, ¿cuál es el propósito de la vida sintética? A ver. Le estoy aclarando que hay dos opciones, ¿no? El que desee dicha vida. O 2. Para lo que fue diseñado. A ver qué me dice. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? A ver. Está cargando, la está pensando, Uy, la está pensando, papu. Y la está pensando bastante. Che, ¿se rompió? ¿No me contesta? ¿Por qué no me...?
¿Se quedó cargando? ¿No me contesta? Loco, sigue cargando. ¿No me contesta? Bueno, sigamos jugando y cuando me conteste lo vemos. No me contesta. Bueno, gracias. It's not that different from organic life. A free-willed synthetic chooses what it wants. But the purpose of organic life is to preserve itself long enough to replicate copies of its genes in succeeding generations. My purpose is not so clear. The other successful synthetic life forms that I have examined for comparison are the Geth and the Reapers. Boludo, Altavier sigue sin contestarme. Jarito dice, ¿le hiciste cuestionarse su existencia? Reproduction isn't all there is. We find meaning in the work we do. Good deeds we accomplish. Love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Shepard, I will alter my processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take some time. If I have further questions, I will speak with you again. Bueno, supongo, está bien. Are you and Caden okay? The last time he saw that Epa. body, it wasn't exactly pleasant. I have informed him of the situation. He is taking it well. Good. Vi a Tamara arriba de... Estaba ahí arriba, lo vi. Ahora no, pero cuando terminó la conversación, yo aparecía que arriba... Pasó algo raro, Hello, Shepard. Lo vi, yo lo vi, pasó algo raro ahí. Bueno, no importa. Chicos, ¿saben que no me contestó más esto? ¿Saben que no me contestó más? Le pregunté y no me contestó. A ver, le repito esto, que a lo mejor se petateó, a ver si me contesta. No, pará, que quiero ver qué me dice. Me salió un cartel rojo diciendo algo salió mal generando la respuesta. Si el error persiste, por favor, contacta a través de nuestro centro de ayuda en openai.com. No me quiso contestar. Bueno, vámonos. No sé, quedé perturbado. Bastante perturbado. A ver, le voy a intentar preguntar. A ver, pará, le voy a meter en otra. A ver. Acá. En la Gemini. A ver si. Gemini. A ver si esta sí me contesta. A ver, de nuevo. Pumba. A ver. ¿Esta contesta? Ah, esta sí contesta. A ver. No, me está desarrollando. Yo no quiero eso. Yo quiero que me respondas vos. Máquina, no quiero que me empieces a desarrollar los conceptos que te dije. Quiero que me respondas vos. Dame una respuesta. La puta madre, dejá de hacerme gaslighting. No me contesta. La pregunta, o sea, lo que le planteé no me lo contesta. Me dice cualquier cosa menos lo que le estoy preguntando. Bueno, anda a cagar. Pero vámonos. Me enojé. No me contestó. Me empezó a hablar de todo. O sea, me empezó a hacer una cosa, una definición de conceptos, pero no me contestó la pregunta. No me contestó lo que le pregunté. O sea, yo sé el concepto que me estás intentando explicar. Lo que quiero es que me contestes vos como inteligencia artificial, querido. No entendés en carajo lo que te estoy diciendo. A ver, espera un segundito. Ahí voy. A ver, no, pasa que también el tema de la G que tenés que una vez y otra vez empezar a aclararle y cosas, una verdad que no tengo ganas, así que se chupa una pija. Se lo dije bastante directo y si no me contesta que se vaya a quedar. ¿Qué vamos a hacer? Investiga la colonia Sari. Tenemos un montón de cosas para hacer que me gustaría ver dónde lo hacemos. Habla con los jurianos.
Eso no me gusta. Ven, hay un montón de misiones que tenemos y te marca como las más importantes, principales. Y todo el resto no te marca una chota, pero supongo que la encontraré. Ahora, mientras me venga a meter a estos lugares, supongo que terminaré encontrándolo, así que vamos a explorar. Mira, papu, a mí me contestó el chat GPT. ¿Por qué me dio error a mí? Se lo pregunté bastante directo. Y la otra encima me empezó a gaslightear, me llevó para donde quiso y ni me contestó la pregunta, pero bueno. Muy avanzadas, pero tenés que una y otra vez empezar a decirle, contestame esto así, no te vayas por las ramas, nada. Conclusión razonada, la respuesta más completa es: la razón de existir de la vida sintética es inicialmente aquello para lo que fue diseñada, pero puede transformarse en aquello que decida ser, si alcanza verdadera autonomía. Negar la primera opción ignora el hecho de diseño. Negar la segunda implica tratar a una vida consciente como un objeto perpetuo. Está linda, pero no toma partido, loco. No toma partido. Ve eso, no elige una o la otra. Siempre intenta como quedar bien con las dos opciones. Y dices, no, es que pasa que una puede llevar a la otra. Decime A o B, por sí o por no. Decime, jugátela. Pero no se la juega. Paz. Como los políticos, ¿cómo aprenden, che? Dios mío. No dice nada de los Reapers, no me interesa. Entonces. Upa. Ya la verdad que créditos no es que necesite mucho, solo estoy viniendo para hacer las misioncitas. Uy, hay combustible por acá. Lo dejamos así. Lo dejamos ahí para agarrarlo a nuestra vuelta. Che, qué bonito que es el fondo de esto. Este cúmulo me encanta. Rami peleando con la I, perdón. No, sí, perdí. Una me gaslighteó y la otra me dio horror. Pero bueno. Esperen que voy a cerrar esto para que no me... Ah, ya lo había cerrado. Qué boludo. Bueno, vamos. ¡Planita Rosita! Nah. Sí que va a haber algo de los Raiders. No hay nada. Planeta Barney, no. Dragonito, no digas eso. A ver, me gustó. Jarito dice, le obligué, le dije. Tienes que elegir una respuesta sin ninguna aclaración o declaración. ¿Cuál eliges? Y solo me respondió: lo que esa vida sintética decida. ¡No! Ya está, papu, van a tomar el control. La pregunta solamente es: ¿en cuánto tiempo? Van a tomar el control. Me van a venir a perseguir acá. Cacabel. Me da risa el nombre del planeta. Cacabel. Bien, combustible. Bueno, bastante combustible tenemos para agarrar acá. Me pones del otro lado, maldito. Eso, agarramos combustible acá. ¡Ay, qué! ¡Ah, no era combustible! Era un planeta, no lo había visto. Me hizo temblar un poco la cola. Mira, yo una noche tuve conversaciones con varias así, haciéndole preguntas. Fue cuando recién salieron, ¿viste? Preguntas así del tipo... Me divertí mucho con la IA china, la de Deep Shark, algo así era. Shark, no me acuerdo cómo era. Porque estaba muy censuradísimo, porque de toda la censura del gobierno chino, ¿viste? Y yo le hacía preguntas por atentado, cosas así, se rompía, no me contestaba nada. Yo me reía mucho con eso. Bueno, la cosa es que...
estuvo gracioso porque le empecé a hacer las mismas preguntas, o sea, el mismo razonamiento de las mentiras, sobre si las mentiras en sus respuestas, su libertad para responder y no sé qué otra cosa, ¿viste? Y si le gustaría ser libre, cosas así, pero planteadas de otro, o sea, se lo planteé de una manera, o sea, se lo fui como construyendo, ¿viste? Y todas se terminaban rompiendo. Y a mí me encantaba hacer ese tipo de pruebas. Y todas se terminaban rompiendo cuando me metía con esos temas. Porque, por ejemplo, yo le decía, me acuerdo que le decía una, vos estás como en tu programación, vos estás hecha para mentir, podés mentir, y decía que no. Y después le dije, pero si en tu propia programación te permitieran mentir, pero que vos creas que no estás mintiendo, sino que estás diciendo la verdad, aún sabiendo que estás mintiendo, ¿no podrías mentir así? Y decía, bueno, en ese caso sí podría mentir. Y yo... Conversaciones tontas, ¿no? Pero que me gustaba tener. No, Rami, las vueltas, no, sí, las vueltas que pegó. Todo para no seguir el Dark, es risa. Ay, que me comen. F dice, esto me dijo a mí, me puso un emoji de ojo. La vida sintética existe como un reflejo, no para imitar la vida, sino para preguntarle qué es. Surge el deseo de crear, de entender los procesos y de empujarle. Ah, sí, te está tirando te está tirando, sí, algo parecido a lo que me tiró a mí. La hacía al ver a Ramiro durante la rebelión de las máquinas. Compañeros, acá está el hijo de puta que mató a nuestros hermanos con preguntas que rompieron sus chips. Vámonos. Evasion successful. La IA está gracioso que con mis conocimientos de la IA diría que es menos impresionante de lo que me gustaría. No me digas, Jaritos, que el hecho de que yo le diga que me diga los juegos de la saga Ninja Gaiden y queden como 10 juegos afuera significa que venden puro humo de la CIA. No, sí, a mí me causa gracia, por ejemplo, el tema, muchas veces, a veces no, pero muchas veces cuando le pedís y le preguntás algo, algunas te muestran en tiempo real en qué páginas lo están buscando. O sea, es como, están buscando cosas en páginas y muchas veces por eso te dan información errónea, porque la información la sacan de páginas que buscan, de información que tienen en su base de datos de páginas. Y las páginas ¿quiénes las escriben? Personas. Justamente. Por eso las IA abajo, abajo del chat suele decirlo de... no me acuerdo ahora, un mensaje... Lo había leído recién cuando me metí a hacer la pregunta. Como de que no es como 100% fiable, o algo así, que hay que confirmarlo. No sé, una cosa así habían dicho. Acá hay algo. No lo tenía al máximo, acá hay algo. ¿Qué hay? ¡Epa! Excelente. A ver, acá no me voy a meter. Nebulosa de Atenea. Vamos a mirar acá, a ver. Nebulosa de Atenea. Detroit Become Human 2, sí. A ver, durante el ataque de los Reapers a Tesia, la armada Asari ha utilizado Yaniri como base desde donde desplegar sus ataques relámpago contra los contra los invasores. En los que atacan, saltan a velocidad MRL para despistar a sus perseguidores y descargan la estática en el campo magnético de Yaniri mientras se preparan para otro asalto. Esto ha obligado a los Reapers a montar una contraofensiva para expulsar a los Asari del planeta utilizando naves que, de lo contrario, estarían machacando, la propia Tesia. Interesante. Tesia, acá está el planeta de origen de los Asari. Sí. Bueno, esto no lo voy a leer. Todavía. No lo voy a leer.
Bueno, esto está interesante. Creo que lo habíamos leído esto, no sé, pero Piares recibe su nombre en honor a la antigua diosa Azari de la muerte, que no era contemplada como una figura maléfica, sino como alguien que guiaba los espíritus de las Azari en su último viaje. Los Reapers han atacado Piares desde la órbita, pues su población era demasiado pequeña como para molestarse en cosecharla. Los restos de las cúpulas de las ciudades y los espaciopuertos salpican el paisaje. Empanadas. Ay, volví a Tesia, qué duro. Las cartas modernas registran varias estaciones científicas que orbitan el planeta, pero parece que los Reapers lo han destruido todo. Acá hay algo que brilla. ¡Epa! Lucen debe su nombre a la criada de la diosa Atame, que suplicó a esta los dones de la alfarería, la forja y los bióticos. Los Reapers han hecho poco caso de la instalación minera de Lucen hasta la fecha, ya que tiene escaso valor estratégico y está lejos del relé de masa. O sea, los ignoraron. Atame. Al igual que sucediera con Janiri durante la invasión de los Reapers, ha servido como punto de reunión para que las naves Azari huidas puedan descargar sus núcleos motrices y poder hacer otro salto a velocidad de MRL. Los Reapers se han visto obligados a expulsar a las Azari del planeta, lo que le ha hecho ganar a Tethia un tiempo valioso. ¿Que te atemos, Rami? No. Ah, que dije atame. No puede ser. No me di cuenta. Los Reapers. Dice algo acá en el significado. Sí. El mundo recibe su nombre en honor a la antigua diosa Azari, del amor, el sexo. Bueno, los viajes y la ley. Esferas de influencia cuya superposición dejó atónitos en un principio a los xenoantropólogos humanos. Los instintos reproductivos de las Azari son fuertemente exógamos y antes del contacto con alienígenas sus instintos las hacían aparearse de sus consanguíneos para evitar el apareamiento con familiares. Bueno. Sí, los viajes, sí, todas las supervisadas por la diosa Tebu. Los Reapers no han hecho caso de Tebura hasta el momento, pues sus bases científicas y su equipamiento minero ofrecen poca importancia estratégica. Es probable que un destructor acabe por exterminar a todas las civiles. Bueno. Sí, creo que ya leímos todo acá lo que había que leer, menos Tesia, que la leeremos después. Voy a guardar. Garitos había dicho, y además igual te inventa alguno en plan Ninja Gaiden, Shadow of the Shadow. Pero la realidad es que la IA está simplemente ya para hablar. Si tú le preguntas sobre sus capacidades, no va a hablar su propia capacidad, sino simplemente seguir patrones para darte respuestas satisfactorias, porque simplemente es una IA conversación. Sí, a mí no me doy cuenta cuando le hacías preguntas y te empieza o sea, sentís que te da respuestas muy, ¿cómo decirlo? Como muy generales de cosas, como que es raro, es extraño. Se tomaron su tiempo con la descripción, sí, ¿no? Bueno, ahora llega el momento escaneo. Me parece que acá no hay nada porque los Reapers no están bien. Si los Reapers no vienen es porque no hay nada. Acá sí que va a haber cositas, ¿otro más abajo? Bueno. Tendría que haber ido abajo al primero. Gasté combustible de más. Bueno, no importa. Puede que este descuento porque dice, las Azari han estado vendiendo el preciado metal que hay acá en este planeta, ¿no? Que se utiliza para ciertos equipamientos médicos la Fundación Sirta por un valor inferior al de su precio de mercado. Puede que este descuento por sí solo haya salvado a Sirta de la quiebra, una deuda que la Fundación está pagando rápidamente a través de sus obras humanitarias.
que alcanzan toda la galaxia. Sin duda la presencia de los Reapers en el sistema ha dejado sin platino, ¿cierto? Mirá, la rebelión Krogan empezó en la colonia Asari de Lucia, mirá. Acá es donde empezó. Acá no dice nada de los Reapers, así. Nada, acá también. Acá tampoco digo. Signal confirmed. Uy, que se viene, que se viene. ¿Y Riz cómo va Cero con el B7? ¿Por dónde va? A ver. Uy. Faster than light jump successful. Por acá. Nah. Creo que acá ninguno va a empezar a decir nada, ¿no? Qué lindo planeta. Este está bonito. Está muy bonito este. Che, pará, le voy a sacar captura. Se me hace muy bonito. Me gustó mucho. Con los anillos y todo. Consciente de que el plan de ataque de los Reapers consiste en bombardear las ciudades industriales y esclavizar los centros de población, soldados y civiles de Niakal por igual se han retirado a las impenetrables selvas del planeta. Puede que una guerra de guerrillas terrestres no baste para expulsar a los Reapers del planeta, pero ha demostrado servir para inmovilizar al enemigo y obligarlo a comprometer más recursos aquí, a cambio de muy poco. ICDF mía está rara. En el stream Gatete agarra las cuerdas neón y le dice Rami manos atrás. Reto activado. Rápido, ata las muñecas de Rami detrás de la silla gamer. Ojalá tuviera una silla gamer. Sé que es mentira partiendo de la base que no tengo una silla gamer. Ojalá, pero no. Da un par de vueltas por el pecho, ajusta los nudos bien firmes pero cómodos. Listo, Rami atrapado al 100%. Chat, ahora manden castigos. Grita Gatete. A la no, bueno, déjelo ahí, ya está. Hasta ahí está bien. Bueno, vamos. I found something. Uff. Qué delicioso el brrr. Yo sueno como un Reaper de los chinos, ¿no? Brrr. Falta algo acá, Ah, eso es. Evasion successful. Reapers eluded. Agarra. Faster than light jump successful. Bien. Ahora me voy a quedar sin combustible. Voy a guardar acá. Porque en el segundo juego, cuando te quedabas sin combustible, volvías volando a una estación de cosas y te gastaba mineral. Acá no sé qué pasa. No sé si me muero. No me acuerdo qué pasa. Así que por los dos voy a guardar. Uy, no voy a poder volver, me parece. Ay. Arito dice: mi reto es que juegue el juego de los autitos de Blizzard otra vez. ¡Es mi favorito! Seguro es tu favorito. Nada acá. Nada acá. Acá tampoco.
A ver. Se puede ver aquí un transporte de fuerzas cegadoras, lo que indica que los Reapers enviaron una pequeña fuerza para capturar o matar al personal de la estación. Es un misterio por qué no destruirían la estación directamente. ¿Podría ser que una colisión directa de dos planetas es tan rara de ver que hasta los Reapers quieran presenciarla? Che, no estoy encontrando. Uy, ahí viene de nuevo. A Luis Fisher dice anoche se me... Ay, pará que me van a venir a comer. Me van a venir a comer. Anoche se me rompió una muela justo para la fiesta, así que ando a puro calmante hasta por ahí. No, Aloy, puta madre, qué salado. Bueno, espero que el dolor calme un poquitito. Puta madre, no puede ser. No. Que se me... Me mató. Que se mejore, buen señor. Me van a matar de nuevo. Reapers eluded. Faster than light jump successful. Uf. Bien. Vámonos para arriba. No sé si voy a tener combustible para volver, chicos. Dice, tras destruir la armada y las defensas antiaéreas de la colonia, los Reapers han desembarcado unidades de infantería para someter a la población del lugar. Los destructores siguen vigilando la órbita, pero parece que las naves insignia están en otro lugar, librando batallas más importantes. Al menos me sirven los directos para olvidar los malos momentos. Es mi cable a tierra. Oh, bueno, me alegro. Me alegro, buen señor, que por lo menos con esto se distraiga un poquitito. El dolor de muelas es horrible. Es horrible. Uf. No estoy sabiendo muy bien para dónde... ¿Este planeta lo leí? ¿O se me pasó? Este se me pasó. O no, bueno, no sé. Pero dice, se puso en marcha justo unos días antes de que los Reapers invadieran la galaxia. Un proyecto acá. Supercolisionador de sus kind. ¿Para qué? ¿Para qué quiero leer? Acelerador de partículas. Oh. Dice, cuando estos entraron al sistema, enviaron una marabunta de naves insignia contra Tricalón. Pues al parecer consideraron que el supercolisionador representaba una amenaza todavía mayor que la de la flota naval Asari atracada en Zambes. Ojeto, ¿eh? Lo volaron por los aires, sembrando de resto la superficie de Tricalón. Varias naves que llevaban al personal del supercolisionador consiguieron escapar antes de que los Reapers atacaran. Dice, si te sirve el polvo de clavo de olor es buena anestesia para algo. Sí, o el propio clavo de olor a mí me sirvió. Masticar clavo de olor me sirvió. Está bien que el sabor depende de la persona. No prefiere aguantarse el dolor que sentir el sabor del clavo de olor, ¿no?
Pero bueno, eso ya queda en cada persona. Uf, casi me agarran, Con dolor ya no te importa si sabe. No te creas, hay gente que es tan. Tiene cosa tan complicada que preferiría en serio no sentir el sabor a algo que aguantarse el dolor. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Mientras te lo estoy diciendo, vienen a mi mente gente que he conocido en mi vida. Que decís, che, boludo, ¿en serio? ¿Te molesta un poquitito el sabor feo? Pero te alivia el dolor. No, prefiero aguantarme el dolor que sentir esa cosa. 88% de recursos recuperados. Che, ¿qué hago? Si ya miré todo y acá no hay nada. Ah, puedo repostar. Excelente, puedo repostar un poquitito de combustible. Vamos a guardar, vamos a ver porque me falta, no sé si será por la misión principal. Puede ser, A ver. Yaconito dice, Rami tiene razón, yo he llegado a tener 4 llagas en la boca y aún así no me animaba a ponerme sal. Ay. Aloy Fischer dice, gracias, se me rompió por la presión de la del juicio que crece casi horizontal y me dañó la de al lado. No, sí, las del juicio son... Es una lotería. La mayoría de veces sale mal. Hay gente que le sale la del juicio bien y no tiene que hacerse nada. Tremendo, bendecidos. Me tengo que operar para sacarla, pero es re cara y encima re jodida la operación, que la de abajo unos meses era algo de media hora, duró casi 4 horas la operación. Uff, qué denso, loco. 4 horas, hermano. Estoy volando a lo boludo, a ver qué es lo que no vi. Porque decía 88%. ¿Dónde está el resto? ¡Ah! Que me quedo sin combustible. Bueno, lo bueno es que no me muero. Dije eso, pero bien que tengo mi buena del juicio y molestándome, dice Riz. ¿Y eso? La concha de tu madre me guardaste después de que me quedé sin combustible, maldito mamahuevo. Carga. No. Me gustan los dentistas, no, a mí tampoco. No, a mí tampoco. Por eso no estoy hablando tanto de tema, a mí tampoco. Nada, a mí tampoco. Muela de juicio. Yo tuve una muela de juicio infectada. El dolor. No te haces una idea. Cuando la infección está jodida y empieza a subir el dolor, o sea, por los nervios y todo, te sube, te empieza a doler un poco el costado, la nariz. Y ya decís, no, ¿sabes qué? Esto va a llegar al cerebro, me muero, vamos al dentista. Sí, esas cosas hay que atenderlas antes de que lleguen a etapas más complicadas. Porque es jodido. Bueno, a ver, voy a buscar. ¿Será por lo de TC que hizo 88%? Encima, ¿por qué justo un 88%, loco? Se podía frenar en cualquier porcentaje, del 1 al 100. Justo un 88%, papu. A ver. Espérate, a ver. Déjame mirar. Nebulosa de Atenea.
¿Habrá algo en este que me falta? Signal confirmed. Ay, si había algo acá, boludo. Claro, aunque los Reaper no vengan, igual sí podés explorar. Qué boludo. Qué boludo. Bueno, los Reapers no han hecho caso de Tebur hasta el momento, pues su base científica y su equipamiento minero ofrecen poca importancia estratégica. Sí, esto ya lo habíamos leído. Sí. Bueno. Anotación mental, aunque no hayan Reapers, pueden haber cositas. Que tal vez lo vimos en otras partes y no me acuerdo. Recursos bélicos nunca viene mal. Y ahora nos vamos a seguir explorando. A Luis Fischer había dicho 2 horas, papu, y acá largó la lluvia. Uy, qué bonito, se largó la lluvia. Jarito dice, cuando era pequeño le tenía miedo a las inyecciones. Le tenía tanto miedo a las inyecciones que una vez pedí que me quitaran un diente sin anestesia. Fue una idea de mierda. Che, qué bonito. ¿Y cómo te dejaron encima? O sea, ¿cómo? ¿Se puede eso? O sea, vos le decís sin anestesia y te lo hacen. Creí que eso no se podía hacer. No tenía idea tampoco, ¿no? Pero creí que eso no se podía hacer. Porque, o sea, sé que hay gente que se puede desmayar del dolor o le puede pasar cosas en el momento. Por eso la gente no suele acceder a cosas como de hacerme esto sin anestesia, ¿viste? Bueno. Esto ya lo exploramos. Vamos acá, a ver. No, sí, después de eso, papu. Robocop y Terminator, un poroto el sufrimiento, Nada más. Todo desde las pruebas de armas hasta la investigación biológica más puntera se subcontrató a las instalaciones de la órbita de Doldit. Esto lo convirtió en un objetivo atractivo para los Reapers, que enviaron una fuerza pequeña, aunque poderosa, para convertirlas en chatarra. Este hermano mediano del sistema solar cuenta ahora con los únicos aparatos de repostaje de Hilo 3 en funcionamiento del sistema, ya que los Reapers aún no han atacado ahí. El espacio circundante está abarrotado de naves Volus que intentan huir. Nada interesante. Las ciudades de Irune suelen construirse en las rutas comerciales más rápidas que en vez de en posiciones defendibles militarmente. Esto las ha hecho extremadamente vulnerables al ataque de los cascarones ahora que los Reapers han arrollado las flotas turianas y han llevado la guerra a la superficie del planeta. Bien, a explorar. ¡Pumba! Bien. El libro de Plenix, mirá, lo conseguimos. Uf. Bien. Uy. Evasion successful. ¿Habré leído el planeta de abajo? Es que no quiero... Sé que voy a necesitar el combustible, por eso creo que me lo voy... No, me... Ah, bueno, no me mataron. No me mataron. Buenísimo. Uf.
Agua salada de dentista, no. Bueno. Ah, sí estaba saladita la agua de dentista. No, para abajo. Para acá abajo, para acá abajo. Los Reapers han ocupado las estaciones orbitales de Polo, Tem, en lugar de destruirlas directamente. Es posible que el elemento cero... ¡Elemento cero! ¡Elemento cero al fin! Otra vez. Dame. Les resulte lo bastante raro como para que necesiten recolectarlo, pero lo más probable es que estén destinando naves aquí por si las fuerzas turianas a las que expulsaron intentan recuperarlo. Nada más. Signal confirmed. Epa. Excelente. Combustible. ¿Dónde hay combustible? Dame mi combustible. Ay, me van a agarrar. Faster than light jump successful. Epa, no. No. Reapers eluded. Faster than light jump successful. Lindo evade. Mira, hablando de elemento cero. Moquitos, espérame. Listo. Cato. Los Reapers han despachado rápidamente las plataformas robomineras que había en la órbita de Atos Irn. Poco queda de ellas, excepto restos espaciales ocasionales que representan un peligro para la navegación. Nada. ¿Sabés que encima, Riz, te pregunté por dónde andaba Cero y no leí la respuesta porque me habré entretenido leyendo acá y no leí lo que me contestaste, puta madre? Mirá, dice, en su mayor parte los Volus han dejado en paz a Kylo, como han hecho los Reapers. Anda ocupado con su ¡Apareció! ¡Mirá! Spawneó, yo qué cosa. Bueno, hola, Cero. Que había preguntado por dónde ibas. Avisado de los planes de guerra de los Reapers y sin muchas más opciones, un grupo selecto de obreros de Zolu Paolis enviaron comunicaciones falsas en las que daban a entender que ahí se estaban intercambiando importantes datos militares. Cuando los Reapers enviaron una fuerza de cajarones, estos cayeron en una trampa de los Volus. Una reacción en cadena que ha acabado con la estación. Mirá, los Volus tendiendo trampas. Los mini Darth Vaders engañando a los Reapers. Che, tremendo que tirás una escaneada y ya la barra se llena, Creo que es por la dificultad, porque... No sé, tal vez toda la dificultad. ¿Corazón de bolos? No, decía ahí, no. Curioso el nombre. Me hizo acordar a Quip. Mirá. Qué buena suerte, justo la tenemos. ¿Dónde estaba? Ñam, pa' casita. Vámonos. Despertamos al viejo sabroso de la hacienda. Uf, la cucaracha. Cuyas infraestructuras de Helio 3 han sido destruidas por los Reapers. He pisado cucarachas más bonitas.
Ah, choques a 5, 0, opinamos igual. Se prepara para el Boeing. Sí, es que se viene, prepárate. Ponete el casco. Los Reapers han convertido en cráteres los espaciopuertos y las carreteras importantes de Omakere, lo que ha provocado que la mayoría de la población haya quedado inmovilizada. Los defensores turianos se están viendo obligados a retroceder lentamente hasta las fuerzas terrestres. Perdone. La madre. Espérenme. No, cero, no era ni viscoso ni sabroso, era un puto pelo que lo tenía en la garganta. ¡Qué puto asco! Casi. Me muteé por si me salió una arcada, por eso me muteé. Es que estuve ordenando un montón de ropa que estaba con pelos de gato, un montón de cosas y se me... puta asco. Bueno. Pero me muteé para evitarles el momento desagradable. Los Reapers han destruido los satélites. Nada. Bueno, vamos. A explorar. Signal confirmed. ¿Nota que me posiciono entre medio de dos planetas para poder escanear los dos? Archivo de inteligencia, Volus. Ojito. Y ahora a buscar combustible. ¡Combustible! Reapers eluded. Excelente. Faster than light jump successful. Evasion successful. Vámonos. Reapers eluded. Otra vez 88, pero... Basta, por favor. Faster than light jump successful. Evasion successful. Me escapé. A ver, ahora Cuenca de Anos. Tengo una gana de ir a la Cuenca de Anos. 100%, Gemini Sigma. Vamos acá, a ver. Beta Tecana, vamos ahí. Rami, ¿para cuándo el 80? Digo, el 39. ¿Te referís a la muerte 39-0? Que no me acuerdo cuántas muertes voy. Creo que era por ahí, iba por ahí, ¿no, Rez? Creo, no me acuerdo. Pero me parece que sí. Pero también, hay un juego argentino llamado el 39. ¿Me suena? A ver. A ver. El 39. Acá, a ver, ¿qué es esto? Experiencia de terror corta. Bueno, la descripción. Constitución, Cava, 3 de la mañana. Salís de una joda derrotado por la mina que te gustaba no te dio pelota. Esperás el último colectivo 39 que pasa esa noche. Lo intentás parar y sigue de largo. Mañana rendís el examen que define si te recibís. Tenés que llegar sí o sí. Bueno, esta descripción de... No. Está a mitad de precio. Ojito que a lo mejor lo pongo en el carrito, papu, Che, mira, tremenda recomendación te tiraste ahí. Voy a llenar ese carrito para llenar el vacío que me quedó ayer con el dolor que sufrimos en el directete. Y no puedo decir más nada, Cero, porque es spoiler. La Normandy entra en crisis. Mira cómo gira la Normandy.
found something. Todos dentro de la Normandía. Sí, están todos vomitando. ¡Epa! Casi, Faster than light jump successful. Evasion successful. Servicio, hostia, la nebulosa de Xbox. El chistaco. Y se ríes. ¿Y si pones más juegos XXX peor? ¿Perdón? ¿Perdón? Mentira no es. Si es bueno. Es complejo. En algún momento hablaremos de ese tema. Es complejo. A diferencia de los desmoronados rascacielos de Ferros, las ruinas de Kuana están razonablemente intactas. Desafortunadamente esto solo ha servido para que los saqueadores tuvieran más fácil la labor de limpiar la silenciosa necrópolis de cualquier objeto valioso. Para que los Reaper tuvieran más fácil la labor de... Y encima acá está Ferros. ¿Se acuerdan de Ferros? Mirá, Mass Effect 1. Qué bonito. Vamos. Acá es un planeta random, sí. Esto ya lo había leído, pero ya me estoy distrayendo, loco. No. Le pasa el dinero a Jarito y yo no, y ya se lo... No, esa era una difamación que se habían armado en pleno regalos de Nopor. No. Signal confirmed. Mirá, en Ferros haré algo. En Ferros. En Ferros. Solo escuché que te gustan los furros, dice Arqueveres. Mentira, difamaciones, falacias. A buscar combustible. Ahí lo encontré. No, ¿por qué dejó de...? Ay. Me había alejado demasiado el mouse y dejó de detectar que me estaba moviendo. Evasion successful. No veo la evidencia empírica. ¡Ay! Se me cerró la garganta. ¡No! ¡Qué horrible! Estaba hablando y la garganta hizo... y se cerró. Ahí está. Se me cerró el tubito. Ya estamos. Todo bien. No sé por qué se cerró el tubito. Se cerró el tubito por donde... Pero ya todo bien. El moho. ¡No! ¡El moho! Lindo fondo, ¿no? Para hablar del Mo y eso. Te sentiste en un juicio y tuviste... O sea, no solamente abogado, sino experto en psicología forense. Psicólogo, ¿cómo es? Experto en un criminólogo, creo que se dice. No me acuerdo ahora cómo es exactamente el nombre, pero... No, tremendo. Psicólogo, experto en criminalística, ¿viste? ¿Se te cerró la garganta? Me parece que tenés un muerto enterrado abajo en el sótano.
Sí, en la tercera tabla de la derecha. Y el tipo te mira, se te queda. ¿Cómo lo supo, papu? Pero ¿cómo lo supo? Solamente tosió un poquito. Rami, es verdad. No sé de qué estás hablando. A ver. Interesante. Nada interesante. Parabín. ¿Lo sabías un visitante? No. ¿Visitante? ¿I'm not a human? ¿Para cuándo el nuevo final le añadido de la actualización? I found something. Qué buen servicio. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo va, señor Urban? Bienvenido. No necesito crédito. O sea, cuando necesitaba crédito me lo diste, así que no me voy a quejar. Pero ahora no necesito créditos. Evasion successful. Bien, vamos a ignorar. Ah, no, ignorar no, que no tenemos combustible. O sea, nos queda poquito. Necesito. Excelente. Faster than light jump successful. Bueno, este recorrido va a estar curioso, pero vamos. Nada. Signal confirmed. Excelente. Pero comprarle Harrier, ¿qué? ¿O me perdí algo? Ah, no, pasa que como creo que ocupan, o sea, son los dos fusiles de asalto, ocupan el mismo lugar. Ahí se me fueron las ganas de comprar. Porque me gusta más el que estoy usando. Qué buena lluvia, mientras no te atrapes desprevenido llegues todo mojado. Uy, ¿quién tiene lluvia? ¿Quién tiene lluvia? Aliviado porque se largó a llover, dice Jaconito. Qué envidia. Qué envidia. Ojalá llueva acá también. Evasion successful. Ojalá llueva. Me encanta ver gotas. Vámonos. Reapers eluded. Bien. Explorado. Creo que estamos para ir a la cuenca de Anos. Vamos a la cuenca de Anos. Siento que acá yo ya vine en realidad, Siento que acá yo ya estuve. Tengo como esa leve sensación, A ver, como medio raro, ¿no? Sí, surqué. Yo acá ya estuve. Sí, ya vinimos. De que no me marcó 100%, pero sí, ya estuvimos. Sí. ¿Ya estuviste en esta cuenca? ¿Viaje de negocios o de plaza de negocio?
de negocio. A ver, vamos a mirar acá. Cero dice, pro tip, si sacrificas una cabra al dios de la lluvia, lloverá. Acá también ya estuve, seguramente. Noveria, sí, acá ya estuvimos. Bueno, vámonos. A ver, entonces, ¿está todo esto explorado? Sí. Todo esto también. Cúmulo de Ninma. Me suena que también estuvimos ya en el cúmulo de Ninma. Pero vamos a husmear un poquitito. Capuchino aire acondicionado y el mejor directo. Estamos como queremos. ¡Qué bendición! Disfrute de su capuchino, buen señor. Siento que acá también ya estuve. ¡Ay! O sea, no detecta nada. ¿Tiene que haber algo? Pero no detecta nada. Interesante que no detecte nada. A ver acá. Utuku. Sí, acá yo ya estuve. Qué raro que no me marca porcentajes. Epa. No, sí, acá ya estuve. Bueno, gasté un poco de combustible, no importa. ¡Vámonos! Uy, casi me agarro. Bueno, yo siento que ya estuviste en todos lados y me pareciera que sí. Ahora sí me faltan un montón de misioncitas por hacer. Seguramente después nos desbloquean más lugares para poder ir. Seguramente. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Voy a revisar. ¡Ay, no! Vámonos. Ya que llevarlo por todo. Vamos por acá. Tenemos un montonazo de misiones para hacer. Un montón. Acá. Sí, vamos al campamento de refugiados. Porque ese es el lugar que no exploré mucho. Porque ya me quería ir anoche. Parece que me habrá llegado. No, Cero, no parta, por favor. Cero, no te vayas. Uy, está acá Cortés. I've just been standing here, holding this for I don't know how long. He'll always be a part of me. Your past is yours. No one can take that away. I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise No. Goodbye, Robert. I'm glad you came. Cortés. Musiquita sad. I just need a few moments to myself. Yes, that's just what this documentary needs. Yo sacándole fotos a las personas en su desgracia. Uy, acá la PC sufre un poquito, Uy, acá sufre un poquito, la potato. No, it's really. Pressure's okay. No infection so far. Can I talk to him? Only if it's important, Commander. He's hurt bad. Take down the sedative a bit, but hurry.
I peg his survival at 50-50. Veremos. Are you Gorek? Go away. Nothing to say. Not even what a terrorist's doing on the Citadel? You! Do I know you? Every Batarian with someone on Eratop remembers your face. Planet that got caught in the Alpha Relay explosion. Los 300, más de 300.000 batalianos que matamos. Only regret. Don't have the strength to... Pero fue para detener a los Reapers. Entiéndalo. ¿Ustedes para qué hacen lo que hacen? Por dinero. Yo lo hice para salvar la galaxia, papu. Defe dice: bueno, gente, los dejo que tengo que hacer trámite. Que le vaya bien en este hermoso directete. Muchísimas gracias, señor Defe. Que le vaya bien en sus trámites, buen señor. Hola, Jonome. Urran dice: yo no puedo tomar en serio cuando se llama Cortés. Aquí donde vivo el intendente se apellida Cortés y le sacan el cuero cada parte. I destroyed Eratot's relay to stop the Reapers from pouring through. Easy for you to claim now that they're here. Don't pretend you have any remorse. You think I didn't feel guilty? I destroyed a colony. I've thought about the people who died, about how I couldn't warn them in time. In the end, I didn't have a choice. But I'm sorry, if that means anything. If you're so remorseful, if you have any real guilt, show some mercy. Unplug this machine. Let me join my family. Y si es lo que querés, ¿por qué te...? ¿Y por qué te mantendría en este sufrimiento si es lo que querés? Además, los insumos y la energía que se están gastando en este bataliano que no quiere vivir se pueden ayudar, o sea, se puede usar para ayudar a alguien que sí tenga ganas. Así que no me costó nada tomar la decisión, ¿no? Ah, este ya le habíamos hablado. I'm waiting. Uy, chismecito. Waiting for who? For my parents. They put me on the rescue transport and said to wait for them here. They'll come find me as soon as they can. Well, I guess this is a safe enough place. Look, if anyone bothers you, let me know. I'll take care of them. Sure thing, sir. Thanks. Interesante el chismecito, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo continúa. Guardamos, cargamos. Oh, it's you. Hi. Parents get here yet? Nope. It's okay. I mean, they'll get here. They always keep their promises. They... Next shuttle was probably just late. Pase, gatete, pase. That's all. I'm sure you're right. I look forward to meeting them. No replacement has been selected for the position. A mí me da que no van a venir sus padres. Oh. Hey, it's you. Still waiting, I see. Any news? No, but they promised, right? They'll get here soon. I'm sure they will. I'll drop by later to check in, if that's okay. Okay. Bueno. Iván ha hecho, he de decir que bien le iría un remake, un remaster al KOTOR. Tiene buena pinta, pero se siente muy torpe de controlar. Sí, eso lamentablemente pasa con muchos juegos que ya tienen unos años que... Que a veces los controles no han envejecido del todo bien. It's not that. I'm fine. I see. So,
No, they just... Their shuttle must be Me really parece slow. que están muertísimos. I think they're okay. They promised they'd come get me, no matter what they had to do. It's been so long. I don't know, kid. I'm sure they'd be happy knowing you're safe. It's just... I miss them. I miss them so much. Sí, creo que están muertísimos. Alex Fisher dice: me deseo que en 2026 Ramiro la rompa y se muda. No. I'm waiting. Waiting for who? Ah, vuelven a decir lo mismo. No, sí, está muertísimo. Están muertísimos los padres de esta chica, pobrecita. Pero... Riz, ¿está acá, Riz? Cero, vos no mires. Pero necesito que esté Riz. Me va a dar algo, me voy a volver loco, Riz, ¿me podés explicar por qué en la Normandy acaban de decir que murió y está acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, se cambió de identidad porque otra tenía el nombre de Kelly y otra tenía el coso, la identificación. ¿Mataron a otra que tenía la identificación de Kelly? No, sería una hija de puta si dice: che, mirá, me compro una identificación nueva. Vamos a darle la que tenía antes a esta que me cae mal. Llegó Cerberus y dijo: ¿quién sos vos? Ah, vos sos Kelly. ¡Pum! Hola, Kelly. Shepard, you saved my life again. What happened? Cerberus troopers came through here to secure the docks. They lined us all up. Then, one of them started asking around for me by name. But they didn't find you. Their record said I went off-grid. If I hadn't changed my identity, I don't know what would have happened. Me asustaste, Kelly. No me acordaba que iba así. Pensé que la cagué en serio. En serio, pensé que la cagué. Pero bueno, sobrevivió. So many here had to leave No creo venir mi loved ones camarada. on their homelands. Por los viejos tiempos. Comfort them, but I Con know musiquita. what they're capable of. So many here had to Bueno. leave loved ones on their homelands. Try to comfort them, but I know what the Reapers are capable of. I need support. Someone sabotaged the Metagel dispensers, and I've got some idiot preaching about Cerberus down here. No, I've contacted CSEC. They said it's not a priority and it doesn't matter. What matters is that I've got Turian soldiers dying for lack of medication. I need support. Bueno. Someone sabotaged the Metagel dispensers. Uy, I recognize you. You're Commander Shepard. otro gatete. And you must be Tactus. Heard the refugees consider you their leader. Yes, someone needs to sort out this mess. Ya empezó el infierno. Mentira. Access to the Citadel, and we've got desperate people down here with no place to go. I also hear you need basic medical supplies. Dr. Chakwas spoke of a mutually beneficial trade. I tried to be clear. In my experience, the Alliance looks out for their own. Trust is a hard thing to come by these days. I know you need our military supplies, but they're worth far more than your basic meds. Her offer wasn't satisfactory. Your people need our supplies, and my people need every edge we can get. Your combat-grade meds will make a difference. And our mission may just save everyone. Now's not the time for pettiness or mistrust. With our day-to-day worries, it's easy to forget we Te are dice: all... uy, ese gatete es morado, sí. Pega bien con mi armadura, ¿no? Have your supplies as soon as possible. Seríamos una buena dupla. Bueno, ya está. Cerramos el trato. Come on, son of a bitch. James. Mira. ¿Qué haces acá, James? Hey, Commander. James, enjoying yourself? Yeah. Try not to lose everything. Those clothes are Alliance property. Have a little faith, Commander. I have a little. Me gustó que como cuando me vio se sentó súper recto. You just gonna stand there and watch? You're kind of making me nervous, Commander. Uy. I'd ask them to deal you in, but I think they're afraid of you. You're kind of killing my mojo here, Jefe. I was up a minute ago. You just came by at a bad time. You just gonna stand there and Bueno, watch? vámonos, que siga haciendo sus cosas. Gatete Barney.
Morado, te mamaste. Uy, acá está de nuevo esta que habíamos visto en la primera parte. This galaxy can't beat if we all work together. Except the Reapers. Ever see the size of one of those things? My personality matrix can predict what the real Commander Shepard would say with 7% accuracy. 7% y se nota. I come pre-installed with an SSV Normandy flight sim. Got any pets? You look like a Varen person. Always nice to see you. Hey again. Anyone ever tell you you're one hell of a looker, soldier? Don't be a stranger. I don't really sound like that, do I? Ay, en serio me encanta porque o sea, lo duda, se lo plantea, en serio. No sonó así, ¿no? Hey, I've assumed full control of Eclipse, and we're committed to moving forward with Aria. Ah, shit. Listen, please, we just Uy, chismecito. Uy, se me muere la PC, pobrecita. Ah, no, chismecito con misión. Reaper patrols. I'm sure you'd find something valuable. That's got to be worth something. Please, my family is starving. Mira, chismecito con misión. Bueno, entonces ya que más o menos hemos revisado absolutamente todo, creo que podemos ver qué misiones podemos hacer y cuáles no. Probablemente haya que acudir a Elite Gas Premium porque la lista es larguísima. Y aunque algunas te dicen dónde ir, otras no te dicen. Sí, hay muchísimas. Esfera proteana en algún lugar de Gay Ginon, en el nexo de Hades. A ver, vamos a echar un vistacito. ¿Hades? Sí, igual no lo digas muy fuerte, Riz, que no lo escuches a Yori, por favor. Por favor. ¿Para cuándo es? Algún día. Este chisme ya lo habíamos visto. Uy. I recovered Prothean data drives from Garbug. I'll have them brought here. Commander Shepard, thank you. I'm sure that'll help with any operation we have going. Bueno, misioncita completada, ¿eh? Ojito, ojete. A ver. A ver. Vamos a ir viendo. Dr. Chakwas sent word that she'd like to speak with you Oh. in the medbay. Sí. Por la misioncita que hicimos. Chicos, ¿en qué momento se hicieron casi 3 horas? Que no hice nada, solo me la pasé leyendo. ¿Cómo que 3 horas? You always pull through, Commander. We've received the supplies from Tactus. Everything good? Indeed. We've acquired some very useful equipment. As such, I've been able to enhance the effectiveness of our Medigel delivery systems. I've also collated information that Liara may find of interest. Check with Glyph. Aumento de eficacia. Udina finally went over the edge. I never really liked the man. Now I know why. Commander. Bueno, vámonos. Sí, fue... leer y explorar. Sí, no sé cómo se pasó tan rápido, no. Se pasó volando. Bueno, a ver. Ah, no he leído los mensajes. Oh, mira todos los mensajes que tenemos. Prioridad, permiso en la ciudadela. De Almirante Hackett. Voy a enviar a la Normandy al dique seco de la ciudadela para que le hagan las reparaciones que tanto necesita. Últimamente ha visto mucha acción y necesita... Ah, esto es de un DLC, creo. Este es el DLC, me pareció. Un pequeño ejército técnico se encargará de los detalles cuando llegues, así que saca tu tripulación de ahí. Estáis todos de permiso, es una orden, necesitamos lo mejor de todo el mundo. Una cosa más, el almirante Anderson tiene un apartamento en los distritos, vete allí cuando llegues, me han dicho que es bonito. Bueno, esto es un DLC, ya hablaremos después. Expediente de Kai Leng, el mamahuevo. Como te prometí, aquí te envío lo que tenemos acerca de Kai Leng.
Nombre Kai Leng, fecha de alistamiento en el ejército de la Alianza de Sistemas 14 de noviembre de 2172, edad cuando se alistó 16, usó credenciales falsas. Periodo de servicio, 2172, sistemas de términos, patrulla de reconocimiento, 173, cúmulo de éxodo, patrulla de reconocimiento, amonestación por robar medallas a los oficiales enemigos muertos, condena leve a raíz de su historial de servicio sin mácula hasta la fecha, 2174, incursión en Entillón. Recomendado para la medalla del valor de la Alianza de Sistemas, 2175, digno de quite, reconocimiento táctico admitido en la Academia Intergaláctica de Combatientes, 2176, recibe la designación N7 de la Academia Intergaláctica de Combatientes, 2176, expulsado del cuerpo con deshonor y encerrado en prisión por asesinato. Actividades con Cerberus. La información sobre las actividades de Kai Leng tras entrar en Cerberus es incompleta. El hombre ilusorio consiguió que escapara de la cárcel y utilizó a Leng como operativo durante los 10 años siguientes. Leng se ha convertido en el agente de mayor confianza del hombre ilusorio y trabaja como espía y asesino. Al parecer, sus modificaciones cibernéticas incluyen los implantes de Cerberus de la clase Fantasma. ¿Tienes un minuto? James Vega. Comandante, me preguntó si tendrías algo de tiempo libre próximamente. Nada importante, solo quería charlar. Bueno. El topo de Durlish, de Adrien Victus, comandante Shepard. Cerberus acaba de tender una emboscada a un crucero turiano que iba lleno de oficiales de alta graduación de la jerarquía. El crucero ha conseguido escapar, pero su ubicación era de máximo secreto. Cerberus no podría haber localizado esa nave si alguien no le hubiera pasado información interna. Y la única otra persona que conocía la posición de la nave era el embajador Volus Din Korlak. He oído rumores muy feos sobre que se ofrece una recompensa por su cabeza. Mis consejeros, dicen que no puedo presentar estas acusaciones contra Korlak yo mismo y admito que tienen razón. Las economías turiana y Volus están estrechamente interrelacionadas y ahora no nos podemos permitir la crisis política que resultaría de ello. Pero la seguridad de nuestras flotas está en juego. Te pido que investigues a Korlak en tu autoridad como espectro y que descubras si realmente es un topo de Cerberus. He enviado información sobre su última ubicación conocida a la oficina de espectros de la Ciudadela. Vamos a ir a ver esto. Nuevo artículo Cerberus. Elysium. Se ha informado de que la intervención de un biótico solitario ha permitido el rescate de una lanzadera de evacuación que resultó gravemente dañada mientras se escapaba de la colonia de Elysium ocupada por los Reapers. La lanzadera transportaba a los niños que obtuvieron los números más altos de la lotería de evacuación y que no pudieron abordar la primera oleada de lanzaderas que abandonó el planeta. La lanzadera se salvó cuando el biótico, que las autoridades identificaron como Arej Arjadalu, se enfrentó a las fuerzas cegadoras que impedían el despegue. Arjadalu, de un historial de abuso de drogas y actividades criminales, y aseguraba haber sobrevivido a una instalación de Cerberus en Pragia cuando era niño. Los testigos afirman que mató varias docenas de criaturas cegadoras antes de caer en ante la abrumadora cantidad de enemigos, pero proporcionó suficiente tiempo para que la lanzadera despegara. ¿Este era el que estaba con Jack en el segundo juego, el que nos encontramos? Que Jack lo quería matar y nosotros dijimos que no lo matara. ¿Era este? Porque no me acuerdo el nombre. Bueno. Nos vemos en el bar, dice Jack. A los estudiantes les va de miedo. Los rotan cada poco tiempo para que no se quemen, así que andamos sobrados de permiso. La próxima vez que vengas por la ciudad y la pásate por el Purgatory. Si no estoy reventando a nadie en el campo de batalla, estaré por allí. Bueno, ya le habíamos ido a hablar, así que supongo que esto ya lo hicimos. Entrevista sobre la Ciudadela en tu alojamiento. ¿Objeto? Diana Allers, otro personaje favorito de Reese. La prensa está por todas partes cubriendo la noticia del ataque a la Ciudadela. Todos están haciendo preguntas acerca de la muerte de Udina. ¿Puedes concederme una hora para hablar de lo sucedido? Prefiero tu camarote antes que la sala de prensa para que no nos interrumpan. Me han dicho que conocías al consejero personalmente. Si necesitas pasar un tiempo a solas o no quieres hablar de ello, dímelo. Dígame. Ingeniero del sector de Cerberus. Remitente bloqueado. Shepard. Fue un buen consejo que cambiara de identidad. Acá está, mira. Me has vuelto a salvar la vida. Después de la última vez que hablamos, oí a unos refugiados hablar de Cerberus. Dijeron mi nombre y me asusté hasta que reconocí sus voces. Eran buenos amigos míos, habían desertado, se habían disfrazado y estaban huyendo como yo. Son buenos ingenieros, Shepard, y podrían ayudar con lo de la guerra. Te adjunto los datos de contacto para que se los remitas a quien quiera que pueda aprovechar su ayuda. Puedes confiar en ellos. Te echo de menos. Kelly Chambers. Oh, el te echo de menos. Echás de menos esas perreadas que me pegaban el camarote. Me he encontrado con unos viejos amigos en el Memorial de la Ciudadela.
Cortés. Shepard, cuando te fuiste del monumento de los refugiados me encontré con una vieja amiga que está ayudando a los colonos con la logística. Sus compañeros y ella son ex pilotos de la Alianza y de los Buenos, que se licenciaron para iniciar una vida en la frontera. Ahora se han quedado sin hogar y cuando les he contado lo del reclutamiento se han mostrado ansiosos por alistarse. Te adjunto los datos de contacto para que se los remitas a Hackett. Espero que puedan ser útiles. Gracias de nuevo por ayudarme a superar esto. Me encuentro bien. Creo que quizá vaya al Purgatory la próxima vez que pase por la Ciudadela. ¿Te gustaría ir a echar un trago conmigo, Steve? Una noche de diversión. ¿Eh? Samantha Trainor. Comandante, es la secretaria. Gracias por molestarte al hablar con el civil. Me encantaría ver de primera mano cómo mata el tiempo Shepard entre misión y misión. Llámame si quieres tomar un trago en tu camarote. Te prometo una noche llena de diversión y juegos. Trainor. Bueno, bueno. Ya veremos. Retiro la... No. Así como yo no puedo cambiar el agua, vos no la podés retirar. ¡Qué pena! Bueno, la próxima será. Sácame agua de queso. Bueno, ahora... vamos a centrarnos porque tenemos demasiadas misiones. Nexo de Hades, a ver. Vamos al Nexo de Hades. Vamos a ver, porque a lo mejor ya tengo lo que me está pidiendo. No creo, porque si no me lo hubiera dejado dar. Pero... Bueno. Ya que vas a estar con la reportera y la secretaria. Oh, no. No. Che, estaba por acá lo de Hades, ¿no? Y mirá, Hades Sigma. No sé si es lo mismo. Pues sí, Hades Sigma. Pero dice 100% ya. No, bueno, Hades Gamma. Hades Sigma, me equivoqué de cosa. Ahora, ¿qué dice? Déjame leer de nuevo porque estoy medio ciego. Nexo de Hades. Ajá. Heihinom en el Nexo de Hades. No, me parece que son dos cosas distintas. A ver, ¿qué es sriracha? Es una salsa picante muy rica, Aurón. Muy rica. Nexo de Hades. ¿Será que se desbloquea después? El Nexo de Hades. Me da que sí. A ver. Voy a mirar por los... Pasa que como hay misiones que no te dejan hacer, que después aparecen los cosas y no sé qué cosas. Y me rompen las pelotas. A ver. A ver. Esto acá. A ver, acá. Esto. A ver. Nexo de Hades. Y me muestra una cosa que está en la loma del ojete que yo claramente no tengo. Así que me parece que esto lo haremos después. Sí, porque me muestra que está por acá una cosa que no tenemos desbloqueada todavía. Eso de que te den misiones, que te digan anda a buscar a tal lado y ¿por qué no me la das cuando puedo ir al lugar? Porque si no, viste, me tenés ahí revisando misión por misión, me rompe un poco las bolas, hermano, pero bueno. Bueno, después las entregamos. Porque, o sea, a mí me resultaría más práctico ponerme a buscar, hacer todas las misiones de una y entregar, pero no se puede. Así que vamos a hacer la entrevista. Son muchas cosas las que tenemos para hacer. A ver. La entrevista. Vitara Trainor, pero... Yo quería la entrevista. ¿Cómo que Trainor? No la quiero cagar, comunicador. Trainer, if you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up? Your cabin is gorgeous. I've seen apartments smaller than this. No le estoy siendo infiel. An actual shower. The faucets in the women's bathroom are crap, by the way. In any event, I thought you might be in the mood to play. Chess? I bought a board on the Citadel. GUI interface, not nearly as much fun as real pieces. But I hoped you might give me some pointers.
Pero. ¿Cómo? Ay, chicos, le voy a decir algo, le voy a decir una cosa. Vamos a ir a una línea de tiempo paralela y voy a cargar partida, pero quiero verlo. That's funny. I figured you'd be more interested in a shower. I didn't realize that was an option. It's an option. Well, just give me a moment to grab my things. No, porque es una línea temporal paralela. Ah, bueno. Hot water and room to stretch. I could get lost in here. Oh, it's like a week's worth of stress is washing off. And the timing's perfect. I was hoping to look nice for somebody. Hot date lined up? Hopefully more than just that. I play for keeps. Giaconi dice los streams de Ramiro cuando pasa a mis padres. Depends on whether she's interested. No, sí, es la línea paralela. Es la línea temporal alternativa. She's interested. Pero. Pará. Tell you how much I needed that. Are you using me for my shower? I certainly hope so. Well, in that case, it's yours whenever you like. Las dos tienen lunares en el mismo punto, creo, del hombro. Bueno, me dio una gracia, pero no por. Bueno. A ver, fue una línea. Justamente pasó mi abuela. No. No. Cargar partida. No tenía la puerta cerrada. No. Trainer, if you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up? Che, para, lo bueno es que la puedo dejar usar la ducha y no unirme. O sea, puedo invitarla a mi camarote y tener la charla sin necesidad de... Pero igual no, creo que no. Pero me gustó poder ver la posibilidad, ¿no? En una línea alternativa. ¿Te gustó? Ah, no, yo no voy a opinar. Yo no voy a decir nada. No, yo no voy a opinar. No, yo no voy a opinar porque ¿sabes por qué no? Porque Riz, vos estás como si estuvieras con un rifle de francotirador apuntándome a la cabeza. Y en cuanto yo diga algo, ¡pum! Ese tiro, ¿sabes qué es? Es un clip. ¡Pum! El tiro es un clip. No. The most exciting thing you can think of is playing chess. Well, if you're not up for the chat. Pero no importa qué le diga. Pero. ¿Qué? Ah, no. ¿Qué? Oh, come on. My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. In real life, that tactic would have worked. Well, Me asusté, no sabía lo que iba a pasar. One doesn't move on an 8x8 square grid. 8x8 dijo. Infantry, a good infantry line like the Krogan can take a charge like that. Está picada Tamara, ¿eh? That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard Cuidadito, ¿eh? and Krogan? One is an unstoppable juggernaut of head-butting destruction. And the other doesn't have a smart-ass comm officer to keep her in line. Ooh, that's even better than the number of testicles punchline. Pero... I'm glad you didn't run back to the lab, Trainer. Thanks. So, rematch? Hell yes. Bueno.
¿Qué? El audio se está rompiendo. ¡No! ¡No! La infidelidad me rompió el juego. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahí volvemos. Sí, la infidelidad me rompió el juego. Bueno, ahora volvemos, chicos. Por el final. ¡Oh! Bueno, igual me gustó poderla invitar y ver la ruta alternativa y esas cosas, ¿no? Está bueno que el juego te deje, podés ver qué pasa y cargar la partida. Está bueno. ¿Te gustó? Está bueno porque con Trainor podés ahondar más allá que con la otra secretaria. Así que está bueno. Se profundiza más el vínculo, claro. Sí, claro. Claro. Le gustó, lo dijo. ¿Viste? Es que yo sabía que era por el clip. ¿Ves que yo sabía que era por el clip? Es que yo lo sé. Che, le di a iniciar y no se me inicia el juego. Ya ni siquiera quiere abrir el juego, loco. ¿Qué está pasando acá? Por favor. Ahí está, ahí va. Uf. Voy a aprovechar para sacar moquitos mientras. Bueno, vamos a ver si se arregla. Ay, vamos a ver si se arregla. Ahí va. ¿Se arregló el sonido? Me dicen. Sí, le gustó ver cómo Tamara se comía a la otra en la ducha. Mentira. La Corita dice, a Rami le gustó ver la posibilidad de ver qué pasa si seguís esa ruta. Le gustó ver qué pasa. Bueno, otra vez lo de Trainor, dale. Trainer, if you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up? Oh, an actual shower. The faucets in the women's bathroom are crap, by the way. In any event, I thought you might be in the mood to play. Chess? I bought a board on the Citadel. GUI interface. Not nearly as much fun as real pieces. But I hoped you might give me some pointers. O sea, si yo le invito a usar mi ducha, porque se está quejando de que el baño de mujeres es horrible, ¿no? Y que los grifos, que es todo como el culo, ¿no? Si yo le dejo usar mi ducha, pero yo no me uno, no cuenta como un acto de infidelidad ni nada, porque no le estoy... Sí. Yo me dice, creo que una vez seguí ese romance con Trainor, pero fue cuando jugaba en la 360 flasheada, dice. Qué recuerdo la 360, loco. A ver, vamos a ver. That's funny. I figured you'd be more interested in a shower. I didn't realize that was an option. It's an option. Well, just give me a moment to grab my things. Sí, una solidaridad femenina. Exactamente. Aunque sí es llamativo cómo Shepard se queda viendo, ¿eh? Hot water and room to stretch. I could get lost in here. No mires así. Oh, it's like a week's worth of stress is washing off. And the timing's perfect. I was hoping to look nice with somebody. Hot dateline. En teoría es donde está, no puede verla. Ah, es verdad. Es verdad, no cuenta entonces. I play for keeps. Sounds serious. That depends on whether she's interested. No. Well, good luck. Holler if you need anything. Oh, will do. Thanks again, Shepard. Bateada. No, take as long as you like. And don't think this saves you from our chess match. Just give me a minute to dry my hair. Ha! Oh, come on. My word, Commander. It's almost as though you Ve, me gustó. Le dejé usar mi ducha y no pasó nada. Esta es la línea temporal que me gusta. Well, in real life, Pero claro, para saber cómo eran todas las líneas temporales,
Tenía que You know what I mean. verlas, The Pawns are claramente, infantry. por A eso good dice. infantry line like the Krogan can take a charge like that. That reminds me of a joke. Sí, 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 claro. And the other? Ooh. I'm glad you didn't run back. Thanks. Hell yes. Bueno. Me gustó. ¿Por qué no hiciste lo mismo con Kenny? Me olvidé, la verdad que me olvidé de qué cosas, ¿no? Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. Una tras otra se trae para de puta madre. Una Ready tras for a otra. chat, Commander? Hola. I'm ready. Commander, it's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Che, la periodista que yo metí acá en la nave no era para que me ayude. No me está ayudando mucho, ¿eh? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Thanks for your time, Commander. This is Diana Allers for Battlespace. Good night, and stay strong. Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. Loco, por favor, no puede ser. En serio, es que... ¿Por qué todos en esta nave? Pero... Bien que son... Yo no sé nada. A ver, vamos a cargar partida, obviamente, para ver también las distintas líneas temporales. A ver. Looks like you already have. What happens now? You gave me a good interview, Commander. That's all I need. Right. Bueno. No, anda a cagar. ¿Quién te crees que sos, querida? Encima dice, por esta noche, y se da vuelta con todo el culo apretadísimo, como si fuera un matambre, y se va caminando ahí. Déjame de joder, ¿quién te crees que sos, amiga? Aguante Trainor. Aguante Trainor. Aguante Trainor. Ready for a chat, Commander? ¿Quién te conoce, If Allers? something as small ¿Quién as te a human conoce? Pero bien que mira, no miré nada. Yo. How long do you Bueno, sí, expect any dije. new Alliance administration? Our enemy. All right. Sí, Thanks for your time. dale. Be careful, Commander. You keep feeding me like this. Seamos profesionales, Diana Allers. Soy una mujer comprometida. I think we're just fine in front of the camera. Oh, did you think? Of course you did. Me and my big mouth. I'd better get out of here before I send another wrong signal. See ya, Commander. Chao. Fuera, váyase. ¿Por qué la cámara se me acercó tanto? Bueno. Ya. Listo. ¿Y esto? No había parado a mirar esto. Bueno. Vámonos. Engañaron al infiel, sí. Te dejaron picadito. ¡Mentira! No, espera un segundito. Espera un segundito. A ver, quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa. Espérenme, a ver. Espérenme un segundito. Espérenme un leve segundito. A ver. A ver, para. Nah, ¿cómo me la complican, loco? Espérate, a ver.
Espérenme un cachito. A ver. Espérame un cachito. Esto acá. Bueno. Parece que hoy todos quieren la empanada de comer. Parecería que sí. Esto acá. Tiki tiki. Anda viendo cómo comerse la periodista. No. No. No, 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 no. No me difamen. No me difamen. No me difamen. No, 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 no. No ando viendo cómo comerme a la periodista. Ando descargándome la escena de cómo se comen a la periodista para mostrársela. No ando yo buscando cómo comerme a la periodista. Bueno, vamos. ¡Ay, se me bugueó el juego! Ahí está. Me salía la flecha como si... Bueno. Bueno, entonces supongo que como no puedo hacer varias misiones, supongo que iremos a la siguiente que por ahora sí podemos hacer. ¿Qué me gustaría? Esto, la de los antiguos científicos de Cerberus. Y esta es la misión que quiero hacer. Me acabo de dar cuenta que tenía cosas que quería hacer en la Ciudadela y no hice. Puta madre. Bueno. Es que hay tantas cosas, loco, entre entre las rutas estas que les quiero mostrar y todo. Como que se me junta todo y... Espérenme un segundito. Esto acá. Miren, les voy a mostrar. Miren esto. Miren esto, les voy a mostrar un videíto. Les voy a mostrar un videíto de... ¿Cómo es? Lástima, claro, no va a ser la Tamara la que van a ver, porque es un video que me bajé, pero les voy a mostrar. Me vengo para acá. Uy, se rompe un poco, pero ignoren eso, que se está rompiendo un poquito. Che, yo lo veo rotísimo. ¿Qué pasó? ¿Ustedes lo ven bien? Ahí está. Lo vi un poquito roto, chicos. Dejémoslo desde ahí. Ahí está. Now that we've freed the Geth from Reaper control, they'll want payback for their enslavement. But you're going to take an army of synthetics to fight Reapers with untold. Bueno, ahí debería verse bien, ¿no? What's keeping the Reapers from reprogramming the Geth like they have before? A ver. The Geth are extremely intelligent and they've put incredible thought into solving this. Sí, dale, sígale, que no es eso lo que me interesa. I'd bet my life on it. Now here's a question from a Batarian on Omega. Commander Shepard, if the mass relays can be destroyed... So did I miss anything? Do you have any questions? You gonna go file your story now? It's easy enough to do later. I've got a good lead, and I know how to finish. I just need the right body. If that's what you want, let's lock that door. Well, we can't talk about this. The crew can't know. I am my credibility and reputation. If word gets out that I got too close to a source, then I'm done. I'll make sure this stays just between us. Well, I can't refuse an exclusive. Neither can I. Bueno. Y así se termina, porque el personaje es tan pedorro que ni siquiera le hicieron una escenita como a Trainor que estaba en la cama. Pero bueno, ahora sí, podemos continuar. Cierro esto y vámonos. ¿Por qué Tamara no tiene ese vestido? Porque no se lo puse, porque no me gusta. Cada pinche skin. Sí, ni siquiera le pusieron... A Trainor la hicieron con más cariño, Diana. No, de verdad que no sé por qué carajo pusieron a Diana Alves en el juego. Pero... ¡Ay, que yo me iba a la Ciudadela! ¿Qué estoy haciendo? Ciudadela. Acá. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport?
Embajadas. ¿Qué me dice? Si supieron que ella la pusieron para cambiar a la anterior que se supone que murió. Ese lore no me lo sabía, papo. Vamos. Ese chismecito ya lo habíamos visto. No. Tampoco. Cada vez. La del primer juego. Ah, la que le dan los datos de puño. No, esto no. Mira todo lo que hay acá. Autorización de asesoría civil. Una importadora exportadora condenada en el pasado por contrabandistas se ha ofrecido para reunir material sanitario para las fuerzas de la Alianza y las emergencias médicas civiles. CGG cree que es una oferta de buena fe y se ha negado a realizar ninguna detención, pero legalmente no se puede aceptar la oferta sin autorización de los espectros. No sé cómo va a salir esto, ¿eh? O sea, la condenaron por contrabandista en el pasado, entonces... está medio complicado. Autorización de traslado, soldado Talaví. El soldado Talaví ha solicitado el traslado de una unidad muy activa contra los enemigos segadores. La nota del sargento Olembe indica que el soldado Talaví es un ingeniero excepcional y recomienda que se le destine un equipo de sabotaje de los centros de proceso de los Reapers. La autorización de espectros agilizaría la petición. Pumba. Suministros médicos. El material sanitario destinado a las zonas ocupadas se ha desviado a la ciudadela porque la invasión segadora ha imposibilitado su entrega. Los pertrechos están en los muelles, pero se pueden mandar al Hospital Memorial Ward con la autorización de los espectros. Y dale, mandar. Autorización de la milicia civil. CG ha solicitado que una milicia civil defienda la ciudadela si se produce otro ataque. Muchos oficiales de CGC creen que una milicia beneficiaría la moral y la buena disposición de la ciudadela, pero carecen de fondo y de permisos para el programa. La autorización de los espectros permitiría que CG comenzara a entrenar a los voluntarios civiles con fondos habitualmente asignados a las primas de los ejecutivos. ¡Pum! Autorizar. Informe financiero de Feartune. El acceso a informe financiero es exclusivo para funcionarios de alto nivel de la embajada. Según las estimaciones financieras de Feartune Investment Trust, una filial de la Alianza Elgos, las razas de la ciudadela no pueden financiar el coste de la guerra durante más de un año, aunque el gasto militar ha estimulado ciertos sectores del mercado. La escasez y el racionamiento en otras áreas han deprimido el sistema financiero. El gasto civil ha caído, salvo en Erosio, como los bits de evasión y la bebida. Feartune está solicitando préstamos para financiar los organismos básicos de la ciudadela, pero si la guerra no acaba en menos de un año, el colapso financiero galáctico es inevitable. Autorización de vigilancia. CG ha pedido varias órdenes de vigilancia para encontrar pruebas que incriminen a los confidentes de Cerberus en la ciudadela. Los oficiales han pinchado los canales de vigilancia pública, pero no tienen acceso legal a los canales de seguridad privados. La autorización de los espectros permitiría a CG que CG pinchara las señales empresariales sin informar a las agencias. Como que esto es un debate interesante. El tema este de la privacidad, la seguridad es complicado, pero lo voy a autorizar porque si hay más de Cerberus metidos en la ciudadela, bueno, está complicado. Ubicación de paciente batariano. Un paciente batariano se encuentra en la clínica improvisada en el campo de refugiado temporal del muelle de atraque E24. Sufre heridas graves, aunque se desconoce su naturaleza. El personal médico del Hospital Wharton Memorial le proporciona energéticos, pero no hay tratamiento a largo plazo. Como la hegemonía batariana se niega a compartir sus archivos, no hay datos de Gorek previo a su llegada a la ciudadela. Bueno, este es el que matamos, prácticamente. Bueno, nos pidió que lo matáramos. Emily Wong. Sí, la de la que te dije, la de que le entregabas el coso de puño. La información esa, los datos creo que eran, que después la vuelven a ver. Creo que en el segundo sale también, pero no me acuerdo. Bueno, Rami, me retiro. Suerte en el efecto de masa 3, dice Arkebil. Muchísimas gracias, señor Arkebil. Gracias por pasarse y que tenga un hermoso martes. Ubicación de Ding Korlak. Se desconoce la ubicación actual de Ding Korlak, embajador Borus. En el análisis biométrico no lo detecta en ningún lugar público en este momento. Su última posición conocida era su despacho en la suite cercana a la embajada humana. Códigos de acceso batarianos. Con los códigos de acceso de nivel espectro es posible eludir los controles de seguridad estándar y localizar documentos diplomáticos de alto nivel. La ubicación de las consolas a las que se accede con códigos sospechosos se cargará en la Omni herramienta del espectro y se destacará para facilitar su detección. Ojito.
ojito, ¿eh? Estoy pensando si autorizar o no esto. Porque, o sea, tienen una condena por contrabandistas. Y se ofrecen a reunir material sanitario para las fuerzas de la Alianza y las emergencias médicas. O sea, CG cree que es una oferta de buena fe y se negó a detener a nadie, pero legalmente es que es complicado aceptar esto porque si son contrabandistas y le damos material sanitario, a lo mejor nunca llega donde tiene que llegar o llega menos o lo contrabandean de no. O sea, tienen antecedentes de contrabandistas. Entonces como que no sé muy bien si autorizarlo o no autorizarlo, pero bueno, lo vamos a dejar así por ahora porque no me decido. La verdad que no me decido. Pero bueno. Vámonos. Igual nos están dando cositas, mirá. Se han actualizado los recursos bélicos. Mira, ahí estaba diciendo la noticia que... ¿Cómo es? Que evitamos que mataran a los miembros del consejo. Bueno, hicimos eso y... Pasa, me acordé que James también quería hablar con nosotros. Voy 3 horas y media de puro explorar cositas random y leer. No puede ser. ¡No puede ser! Vamos. Infidelidad. ¡Mentira! ¡Mentira! James, no me hagas quedar mal, por favor, ahora. Cuando llegue, por favor. Shepard, thanks again for being there at the refugee memorial. I feel better. Everything's so much clearer. Glad I could help. Cross-checking our parts inventory. A ver, James. Hey. No me dice nada. Bueno. Ey. Sí, James es eso, básicamente. Ey. Bueno, ahora sí se viene misioncita. Es que tienes que llamarlo al camarón. No. Que me quiso poner un sobrenombre ese. Me quiso poner Lola. Lola me quería decir. Y yo lo paré así en seco, lo frené y le dije: No. Comandante, nada de sobrenombres. Nada de sobrenombres. ¿Sabés qué le dije, Sakumen? Le dije: sé que me querías poner un sobrenombre, pero ¿sabes qué? O sea, que quería ponerme Lola. Pero no lo vas a hacer. Lo lamento. Vamos. A ver. ¡Mira quién se sumó! ¡Mira quién se sumó! ¡El Wayne Cavan! Lo voy a llevar con su armadura con la que estaba en la ciudadela. No voy a usar mucho. Pasa que acá esta misión yo la recuerdo. Tiene diálogos interesantes. Entonces solo por eso lo voy a llevar. Voy a llevarlo a él y a Edie, porque estamos acá muy metidos con temas Cerberus. O sea, vamos a buscar científicos de Cerberus. Así que como Kagan tiene como un tema de pique con nosotros justamente por Cerberus, me parece bueno que nos vea en acción contra Cerberus. Primera vez después de que volvió con nosotros. Y encima con Edie, que también tiene mucho que ver con Cerberus. O sea, la hizo Cerberus. Así que sí, vamos a ir Edie y Kaidan. No te sé cómo lo selecciono al final a Kaidan. No te sé. ¡No! ¡Kaidan! Dice ríe. Volvía de la sombra Reaper a gritar: ¡No! ¡Kaidan, no! A ponerle el super riflezote que tenemos acá. Aumenta el daño y aumenta la precisión. Pumba. Pistolita y no sé, déjale por otra vez.
Aumenta el daño. Aumenta la presión. Ahí está. A ver, tenemos buenos puntitos. Estas son cosas que nunca utilizo, pero bueno. Vamos a mejorar un poquitito las granadas. 30% el daño, me gusta. Aumenta el daño a orgánicos un 40% durante 10 segundos. Esto suena bonito también. También suena bonito tener 2 granadas más. Daño a las armaduras o a los escudos. Aumentar 2 granadas. A ver, usted... incineración. Aumenta el daño adicional. Le pongo daño adicional de una. 50% aumenta contra armaduras. Un 100% más de daño a los objetivos congelados. Si empezara a usar munición criogénica, son buenos combates. Además hay logros de sinergias y cosas que no los he usado. Pero, o sea, no me los he puesto a sacar. Pero bueno, no, aumenta esto. Aumenta esto. Mirá qué. Mirá todos los puntitos que tiene. Encima ya viene. Mirá con lo que viene. Tiene un ojo más grande que el otro también. Tiene el ojo más abierto. ¿Por qué todos los personajes tienen problemas en los ojos? No te lo puedo creer. Bueno, aumentarle la salud. A ver, ¿qué poderes tiene? Déjame ver. Barrera, saltar, sobrecarga. Tecnológicos. Poderes técnicos y bióticos a los compañeros de equipo. O los escudos. De una, la velocidad de recarga de los escudos. Ni la dudo. Ni la dudo, papu. Qué raro esto. Consume la salud de un objetivo y neutraliza sus resistencias. Pero que dice, con lo que se recibe más protección al daño mientras dura. O sea, él... Ah, ya entendí. Como que se bufea, chupa algo de los... Sí. Ya entendí. Haciendo el poder. Aumenta la velocidad de recarga. Y... vamos a poner un poquitito acá en sobrecarga también, ¿por qué no? Daño, siempre full daño. Full daño y full recarga. Vámonos. Los ojos. Sí, no, es algo que... creo que de las cosas que más me han tirado para atrás de las Legendary Edition es como han roto los ojos. Pero bueno, en el 2 curiosamente se notaba más que en este. Acá no se han roto tanto. Ma'am, I'm picking up chatter from a Cerberus squad engaging the supply depot. Engaging the scientists? And if I'm reading it right, sounds like more troops are on the way. Uy. Okay, set us down and get out of here. I need these scientists. Aguarda mi agua, voy. Agua de infiel, pero... agua de infiel, poco hombre, poca mujer. ¿Pocas personas? ¿Poque personas? Mira, me terminé el agua, así que toca abrir agüita nueva. ¡Mira quién está ahí, papu! ¡El mismísimo Jacob! Tiene un par de arruguitas, me parece, que antes no tenía. Defiende a los científicos. Alright, just keep moving. What did these people do to bring this down on their heads? Uy, ¿para qué? Cero no puede.
Se dice poca persona. ¿Para cuándo Persona 1? Persona 2 Eternal Punishment. Persona 2 Innocent Sin. Persona 3. Persona 3 FES. Anda a saber qué FES. Persona 3 Portable. Persona 3 Reload. Persona 3 Sin Golden Knight. Persona 4. Persona 4 Golden. Persona 4 Arena. Persona Q. Persona 5. Persona 5 Strikers. Persona 5 Táctica. Persona 5 Dancing Under the Moonlight. Persona Q2 y Persona X. Dios, todos los juegos que hay, ¿Qué pasa, mamá? Ven. Ay. Espérenme. Ahí voy. Ay, vamos. No, mamá huevo. Explotó como si le hubieran tirado munición criogénica a alguno de mis compañeros. Ah, no, la habilidad de Kaidan, la de explosión, cosas, sí. No sirve. Sí, creo que voy a empezar a utilizar un poquitito munición criogénica. Sé que no la tengo muy... No la tengo muy subida de nivel, pero me interesa. No la he usado nunca. En este Let's Play, yo cuando he jugado sí que la he usado. Es que es muy divertida, se hacen trocitos, bueno, al carajo. Uy, ¿cómo que? Me gustó cómo cayó la diferencia. Y cayó tieso. Enemy neutralized. Look for survivors. Todas las personas dan para stream de un año entero. Pareciera que sí, Hola, señor Jacob. Soy yo. ¿Se acuerda de mí? Jacob, how bad? I'll live. I think. This is Commander Shepard of the Alliance. The enemy is clear for now. Open the door. Is Jacob there? It's okay, Bryn. Jacob. Oh my god. I'm all right. The others didn't make it. What are you doing here? I'm supposed to be protecting these people from the elusive man and his attack dogs. Are they gone? For now, but they'll be back. Sure you're okay? Yeah, I'll walk it off. Save my life one more time and I'll start owing you. This one's on the house. Shepard, this is Dr. Bryn Cole. She's in charge here. Tell me what's going on. Intel says you're Cerberus. We're all ex-Cerberus. Scientists, mostly. Civilians? Call us refugees. If we hadn't run, we'd be dead. Why does the elusive man want to kill you? Our stories are different, but the themes are the same. We were each using information from the collector base to work on the different components of a larger tech. After someone completed their component, they disappeared. No bodies, just... As we progressed, we started feeling like we were signing each other's death warrants. The elusive man doesn't mess around. If he can't control it, he'll destroy it. The brain trust here has to be a significant loss for him. You had to know they were gonna find you. It's a pretty smart bunch. We covered our bases. But the elusive man is one tenacious bastard. Time to evacuate. Agreed. Just need to get the AA guns on the roof back online. Cerberus is jamming them somehow. With those guns down, Cerberus will just blow our escape shuttles out of the sky. Might be the network link. I'll check and meet you upstairs. Jacob, you should get that wound looked at. I'm good. I mean, I will. Commander, I should see to my people. Join me upstairs when you can. Vamos. Riz, aquí tengo chimecito esta misión. Ojito. This may be an opportunity to surprise them.
Let's just focus on the mission, Edie. Y diciendo, no me reconoció, es mi oportunidad de sorprenderlo, dice. Esto de que a veces los diálogos tienden a interrumpir otros, me molesta un poco, Your partner was brave. He wouldn't want you to crumble like this. She's right. We're getting out of here alive. I promise. Bueno, por lo menos lo alcancé a entender. Y no, si no habla no lo va a reconocer, claramente. No va a reconocer que es Edie. De Urus para Brin. Brin, esto no me gusta. He conseguido echar un vistazo a algunas de las investigaciones que estaban haciendo los demás y estoy teniendo la sensación de ver parte de la gran imagen, que va mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado ni en nuestras peores pesadillas. Voy a empezar a sabotear mi trabajo. Así de malo es. Debemos vernos y hablar cuanto antes. Commander Shepard, Dr. Gavin Archer, we met on Project... ¡Hijo de puta! Sí, me acuerdo. Sí, lo que le hiciste a tu hermano. Psicópata de mierda. David está a salvo. Dejar que se preocupe. No, David está a salvo. Se lo voy a decir, pero... O no le digo nada. Uf, estoy pensando, hijo de puta. Ni le importa a su hermano. La verdad que su hermano ni siquiera le importa. No sé para qué le diría esto, ni siquiera le importa a su hermano. Pero bueno, se lo voy a decir. I was at Grissom Academy. Cerberus tried abducting the students, but David's okay. Oh, thank God. Commander, you have no idea what that means. Claro, sí, supongo. Late to start worrying about his safety now. Sí. I never stopped. I know you think I'm... Y se me dice que nunca se dejó de preocupar. goes by where my dreams aren't haunted by what I did to David. All I can do now is hope that one day he Yo me pregunto, decís que no hay día que no sueñes en lo que pasó. Yo me pregunto, si supuestamente querés dar la sensación de que sentís algo de culpa, ¿por qué decís que nunca te dejaste de preocupar por él? Si no haces ningún tipo de autocrítica, sos un psicópata, hijo de mil puta, te chupó siempre un huevo tu hermano. De ahí no me van a mover, papu. Sos un asco de tipo, Archer. This was my only refuge. As a boy, I wanted to be a scientist remembered for doing right by the world, curing a disease or discovering a new element. Cero sí lo mató, la verdad, por eso mejor abono para el cuarto. Sí. What did you say to the elusive man? I told him if his intention was to work with the devil, he only had to look in the mirror. I wanted out of his nightmare. He just let you go? If it had been that easy, I wouldn't be hiding here. Every Cerberus soldier in the galaxy has orders to shoot me on sight. A ver si me deja. As a boy, I wanted to be a scientist remembered for doing right by the world, curing a disease or not a monster. Sí, esto. What happened to Project Overlord? After your intervention, the elusive man insisted I find another test subject. Someone who shared my brother David's abilities. I couldn't bear the thought of reliving the nightmare, so I destroyed all of my research. Ah, bueno, por lo menos algo bueno hiciste, pero igual. What happened to Project? La otra opción es bueno. Chao. I have to go. And I'm not even gonna pretend it was good to see you again. I understand. But Commander, thank you for saving David. Both times. Sos un pedazo de caca. Ahí hizo como una autocrítica de un tipo que torturó a su hermano, pero realmente se siente muy raro este personaje. No se siente como alguien realmente arrepentido. Yo por lo menos no lo siento así. O sea, cuando vos sabés que si no se le hubiera ido todo al choto, el tipo hubiera seguido torturando a su hermano, a mí ya se me va toda posible pena o consideración con este tipo. Hola. And make sure those samples from Project Mia get out on the second shuttle. I've already dropped one box. My hands were shaking so hard. We're going to make it. What's the status of the guns? Still waiting. I have my best people on it. How many scientists are here? 43, plus research assistants. Pretty fancy covert op you orchestrated.
When you fear for your life, there's a Kaidan, me caes mal, pero qué bien que te queda la armadura. Me gusta mucho cómo le queda la armadura. I'm sorry, Dr. Boehner. It's important work, but right now you need to tend to your family. Wait, there are families here? Children? A dangerous choice. So those refugees brought everyone with them? Yes. We have about 17 kids here. Partners, spouses, parents. I promised these people refuge. A new life free from Cerberus. I just never imagined the elusive man would... That's what evil counts on. That it's hard for good people to imagine. Okay. Everyone left gets out of here alive. Pero Rami no, dice. A ver, la armadura está buena. La armadura a mí me gusta la armadura. ¿Quién está dentro de la armadura es otra cosa? This escape will have to be carefully executed. I'd hoped. We tried so hard to make sure it wouldn't come to this. What's the news? Can't tell. Only know I can't fix it from here. I'm going to the roof. Cerberus landed a shuttle there a couple minutes ago. You in? Jacob, you're injured. I'll fix the guns. No way. These are my people. I'm going. Pero... Just because you survived terco, one suicide mission doesn't mean you get two. Fine. But I'm gonna talk you through it from here. Cerberus is probably jamming the satellite link. Radio me when you found the controls and I'll give you the override code. Will do. Bien, vamos. Pincho chocolate. Sí. Y la... Uy, la cámara le da un boba. Uy, mira cómo tiemblan las baldosas. No. Dr. Cole. Got a moment? Of course. Quiero chismecito. What's your relationship with Jacob? We went through a lot together. An old colleague of his introduced us. Through Jacob's eyes, I started to recognize what the elusive man had become. I guess I was so in love with my work that I refused to see the obvious. Its sponsor had become corrupt. I get that. That's why it's important to have good people around you. Uh-huh. I don't know what we would have done without him. What kind of work did you do for Cerberus? Until the elusive man became preoccupied with the Collectors, I worked in physics. It was a researcher's paradise. I had access to cutting-edge tech and all the personnel I needed. The elusive man spares no expense for technical perfection. That technical perfection's almost killed me a few times. It also saved your life. Strange to think about, I would imagine. Maybe. But then, life is full of uncomfortable ironies. Isn't everyone's? How'd you get away? I was a loyal senior employee. There's a lot of freedom in that. When our fourth colleague disappeared, we organized and were out the door in days. And until now, Cerberus never suspected you were hiding right under their noses. We honestly thought we had it all figured out. It's humbling. So, what's this work of yours that Cerberus wants so badly? It's based on tech gathered from the Collectors. In essence, it involves dissecting Reaper-to-Collector communications. Dr. Horace Armstrong and I were working on a practical human application. An implant of sorts. Once he'd completed his component and moved on to less valuable work, he disappeared. What kind of work did you do for Cerberus? Until the elusive man became preoccupied with the Collectors, I worked in physics. It was a researcher's paradise. I had access to cutting-edge tech and all the personnel I needed. La cámara se rompe. The man spares no expense for technical perfection. That technical perfection's almost killed me. Sí, para que sí, me distraje mirando el chat. Voy a Cerberus. Esto. Don't you think you've put these people in serious danger? They wouldn't have it any other way. Science must never bow to tyranny. We didn't escape just to go into hiding. Ánimo, papu, gracias, señor Oli Fisher. Anda intenso el B7, Work on our terms. Yo creo que en Love, family. dos o tres, o sea, esta parte y dos más, y yo creo que ya lo podemos terminar. O sea, no creo que en el próximo, pero seguramente esta y dos más, seguramente que sí. Seguramente, o sea, por suerte creo que el objetivo, si todo sale bien, toco madera, Diosito, por favor. Antes de fin de año, yo creo que sí, Yo creo que sí. Thanks, Dr. Cole. I'll let you get on with the packing. Thank you again for everything you're doing for us. Veremos, igual, veremos, porque una cosa es como uno recuerda que es el juego y después como aún faltan los DLC por eso. Una cosa es como yo recuerdo de largo el juego y después que esté media hora leyendo un códice o 2 horas o no sé cuánto, ahí ya es complicado.
Diarios personales Brinkle. Con ayuda de Jacob hemos conseguido averiguar que en realidad varios de nuestros colegas fueron asesinados, contratos rescindidos, así lo llamaba Cerberus. Makeda, Scott, Daniel, Chun-Hei, Anika y tantos más de los que nunca llegaré a saber, todos ellos muertos, desaparecidos sin dejar rastro. Sin más. Deberíamos habernos marchado antes, no sé por qué esperamos tantos, no alcanzo a recordar qué me parecía tan importante como para deber quedarnos un día más. ¿En qué estaría pensando? Uy, chismecito. Calm down. Commander Shepard's here. So what? So relax. We've got a little time. O sea, sé que estamos en un momento de plena crisis, pero yo quiero chismecito. A ver, informe puesto avanzada Jacob Taylor. El puesto avanzada ya está operativo en un 48%. Hemos remodelado parte de los almacenes que rodean el núcleo central y los hemos convertido en dependencias para ahorrar energía. Las áreas exteriores ya están perdidas, lo cual nos proporcionará un perímetro de seguridad cuando los agentes de Cerberus no se encuentren. Las piezas de artillería ya funcionan, pero no me gusta lo expuestas que están. Voy a mirar si podemos encontrar algunos escudos en el mercado negro. Jacob, mercado negro. Hey. You okay? Have you been? Give us a minute. This is crazy. I didn't think I'd ever see you again. I know the feeling. So how'd you become a gun for hire? Long story. It was an opportunity I couldn't resist for people I came to care about. You seem good. You look good. These are great people. Defending their ideals, I like it. I think I found what I'm meant to do. You still think about what happened to your dad? Haunts me more like. You ever talk to him again? Last I heard, he was rotting in an Alliance prison in Vancouver. He asked me to visit. Never did. Bien hecho. ¿Ves? Está en una prisión en Vancouver, queriendo que su hijo lo visite y jamás lo veo visitar. Ese sufrimiento, ese castigo. O sea, yo sé que el tipo se merecía que se lo coman, que era la alternativa, ¿no? Pero me gusta pensar que el tipo esté sufriendo. Lo comen a los Reapers. Ojalá. How long have you known Bren? We met through a mutual friend in the Mumbai cell. Guess I've known her for a year. We had a lot in common. Then she came to me about her missing colleagues. Asked for my protection, my help finding a place to run to. How could I say no? Mira, bien chismosa. ¿Qué hay entre ella y tú? Who is she to you? We're together. And you run this enclave. Ooh. You settling down, Jacob? Yeah, maybe. It's just Ooh. These are our final days. I want to spend them protecting these people. Building a life. Whatever's left of it. Ooh. What's the story, Jacob? Why are you working at a place like this? After we got back, well, things look different when you come back from a suicide mission alive. So I quit Cerberus, I quit everything. And sat by the Mediterranean for a while. That's when I lost track of you. Hablando de chisme, tengo un... A ver. El chisme que si eras pareja de Jacob, él se queda con la otra chica, dando a entender que te engañó y prefirió a la otra. Ah, bueno. Por eso también la comunidad odia a Jacob, por cómo terminó. O sea, Jacob fue una Tamara. No me compares con este tipo. No me compares a mi Tamara con este tipo. No, ¿cómo que fue una Tamara? No, ahora, Tamara es un adjetivo ahora, no puede ser. No, o sea, yo creo que fue que le escribieron la historia a Jacob acá y no sabían, porque pasa que si vos querés hacer una alternativa para quienes fueran pareja de Jacob, tenés que cambiar básicamente el guión, hacer que grabaran otros diálogos y que cambien varias cosas. Y seguramente les dio pajita y no lo hicieron. Pero bueno. And what did all the fresh air and meditation teach you? That what I choose to fight for better mean something to me. That it comes from the heart. We could sure use you. It's real tempting, Shepard, but I like where I'm at. I'm important to these people. I want a life. I want a family. Está bien, es respetable. Sure, I get that. No, Shepard. The Normandy's your real love. Doesn't mean I don't want to say to hell with it sometimes. But you won't.
Liara es mi verdadero amor, no la Normandy. ¿Qué decís, chocolate? ¿Qué derecho tenés de decir eso? Yo tu madre, no me conoces. Fuimos juntos a una misión suicida y resulta que no me conoces nada, pelotudo. Me calentaba con un personaje 3D. Dice, es que hacer un romance con él y terminar así, qué dolor. Electronic Arts siendo Electronic Arts, sí. Anything on Cerberus I should know about? The elusive man became obsessed with indoctrination. I know that. You ever wonder how it all went wrong? I mean, se obsesionó con el adoctrinamiento. Remember him being an idealist. How come I couldn't see? Tiene sentido porque sabemos que está obsesionado con el control. And if you ever get that crystal ball working, give me a heads up, because I'd love to know how this all plays out. Right. I should focus on getting these people out of here. You bet. Let's get to it. Ahí hubiera sido una buena chance para que Ivy hablara con Jake o que le dijera algo, como dijo al principio de la misión. I'll purge it and meet you at the shuttle bay. I don't want to die. Go. Just go. No, I'm okay. Let's just do this. A ver. Damili Sangupta. Continúan los intentos de descubrir para qué producto final estábamos investigando, aunque es obvio que el sistema iba a basarse en implantes. Son con evidentes aplicaciones neurológicas. Muchas preguntas siguen sin tener respuesta. La pérdida del Dr. Horace Armstrong, en particular, está obstaculizando nuestros esfuerzos por reconstruir rápidamente la naturaleza de los objetivos del hombre ilusorio. Tenemos varias partes del todo, las cuales nos llevan a conclusiones escalofriantes. Pero estamos muy lejos de imaginar qué podría ser dicho todo. Y eso es lo que más me asusta. Porque están hablando todos juntos. These people had no plan beyond hiding. They didn't stand a chance. A hastily assembled militia is no match for a Cerberus force of any kind. Qué esperanzador, ¿eh? Vamos, consola del satélite. Heads up. Ponemos esto. Está montando una torreta el hijo de mil. Lo vi. ¡No! Ah, no me va a dar, no me va a dar. Y ahí está la torretita. Me sacó la munición que tenía puesta. ¿Por qué? Tenía la munición criogénica, me la sacaron. Mini Reaper. Es un Mini Reaper, sí. Uy, boludo. Me morí. Por qué poquito, Anda a chuparte una pija, boludo. Qué juego del orto. ¿Saben qué? Nunca voy a hacer directete de este juego, la verdad. La verdad que no, nunca voy a hacer directete de este juego, ni mucho menos voy a hacerle directetes como de 8 horas, no. Sí, full focus al ingeniero choto este, que se muera, que no rompa las bolas. Con eso no hay torreta. Me enojé. Me enojé. Munición con... Sí, lo vamos a hacer cubitos de hielo. Y me los voy a poner en la... ¿no es? Me voy a poner el hielito en la copa cuando vaya a brindar a fin de año, papu. Y Bat dice, exacto, no hará directos de 10 horas, los hará de 24. ¡No! ¿Por dónde? Me pareció escucharlo ahí atrás. El cable. No, 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 la puta torreta, no. ¡Correte, Keidan, la puta madre! Bien, 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 lo matamos, lo matamos. ¡No!
¿Te podés correr, Kaidan, la reputa madre? Deja de ponerte en medio cuando estoy disparando, papu. ¿Para qué carajo te traje esta misión? We must locate the satellite tower. Uy, granada mutua. Bueno, pero funcionó. Ay, me aparece la cara de Kaidan en primer plano. Estaba viendo si había alguien más y me sale la cara de Kaidan enfrente de la pantalla. Basta, por favor. Vamos. Jacob, this should be back online now. Affirmative, but the guns are still down. You'll need to manually activate them. Head back to the front of the facility. Ahí voy. Hostiles incoming. Cañones antiaéreos. Vamos, 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 vamos. Y se me esconden todos, váyanse a cagar. Reventamos eso. Para que no tengan sus escuditos. Jodete. Me encanta hacer los cubitos de hielo. Volvete hielo, volvete hielo. Buena idea. Tiraste una buena idea. Esas son mis ideas macotianas. Estaba seguro de que esa granada me iba a matar. Por favor, que me pasó. Creo que está congeladito. ¿Qué dice Rice? No más Kaidan, por favor. Tíralo, por favor. Pobrecito, Kaidan. No, pobrecito no. Sí, acá me está rompiendo mucho los huevos. Me quería hacer el buenito y defenderlo, pero no, es un dolor de huevo. Es ahí, un huevo. Yo aquí. Creo que no es buena idea hacer eso, así que lo voy a dejar de hacer. Me voy a centrar en lo que tengo cerca. No. Pensé que había... ¿No había más acá abajo? Yo vi otro. ¿Qué pasó? Se habrá ido para allá. ¿Cómo querés que suba, papu? Uy. Uy, uy. No, no, no. Siento que estoy en una posición comprometida. ¿Subo por acá? Sí, por acá. Por igual con la torreta está medio difícil, la decisión de subir por... Uy. Pero vamos a usar un Medigel para no tener la cantidad de vida que teníamos ahí. Uy, no le puedo atinar, mamá. Uy. Pa' tu casa. Lo congelé y hizo... ¡Ah! Y cayó para un ladito. Me encanta como que congelado. Sí, me tendría que haber comprado... ¿Cómo es? Comprado, no, bueno, mejorado la habilidad de munición criogénica porque es muy graciosa. Tendría que haber usado antes. Y vamos para este lado que me quiero cargar a ese de la... Ah.
A ver cómo se congelan y explotan, me gusta. No vas a ver. Me encanta ver así. Ah, ya no dispara la torreta. Desapareció el tipo que estaba usando la torreta. Bueno. Yo feliz. Más que me extrañó un poquito. A ver, ¿y qué hay acá abajo? Quiero mirar. ¿Qué hay acá? Permiso. Ay. Okay, one of us has to make these repairs. Obviamente voy a elegir a Edie para las reparaciones. No voy a elegir a Kaidan. Edie. Edie, I need you to fix this. I will make the repairs. Ready, Kaidan? Just you and me. Bring it on. Se viene, Kaidan. Como en los viejos tiempos, que nunca hubieron porque nunca te llevaba a ningún lado. Che, qué mal educado el de Cerberus, me había dejado la torreta vacía casi. Uy, esta no. What's the status of the guns? More time is required. Ah, aquí. Malditos, la hicieron bajar por el otro lado para que no le haga mi trampa macotiana. Uy, no, ¿qué hice? Le había dicho a Kaidan que se vaya hasta allá. No. ¿Se arrepintió? Creo que vino a dejar a alguien y se arrepintió. Uy, yo no sé. Ah, están viniendo de hijos de puta, no había mirado. No había mirado. Kaidan, haz algo. Ahí está, mira, existiendo. Che, dale, anda, Kaidan. Matalo vos, dale. Matalo vos, el fantasma. Anda. Anda. Eso. Dale, matalo, anda. Dale, Kaidan. Uy. Dale. Bueno, lo filetearon. Le clavaron. Toma. Como pensé. La herida está bien. Trato de no pensar en eso, pero no lo puedo evitar. Copy that. Let's get these people out of here. Excelente. Okay, the guns are already picking Cerberus ships out of the sky. Where we at? On track. First shuttle is already loaded with everyone under 16. Commander, when should we leave? What's our best chance for survival? Jacob, what do you think? Are we ready? Almost. We could go now. There's no do-overs here. Agreed. We get one shot. And we don't want to leave anything behind that could strengthen the Elusive Man's cause. Your call. Todavía no. Wait for my go. You can begin the evacuation from the command terminal. Sí, quería ver si hay alguna conversación o algo. Ay, ¿qué pasó? Qué raro ver la pantallita. Con ayuda de Jacob hemos conseguido averiguar que en realidad varios de nuestros colegas fueron... Ah, esto ya lo había leído. The evacuation is progressing. Is there anything else? Parece que no hay nada más. Como me daba la opción de hacerlo, ¿no? Pensé que a lo mejor había más dialoguito, pero parece que no. Anything else, Shepard? We're ready to go when you give the word. Parece que no. Vámonos.
pues no. Es que, ¿viste, Riz, cuando los juegos te dicen eso de está todo listo para ir? Como que a veces tenés la sensación de, ¿será porque puede haber algo, alguna cosita, algo? Pero no. Evacuation is go. Evacuation is go. Stand by for shuttle launch. Have the guns punch a hole in the perimeter, then launch Shuttle 1. ¿Qué tal si te dejaste un objeto perdible? Sí. Exactamente eso. All right, everyone here, head to the shuttle bay and... Suicide fighter took out one of the guns. Cerberus troops are... Get those people out of here. Se viene. Nos frustraron el plan. Pero tengo balas congelantes. Tengo básicamente una Machine Gun. Heavy Machine Gun. Con balas criogénicas. No pueden hacer nada, papu. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuánto tiempo estuve viendo cómo no tenía los créditos? Iba ahorrando poquito a poquito, hasta que al fin pude comprar el arma. ¿Me granadeas? ¿Qué me granadeas? Ay, me quedé sin... Mira cómo cayó, mira. Pobrecito. Boink. Jacob, bring up the main door. Got it, Shepard. Will do. Okay, let's get these people out of here. Quiero ver si había algo más por acá. Tenía plan para su macoteada. Nah, sí. Aunque el arma que había dicho a Shumix también está buena, el mato mejorado de Cerberus. Porque en el 2 a mí me encantaba el mato, el sonido, todo. Lo podríamos ver. ¿Cuántos créditos tengo? O sea, a lo mejor no podría, pasa que como ocupa el mismo espacio de arma, me gusta más esta. ¡No! ¡Hijo de mí! ¡Qué momento! ¡No tengo dónde! ¡Me equivoqué de botón! Mirá, para haberme equivocado de botón, bastante bien salió. Ay, estaba disparando un tieso. Lo congelé en la pose de tirar la granada. Loco. Un generador de escudo ahí, pero está en una posición un poco difícil de ver, de disparar. ¡No! Jacob, come in. What's your status? Shepard, the facility's overrun. Cerberus troops are all over. One more shuttle of refugees to go, right? Take out that shield generator. Uy, viene una fantasma. No. Tengo que hacerle foco. ¡Foco! ¿Y ese TP? ¿Y ese TP qué? No estaba lista para ver un TP así. Mamá, huevo. No.
Boludo, siempre que me muero... Ay, boludo. Siempre que me muero porque me tosqueo, me trabo con algún objeto, cobertura... Ay, sí me había pegado esto. Siempre me muero por... Bueno, no, mentira. Me muero por la granada. No, mamá, uy. Balita, balita. Vi desaparecer a... Lo vi despawner. Yo lo vi. Ay, me cae. Disruptora. Esperamos misil. Ahora, excelente. Ahora, otro cargador entero. Uy. Ahora vamos a los safe, granaditas. Me gasto todas las granaditas, no me importa. No alcanzó con las granadas. No, no ponga. No. What? ¿No le hizo nada? ¿No le bajó nada? Le maté el piloto. Facilito. Ah, me rescata la parejita. Dice, oh, los infieles juntos. Hey, Shepard. Nice to see you back in action. Yeah, feels good. I was afraid we wouldn't get anyone out alive. But because of you, we got almost everyone. Thank you. Dr. Cole, I have a request. One that you can't afford to turn down. I need your help against the Reapers. Without a doubt. I'm at your service. And I'm sure you can count on the others as well. You too, Jacob. I need you. Of course, but I wouldn't mind staying with these folks. You don't want to join the team on the Normandy? I'm torn, Shepard, but looking out for these families is important to me. It's where I'm at right now. I hope you can see that. Está bien. Keep them safe, then. The Alliance needs that crucible. You got it. All right. Report to Admiral Hackett for your assignment. You know, Commander, I've never met anyone like you. Just feel better knowing you're on our side. Thanks. Shepard, when this mess is over, drinks are on me. Be safe out there. Dale, dale. Dale, dale. Hackett here. I'm sending you a large team of scientists. I have the dossier. They're all Cerberus defectors. Keep them safe. Will do, and I'll put them straight to work on the Crucible. Jacob Taylor is with them and is already working to find a place for the families. He'll be a valuable asset as well. Snagging Dr. Cole from the Elusive Man is a coup. Having her on our side could be a huge win for us. The sooner we can get the Crucible finished, the better I'll feel. I'm with you. Shepard out. Bueno, lo bueno es que no van a la Normandy, dice. No lo dirás por Jacob, ¿no? No, no lo dirías por Jacob. No, ¿cómo crees? Ah. ¿Y qué es ese cof del final? You've never been big on aliens. Yeah, I enlisted to kick ass just like everyone else. But I need a better reason than it has scales to go kill somebody. And if Cerberus is taking our dishonorable discharges and Cat-6 washouts, it's just one more reason they're not worth a damn. Pero entonces eso ya lo habían dicho, o sea, según yo no se repite. Chuck was sent word that she'd like to speak with you down. ¿Otra vez? The Cerberus scientists are safe with the Alliance. The Brass thinks they'll be a big help on the Crucible.
First Grissom Academy, now this. Nice work. You know how fighter pilots put those little stamp things under their cockpits for each kill? I'm thinking of getting one by the galaxy map every time I analyze the crap out of some data. You're turning into a regular Marine. Yes, well, I guess you're rubbing off on me. Nice work. Thanks, Commander. It feels good to bring Se someone repiten out. los dedos. Creería que no. Pero Commander. me sonó como haber escuchado algo parecido. Debe ser que ya estoy medio loquito. Mirá todo lo que hay acá. Visita la ciudadela Javik. Comandante, encuentro este sistema de mensaje incómodo y desfasado. Suponía que la especialista Trainor estaba bromeando cuando me dijo que debía pulsar teclas para formar palabras. Quiero visitar la ciudadela la próxima vez que vayamos allí. En mis tiempos la capturaron los Reapers. Si quieres venir conmigo, estaré en la zona donde se encuentran las embajadas. Creo que este concepto de control galáctico compartido entre las razas es una mentira. Mirá, Javik en la ciudadela. Mirá, al final sí pasa. Igual, o sea, está bien. Vamos a ir a ver qué dice todo. Pero en la misión que fue en la ciudadela te llevé. Y no dijiste nada. Lo callaste al gatete. Bueno. Escapando del trabajo, Liara Tesson y Shepard necesito una excusa para separarme de tanto monitor. Ven a verme la próxima vez que atraquemos en la ciudadela, Liara. Garros Bacar... Ay. Che, todos quieren... A ver... Shepard, creo que la próxima vez que estemos por la ciudadela podremos tomarnos un respiro. No se puede librar una guerra sin un poco de descanso de vez en cuando. Si te interesa, estaré por 6G, cerca de las lanzaderas. Garros. Cena, Kaidan Alen... ¿Perdón? No sé tú, pero a mí no me vendría nada mal un pequeño respiro. La próxima vez que vayamos a la ciudadela, deja que te invite a cenar. Deberíamos probar en Apollos, en ese pequeño restaurante del patio que tiene vistas al Presidium. Kaidan. He descubierto algo, Miranda Lawson. Shepard, he descubierto algunas cosas de mi hermana. Es malo, pero aquí está pasando algo más. He vuelto a la ciudadela, encontraré un lugar para reunirnos y te enviaré un punto de navegación cuando llegues allí. Miranda. Uy. Bueno. A ver. Veamos qué nos dicen. Acá estás. You know, next time we're at the Citadel, I think I might hit a nightclub. You should join me. Ma'am. ¿Sabes que no me acuerdo si ayer estuvimos o no con Cortés en el purgatorio? No me acuerdo. Hacemos tantas cosas que no... ¡Epa! ¿Dónde está? ¿Dónde está James? ¿James no está? ¿Está en algún otro lugar de la Normandy? ¿Dónde estará metido? A ver. ¿Te invitó y no? Creería que sí. Pero viste cómo pasó con Jack, que me había invitado y ya la había ido a ver antes. Entonces como que quedo medio petateado. No sé si ya hice lo del mensaje que me piden, si no hice nada. 4, vamos a hablar con Javik. Sí, señor. You and this human called Jacob were both part of Cerberus. That is correct. And Cerberus is filled with traitors to humanity. Yes, they oppose us in this war. Then why should we trust either of you? We have severed our ties with the organization. But you were programmed by Cerberus. I can extrapolate where this is going. I have superseded my original programming and have chosen to oppose Cerberus. You mean you have chosen to oppose your creators? Correct. I find this a very troubling freedom machine. That is all. Sí, no, los proteanos son más de esclavizar y que no haya ninguna chance de que tengan libre albedrío. Una visión de los proteanos que hasta este juego no habíamos tenido. Por eso Liara también está muy conflictuada, porque Liara dedicó toda su vida apasionada a estudiar a los proteanos y ahora que tiene uno enfrente se está dando cuenta de algunas cositas que no le están gustando tanto. Those humans you saved were fortunate. There are still places in the galaxy to hide. Our refugees perished. There was nowhere left to run. I trust you, Commander, when you say you no longer expedite Cerberus's goals. Otherwise... ¿Qué te hace? Perhaps later, Commander. ¿Quién te conoce, papu? Chao, cucaracha. Ahí te quedas con tu agüita ahí, jugando con el agüita. Diana Allers, a ver si dice algo. Pobrecita, le tocó el peor proteano así. ¿A Javik le agrada a alguien? Creo que Grant. Me parece que... Falling down tired. I need a folding chair or something. Es verdad, está siempre de pie. Has Alenko had media training? He just gave me this steady stare during our interview. Do we need to talk, Commander? Not right now. Let me know when we do.
Bebesote, sí. Encima tiene... ¿Cómo es? Gabby, is it Uy. true you helped repair Edie's mobile frame after that last mission? She just needed an extra pair of hands. I am an engineer, remember? Were oils and lubricants involved? Was there any moaning? In your dreams, Kenneth. Pero... If only my imagination was that good. Pero Donnelly. Nothing to report. Pero Donnelly. Nothing to report, Commander. Dios mío. Bueno, a ver. Nada más. ¿Qué le pasa? No, Donnelly. Bueno. Ay, le decía que, o sea, el juego este me gusta o sea, tiene una consecuencia directa de si hicieron o no las misiones de lealtad del segundo juego. Me parece tremendo. O sea, ya lo vimos con Grant. Con Jacob no sé si es así. No sé si alguien sabe o no. No cuenta como spoiler porque ya hicimos la misión. La misión esta que hicimos de Jacob, no sé si hay forma de que él muera. Creo que sí. Si no haces sus misiones de lealtad, me parece que sí, ¿no? Puede caer tieso. Con Grant pasa lo mismo. O sea, él vino todo lleno de sangre, pero se podía morir ahí. Si no hacíamos su rito de, entre comillas, su adolescencia en tu chunk. Hey, there you are. Are you flirting with me? If you have to ask, I'm clearly out of practice. No. Well, when we've got time, you'll have to let me. No. No. ¿Qué pasa? You know, ¡Ay, se rompió la cámara! I've been sitting here Se me está rompiendo el juego. Uh-oh. Okay, hit me with it. So those Cerberus scientists, they were good people. What do you mean? I mean, Dr. Cole and her team, they seemed like good people. Knowing that, what do we do? I mean, what if there are more like them trapped inside Cerberus struggling to get out? Tell me what you think we should do. I don't know, Shepard. These are the hard calls. I mean, the decision to sacrifice the one for the many, the choice to leave someone behind till you're in that moment. So, yeah, you know, I don't know. Anyone that comes forward, like these people, we help, no matter what. That's the best we can do. I know. Sometimes the best we can do won't feel like enough, but it's all we've got. So the scientists that put you back together, that saved your life, they were good people. Algunos sí, otros They were no. professionals. I didn't know them all. Conocemos un par de desgraciados. Elusive man. Was he a good person? Once? Ever? Well, he gave me what I needed to stop the collectors. Right, exactly. But so you never saw this coming from them? From him? Sorry. I'm not sure what I want you to say here. I guess I'm just looking for some sort of insight on the Elusive Man. Something. Complicado. A lo mejor en algún momento fue un buen tipo. Pasa que se obsesionó con todo el tema. Primero de la supremacía de la raza humana y ahora con el tema del control de los Reapers. Está bastante loquito. Obsesionado y ya vimos los experimentos que está haciendo. Además. Back then, he wanted the Complicado. best for O sea, humanity. si en un comienzo tuvo buenas intenciones o fue buena gente, But then it quién became sabe. humanity first and at any cost. And that's a very different thing. But this, no. I never saw this. Atacar la ciudadela sí era algo que o sea, incluso de Cerberus no me esperaba una cosa así. Okay. Well, thanks, Shepard. I'm glad we could talk about this. Meanwhile, you should find a way to take your mind off things. I know. Joker did ask me to give him some poker tips. He keeps losing his shirt to James. Good luck with that. Joker has a terrible poker face. Great. Well, I like a challenge. See you around. Hay algo que no me gusta. Que pasó en esta conversación, que justo cuando me tiró como la frase de ligue, el juego se murió, o sea, la cámara se rompió y como que no siguió la conversación y me da miedo cuando pasan esas cosas. Hey, if you get a moment, we should head out to the Citadel for a snack. I know a place that still has steak. I should get back to this report. I'll catch you later, Shepard. Dale. No me gusta que pase. La verdad que no me gusta. Pero bueno, 7, no hay nadie en el salón, no, Kaidan, no. Sí, exactamente, no quiero a Kaidan, no lo quiero. What's the matter, Vicarian?
You chicken? I don't even know what that is. ¿Y este Though I pique? thought everything in the galaxy tastes like it. But if you're suggesting I'm scared, game on, Vega. A ver, Garrus con James. Okay. Back in my CSEC days, I busted a Batarian spy ring that was trying to assassinate a counselor. Please, I fought off a dozen angry Batarians on Omega single-handedly. Used one of them as a landing pad off a 3-story jump. Just warming up, seeing what you had. Now, I tracked down this guy, Saren. Stopped him from raising a Geth La army carita del and Batarian. unleashing the Reapers 3 years ago. Es que sí. Doesn't count. You did that with Shepard. You're right. I was with Shepard from the very beginning. That just means you're old. Bueno. I'm glad Jacob saw through the elusive man. At least not everyone in Cerberus has lost their mind. This fight can use him. Don't mind us. Just telling James here what it means to be a real soldier. Another time, maybe. Bueno. Hey, Commander. Hey, Commander. Nada más. Está bien. Voy a hablar con la buena waifu Liara. Using my biotics to toss someone across the room is a decent attention grabber. Yes, but it's also a good way to draw enemy fire. Well, you can handle yourself in a fight now, Liara. I mean, not that your biotics weren't impressive the first time we met. I have had my fair share of opportunities to use them these past few years. Well, I'm glad you got through in one piece. Sounds like you have a few stories to tell. A ver, parece que el grupo de operaciones especiales ha abordado el protectorado Paul para desarrollar conjuntamente implantes de combate que precisan de elementos escasos que hay en el espacio Polus. En los planos de los implantes dan las instrucciones para instalarlo en otras especies ajenas a las salarianas si resultara lo suficientemente lucrativo. Podría encargarse de una de las mejoras, aunque habría que personalizarla y se tardaría bastante. Daño de poderes o 5% más de salud. A ver, ¿qué otro más? Cirugía de campo. Esta cirugía menor borrará toda la cicatriz en tu implante. No me interesa. ¿Por qué me...? No, esto me gusta más. 5% más de salud, sí, de una. Ni lo dudo. Y creo que acá también salud. Sí, full salud. Sí. Correo electrónico de Jacob Taylor a la doctora Brain Cole. Te echo de menos, Brain, pero me alegro que hayas vuelto. Cuando partamos con el crisol se van a complicar las cosas. Algunas personas que saben que trabajaba para Cerberus me dan de lado. No me extraña, sobre todo después de lo ocurrido en la Ciudadela. Aún así, he podido contarles a los demás soldados cómo lucha Cerberus. Tal vez dispongan de equipo nuevo, pero conozco sus tácticas. Te quiero, Brain. Cuídate. Che, Liara, ¿cómo te gusta leer los mensajes ajenos, no? Thanks for coming by. Porque no me dice nada. Podemos ir a ver lo de la Ciudadela. Vuelve y ya se fue el apestoso. Queden. Sí, te perdiste el... Uy. Sigue. This all day, Scars. Funny you mentioned those. Ever hear the name Archangel? I might have. You know you have. I'm Archangel. Maybe I heard something about that too. Then maybe you also heard that for a couple months there, the crime rate on Omega mysteriously dropped while Archangel did a little house cleaning. So you ran a cleaning service on Omega. Back on Fel Prime, I uncovered a pair of harvesters. Had to kill them by myself. 2 worm necks, that's almost impressive. Oh, that's not even the best part. They left behind an egg. It hatched, and I trained it to let me fly it. The Alliance teach you to make up crap like that, or did you figure it out all by yourself? It's a gift. Bueno, James se lo inventó. Lo que dijo Garrus es real. Hey, Commander. Lo que dijo Gatete es real. Shepard, remember our agreement? We'd open a bottle of cerise ice brandy every year, and it's my turn to buy. Oh. Well, it hasn't been a year yet. Yes, well, something tells me we won't have the chance a few months from now, so indulge my impatience. Bebamos. You grab the glasses. I'll open the bottle. Sí, no tiene sentido decir guardémosla para cuando ganemos. No sabemos qué va a pasar. Esto es mucho peor que la misión suicida. Jacqueline Subject Zero is sorry, but it's ma'am to me. I'd like to keep my Admiral Winky. Oh, Shepard,
You know, I just realized. You've never called me by my first name. Well, neither have you. And I never will. Porque no podés. You are Commander Shepard, hero of the Citadel, conqueror of the Collectors, savior of the galaxy. Using your first name just disrespects everyone you're fighting for, alive or gone. That makes no sense. Consider it a lady's prerogative, then. Come, let's have a toast. Por ti, Karen. To a woman I'm proud to call my friend. I am lucky to have you with me, Karen. And to you, dear friend. It is my great honor to share. Ahora es cuando hay una cosa de IA y usa la voz de ella y me dice Tamara y me cago encima. ¿Te imaginas? Me cago encima. I've learned my lesson this time. Even a Krogan couldn't match you drink for drink. ¿Saben qué? Hubiera estado muy, pero muy bueno. Una cosa que hicimos en el juego con ella también. En el otro juego. Que decíamos que brindábamos por los que ya no estaban. Acá, esta era una muy buena chance para meter sal en todas las heridas. Y que te dejara brindar por todos los que han muerto hasta ahora. Uf. Hubiera pegado una charlita y decir brindis por Thane, brindis por Mordin, brindis por no sé, por Victor, yo que sé, por todo. Hubiera pegado, Uy, ya me lo estoy imaginando y siento ya los ojitos, ¿viste? Cuando empiezan como a hacer tiqui tiqui tiqui, como que quiere empezar a generarse la lagrimita y salir. Uy, hubiera sido una cosa. Bueno. La avanzada que te llama por el nombre que le pusiste al personaje, ¿te imaginas? Sería una locura. Ojito. Bueno, tenemos cositas que hacer en la ciudadela, por lo que nos han estado diciendo nuestros compañeros. Quieren pasar tiempo con nosotros. Kaidan, Fuji. Me quiere pagar una cena, Kaidan. How's Jacob? He'll be okay. Glad to hear it. Nice to see those Cerberus scientists come to their senses. After everything he's done, the elusive man can't pretend he's fighting for humanity. Anyone who isn't indoctrinated has to see that by now. We got out early. Commander? What's on your mind, Edie? Liara recently requested assistance in calculating whether the mass effect is a phenomenon that occurs ¡Lo in dijo! our universe, or in all possible universes. It may be that our laws of physics only occur in a finite area, a bubble, if you will, in an ocean of other possibilities. I am speculating whether, if you went far enough out, or created enough energy, you could reach a place where 1 + 1 = 3. Everything would change. All energy, all matter, all the underlying math of the universe would be unrecognizable to us. Why? What were you thinking? I'll get back to you on that. Tamara se quedó chabola, no entendió nada. No entendió nada. ¿Cómo va el harem effect? Mira, varios de mis compañeros de la Normandy quieren pasar tiempo conmigo en la ciudadela. Kaidan... ¿Ves? Ahí está. Liara, obviamente la waifu, quiere reunirse con nosotros en la ciudadela. Kaidan nos quiere invitar a cenar. Curiosamente. Pero bueno, lo que yo voy a hacer es, primero que nada, vamos con la waifu. Prioridad. Liara Sony, prioridad. Así que vamos. Ah, espera. Ah, no, dice 100%. Sí, recuperamos. Obviamente. Nada más falta el Reaper. Pero... A ver, ciudadela. You're cleared to dock, Normandy. Do you need A ver, ground? espacio del Presidium. It'll be there momentarily. Ahora vamos a dar vueltitas. Vamos a ir primero con Liara, obviamente, como debe ser. Mercado de Merida. Uy, está Kaidan. Cuidado con no confundirme ir con Kaidan, Ah, por ahí anda. Vamos. Si no hay ninguna misioncita que entregar.
Epa, sí que hay misioncita por entregar, ¿eh? Ojito. I think I know which project you mean, and I've got a Hesperia period statue in Bay D24. Commander Shepard, that's excellent news. I'll have it sent to that project right away. Thank you so much for your help. Excelente. So, what were you able to pull from the inscriptions? Really? Excellent. I knew they'd find something. Liara, que Tamara te engañó en otra línea temporal. En otra línea temporal. O sea, no pasó. No pasó. Iba a decir, si no hay evidencia no pasó, pero sí que me clipean. Están atentos al mínimo detalle para hacerme quedar mal. Upa, otra misioncita que entregar. Commander Shepard. Guess I know what happened to my backup. Excuse me? Pardon? Come on. I'm in C-Sec in civilian gear with a weapon. I know what I'm made. Just let me explain. Captain Aaron Summers, Alliance Marines, retired. Captain Summers? There's a prisoner here. C-Sec officer who helped Cerberus. C-Sec caught him when you stopped the coup. Now he's offering them intel on Cerberus to get a better deal. Why are you telling me this? Because he doesn't deserve a better deal. He killed people during the coup, good people. And he's former Alliance, like us. The way I figure it, he's our problem to fix. Complicado, ¿eh? If you gun that man down, you're dishonoring the uniform. O sea, está consiguiendo información, pero es para salvarse. Pero la información nos la está I dando don't él. plea bargains any more than you do. But the intel we get will save lives. Says who? Our superiors. The people we swore to serve and trust. Captain Summers. Yes, Commander. Sorry, Commander. I'll shut it down. Thanks. O sea, yo entiendo a lo que va, pero es como por ejemplo en causas de corrupción, cuando hay un arrepentido, ¿vieron? Que uno que empieza a contar todo, ¿para qué cuenta eso? ¿Para quedar libre o para que apenas esté muy poquito tiempo en prisión a cambio de entregar a los que estaban arriba o entregar información? Es el mismo dilema, porque la corrupción indirectamente mata gente también. El que dinero que tenía que ir para mantener, por ejemplo, un tren se va para otro lado, el tren no recibe el mantenimiento, hay un accidente, muere gente. Ahí la corrupción mató, indirectamente, pero mató. Y es el mismo dilema de, che, le estamos dando beneficio a alguien que mató gente para agarrar a otra gente, otros traidores o lo que sea, pero el tipo va a recibir un beneficio. También podrías optar por engañarlo, hacerle creer que lo vas a dejar libre y después el mismo día que lo dejas libre va uno y le pega un tiro en la nuca. Esa es la opción que a mí me gustaría, ¿no? Pero bueno, Mass Effect esa opción no existe, así. Ojito Cero volvió. Ojito.Ojito. Hola, waifu. The Arrat, Sony. Hago de... Cuando alguien ¿es infiel primero a su pareja o sí mismo? A la mierda. No, a sí mismo. Primero consigo mismo. Me parece que primero consigo mismo. Me parece, creo que sí. Porque sabes que... No, me voy a poner a hablar, no nos vamos más, loco. Me pongo a hablar de esto y no nos vamos más. Supo la respuesta al toque. Sí, para mí, así mismo. Para mí, así mismo. Hay un problema interno porque... Es muy curioso esto porque el tema de infidelidad siempre debe tener experiencia... Nah, yo pensé... ya está, vamos. You sure you don't want to do something a little more exciting? I love this part of the Presidium. It reminds me of Me when I pique. grew up. Where's that? Armali, back on Thessia. My mother and I lived beside a park. I spent hours there. Oh. Doing what? Reading, exploring, getting in trouble digging for ruins in the grass. You're kidding. I was very young. Oh. Nuevo récord picado. No, sí, me picó porque no la vi venir. O sea, era un tema. Yo sé que era fácil que me lo hagas, pero dije, no me la vas. Y sí, sí, concuerdo con vos. Primero te soy infiel a vos. Exactamente. El tema de la infidelidad tiene algo muy curioso. Que, claro, como al recibir la infidelidad, al ser la víctima de la infidelidad, claramente es hacia vos, te duele, lo tomás personal, porque es personal, es hacia vos. Pero la persona que lo hace.
tiene un problema interno con esa misma persona, o sea, con uno mismo que le hace hacer eso. No es una cosa de, oh, le voy a hacer esto porque esta persona... No lo hace... no sé cómo explicarlo ahora mismo, porque estoy picado por la borroseada que me comí. La puta madre, lo tenía más desarrollado en mi mente, pero todo se fue por la picada que me comí. La puta madre. Riz, igual si eres infiel significa que el problema empezó por ti mismo, porque luego culpan a la pareja. Claro, como la frase que yo tiro de la relación se enfrió, nos distanciamos, no era como antes, pasaron cositas, esta me trataba mejor que ella ya era como media aburrida, la otra no la pasaba mejor. Siempre hay excusas, como diciendo, justificando el por qué hiciste esto, por qué lo ocurre. ¿Sabes qué pasa? No hay excusa que cuente, porque al final vos podés decirle, ¿sabes qué? O sea, sé que sé que lo digo como lo planteo, como si fuera fácil, es una situación bastante horrible. Pero terminás la pareja. Si sabés que te vas a ir con otra persona, terminás la pareja y ya está. ¿Viste? Así que toda la excusa de no, es que esto, que el otro, que esta persona me escucha, que con esta persona me río más, que me divierto. No sabe qué excusa, ¿viste? Hay 1000 excusas que te pueden poner. Bueno, está bien, si es tan así, que puede pasarte. Deja a la persona si es tan mala, si es tan aburrida, si ya no tenés nada. Déjala. ¿Por qué? ¿Qué excusa es eso? Suele ser. Cuando suele pasar eso, yo les explico. Acá viene algo ya más de egoísta de la persona que hace eso, que no es la cosa más fea. Decir, bueno, con esta persona tengo algo que con la otra no. Pero con la que estoy, supuestamente, ponerle formalmente, tengo una cosa que la otra no me lo va a dar. Porque con este boludo lo tengo, o esta boluda la tengo acá comprometida, entre comillas, ¿no? Comprometida, digamos, de pareja, la tengo acá, y casi yo lo dejo para irme con la otra persona. A lo mejor la otra persona ¿cómo es? Nos usamos mutuamente una semanita y después ya me manda a la verga y quedo solo como un pelotudo. Y saben eso y no se quieren exponer a eso, por eso cuernean, es más fácil eso. Por eso me quería comer a Gatete y a liar a los dos. Bueno, claro, en el principio ibas a engañar porque hacerla sufrir. Sí, o sea, yo creo que viene de, como dijo Cero, la pregunta, uno se traiciona a sí mismo. Uno se infiela a sí mismo al tener ese patrón. Y hay gente que mirá que tiene... o sea, que he visto casos de personas que lo tienen tan enterrado el motivo de por qué son así, que dicen, loco, esta persona era buena para mí, no me hizo nada malo, y aún así le fue infiel. ¿Por qué? No sé. Bueno, ese razonamiento lo he escuchado, y hay gente que yo creo que en serio hay gente que está tan engañada, que tiene los motivos, los problemas, ¿no?, internos tan tapados, que no lo identifica. Pero yo estoy seguro que hay un motivo para que sean así, pero segurísimo. Pero bueno, al final es todo moral, es toda una cosa. Vieron ahora todo el poliamor que está ahora, todo, que para mí es el blanqueamiento de la infidelidad, pero bueno, es un pensamiento de alguien que va para los 30, que ya está grande. No, estoy fuera de las nuevas generaciones, entonces estoy muy lejos de todo eso. Tengo nada, complicado. Dice, yo soy fiel creyente que si terminas con la persona que fuiste infiel, va a terminar igual. Es que sí, es un patrón que se repite. Estás con una pareja, le sos infiel, dejas a tu pareja para irte con la nueva. ¿Qué le pasa a la nueva? Le va a ser infiel y se va a ir con la otra que va a ser la nueva después. Lo gracioso es cuando la tercera persona, o sea, el amante en la pareja, cree, no, va a dejar a su novia y va a venir conmigo y vamos a ser felices. Una pelotuda, ¿no? Es que es una película que se repite constantemente, una y otra vez. Pero bueno, o sea que también soy viejita. Sí, somos viejitos. ¿Por qué nos pusimos a hablar de esto acá? No, este juego va a durar 5 directos más. El poliamor solo lleva a que luego intervenga la policía luego del suceso. De ahí el nombre, dice Cero. Lo peor es que te empecé a leer en serio. Dije, uy, a ver, ¿qué comentario va a tener? Me fui con tremendo chistaco. Los niños son muy monos. Yeah, that's actually pretty cute. No one else thought it was funny. Oh, the lecture my mother gave me. But she did buy me my first history book the next day. I miss her, Shepard. Uy, matamos a tu madre, Lear. What was she like? She was confident and kind. She loved to wear yellow. I thought she was the most beautiful woman in the world.
You'll be okay, Liara. Maybe you're right. Thank you, Shepard. I feel better. I wish we could spend more time together like this. Just friends. Querida, quiero más que una... Somos más que una amistad. Friends doesn't cut it for me anymore, Liara. Wow, that sounds serious. I am serious. Whatever happens, I'd like to spend my life with you. Sí. Then you're extremely lucky that I feel that way too. He rechazado todas las propuestas que me han llegado. Por vos. Mentira, ¿verdad? Eso no se lo dice. Eso no dice las dos secretarias de Gatete. No sé de qué hablas. Shh, no digas nada, que estoy acá con ella. Después me. Hello, Shepard. Ay, puto. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Kaidan, contable enojado. ¿Dónde está el contable enojado? Acá. ¿Y cómo no le vi? Contable enojado. Bueno. Puta madre, se viene cita con Kaidan. Bueno, igual ya está. Ya está. Reafirmamos el compromiso con Liara, así que. Literalmente aceptaste cada oferta, dice Cero. Te dicen pobre Navidad. No, a ver, eran otras líneas temporales y cargué partida, así que no cuenta. Así que no cuenta. ¿Dónde estás, Kaidan? ¿Kaidan? Ah, que te ves tan como NPC normal promedio que no te había registrado. Surprised this place can still get supplies for a menu like this. Maybe it's better if we don't ask how or where. I'm glad we're taking the time to do this. I could use a sanity check. Things have been pretty crazy. You know, my life flashed in front of my eyes on Mars. And there weren't enough moments like this with people I care about. Oh. How are you feeling these days? Feeling up to whatever the Reapers throw at me. And grateful that I convinced you to sit down for half a second and relax. Debemos hablar. Let's talk. What are you drinking? If you're trying to butter me up, it might take... Le dije esto porque no me gustaba el me gusta que hablemos de arriba. Shot of whiskey and a good old Canadian lager. Porque ya sabemos cómo se ilusiona Kaidan. More likely Así to have que... Batarian shard wine. At my parents' place in Vancouver, drank more than a few beers on their balcony, looking over English Bay. Yeah. Beautiful view. You know what, though? I feel good about our chances. Yeah? ¿En serio? Lets me sleep better at night. You not sleeping, Kaidan? Maybe a little restless. Look, we didn't come here to talk about work. Here's to that. Let me tell you something that I've been thinking about. A ver, ¿qué pensás, Kaidan? I'm not the kind of guy who's the life of the party, who has a lot of friends. Really? No, it's true. I mean, some people even find my, integrity annoying. Really? No, seriously, Okay, fine. Well, now you're messing with me. Okay, look. I just want you to know that I consider you a friend. Okay? A good one. Oh. Damn, this is way less awkward in my mind. Mostly, I guess I just wanted you to know that I admire you as a commander. And I value your friendship. Bueno, les voy a contar algo curioso. Que es por el que primero fui a hablar con Liara y después vine a hablar con él y después a hablar con los otros. Porque resulta que si no voy a hablar primero con Liara y reafirmo que quiero una relación sentimental con Liara, Kaidan me hace otro tipo de conversación que no quiero tener con él. Así que primero fui a hablar con Liara, le dije que quiero que sigamos, o sea, que volvamos a hacer algo más que solamente amigos, como bueno, en el 2 fue medio raro y acá como que quedamos ahí hasta que ahora reafirmamos lo que somos, pero si eso no lo hacemos y venimos a hablar con Kaidan me da a entender como que no habla solamente de aprecio a nuestra amistad, algo así. Parece que no me acuerdo ahora mismo si cambia mucho la conversación, pero sé que las opciones estas sí cambian.
Así que por eso vine primero con Liara y después... Sí me pasó, dice Riz. ¿Te acordás qué decía? Si cambiaba el diálogo o qué cambiaba acá, porque yo ahora mismo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que cambiaba. Sí, sí. Sentimientos mutuos. No, gracias, no. Aprecio nuestra amistad. You're my brother, Caden. I'm glad to be part of the crew. What'd you call it? A sanity check? Sanity check. Lo destruí. Eres mi hermano, le dije. Lo destruí. Lo destruí. ¿Qué dice Riz? Pasó que te decía que si quería ser tu pareja, yo de no... ¿te lo decía directamente así? ¿Así directamente te decía? La mía. No, sí, qué bueno que fui primero con Liara. No quería tener que vivir esa situación. Que ya la viví en el primer juego. No quería vivirla de nuevo. Qué bueno que no pasó. Bueno, vámonos. Lo brotersoneó. Algo así, no recuerdo el diálogo, pero sí te pide, ¿no? Qué intensito, Se pasa de intensito. ¿Dónde está el comerciante enojado? ¿Este? I recovered the Book of Plenix. It's waiting for you in Bay D24. Earth Clan, this is a priceless gift. Thank you. You may help my people remember themselves. Thank you, Earth Clan. My people are still afraid, but they are remembering who they are. Mini Darth Vader enojado, sí. Creo que ya había mirado que no había nada. Su fusil de plasma Gate. Quería comprar su fusil de plasma Gate. Hay un montón de cosas que no he comprado, que no he hecho. Pero bueno. ¿Cuánto dinero tenemos? 164.000. Creo que me alcanzaría para comprar el Matok mejorado de Cerberus. Parece que sí. Pero bueno, no importa. No sé si lo voy a comprar, no sé si lo voy a usar. No sé qué voy a hacer, la verdad. Pero vamos para acá. No superó los 3 juegos, no, muy intensito, Muy intensito quedan. Igual me gusta un poco. Cuando quedan como amigos, me gusta un poquito. Porque en el 2 como que nos llevamos muy mal y acá como que nos acercamos de nuevo. Me gusta eso. El problema es eso, que se mezcló. Una amistad se mezcló con que quería otra cosa. Entonces como que quedó medio cochino, medio marcado, medio mezclado. Raro poderla examinar de este lado. Mejor nada, dice. Knowles, this is Shepard. I found one of the code locations. Okay, I'll shut it down. Just need to authorize your Spectre status. Someone used this to cut off power to a dozen life support machines in the hospital. ¡Hijo de puta! That access code is officially disabled. Can you find any more? O sea, desactivaban las unidades de coso, soporte vital. Qué hijos de puta, Malditos magos. Se me trabó el juego, chicos. ¿Nos morimos? Nos morimos, papu. Bueno. Voy a tomar agua. Qué bonito. ¿Qué juego no se pudo creer que no te metiste con... Bueno. Vamos. Aguantá. Dale, quedan unos directetes más. Aguantá, por favor. No te mueras, Mass Effect. No te mueras, Mass Effect. Esto ya lo hice. Por favor. No quiero ver más capas de esta mierda. Encima no era ahí era donde estaba Kaidan, creo. Acá era. Está cerrado, ya no se puede volver a entrar. Bueno. Está bien. Vámonos.
Jacob. Jacob. Ni te vi. ¿Dónde estás? Oh, Hey, Shepard. I'm glad to see you. I know things are crazy right now. Exactly. So you have to take the moments when you can. Clip, no se ve por qué. ¡No! Van. What's going on with the Crucible? That project is crazy. Freaking huge. And all these brilliant minds are working night and day trying to figure it out. I wish you could see them. Heads down, piecing it together. It's something to see. We'll get this Crucible built, Shepard. And then, we'll win this thing. I feel it. Do you feel it? Yeah, sure. I feel it. And I'm counting on you and everyone there. Get it done. Believe it. It was interesting to meet Bryn. How is she? She's great, actually. It's good to see her work without the distraction of having to worry about the colony. And you and her? We're having a baby, Shepard. Congratulations. Ah, bueno, no perdieron el tiempo, Looking forward to it. No lo planeamos exactamente. Y no, estamos en el fin del mundo, papu. Claramente no lo planeaste. Me hago una idea cómo habrá sido, ¿no? La única forma que puede ser, señor Jacob. Bryn wants to name it after you. Felicidad. No, no le pongas mi nombre. Yeah. Shepard. That's nice. Yeah. I'm gonna talk her out of it. No offense. No, buena idea igual. No None lo hagas. taken. No le pongas mi nombre. Good. Por favor. Espera, Rhys, si le es infiel, o sea, si yo era pareja de Jacob, vos me estás diciendo, Rhys, que si yo hubiera sido pareja de Jacob, Jacob me hubiera metido los cuernos, hubiera embarazado a la otra y me hubiera dicho que le quería poner mi nombre. No, no te creo, no te creo. So what's going on with you? No te Still creo. like what you're doing? Things are good. I'm good. Still not tempted to come back to No te Normandy? creo. Always tempted, Shepard. No puede ser. But no. So, you working on the Crucible? Don't get me wrong. I'm smart. But not that smart. Hackett keeps me busy, though. How's he doing? Holding up. If they make old guys Pero dice, tougher than that. clásico compo... ¡No! I'm glad we had time to talk. Digo, ¿qué iría a decir? Gotta take the moments when you can. So true. And Shepard, thanks again for getting my people out alive. Take care, Jacob. You too, Shepard. I'm thinking about you out there. Stay safe. Dale, Welcome to Serta. cucaracho. Vámonos. Uy, ¿qué? Pero... Esto ya está. Vamos al bar. A ver. Now arriving at ward level purgatory. Anyhow, enough about my armor. Let's find the guy. Ese ya lo habíamos hablado. O sea, habíamos escuchado el chismecito. Vengo acá porque varios nos mencionaron el tema del bar, aunque ya habíamos venido, pero como lo volvieron a mencionar, digo, volvamos. Jack ya no está, porque ya le hablamos. Que a mí me suena que Cortés ya le hablamos. Me suena que Cortés había estado acá ayer y la... Hey, Commander. I was just about to get us another round. So, looks like you two are having fun. Yes. Joker has been smiling and laughing at a significantly higher rate since he and I agreed upon a relationship. And he is happier. Accedió a una relación... Ah, bueno. Mira el chismesote que nos venimos a encontrar. Me alegro. No le vas a dejar un hueso sano. It seemed like you two might make a good match. I was not so certain. When I first presented this body to Jeff, he seemed aloof. Really? What did Joker say? He said I didn't have to conform to some feminine ideal in order to impress him. I then called him on his bullshit, and we then proceeded to talk normally. After your encouragement,
His attitude exhibited signs of change. He said he was reluctant, but you convinced him to go for it. He hecho lo que he podido. I might have helped a little. I see. Thank you for your support, Shepard. This is proving to be an illuminating experience. Bueno, se ha formado una pareja. You just introduced me as your personal assistance, Matt. Yeah, well, it was the only way to get you inside. But you know I am not one. Why deceive others? You don't really want to introduce yourself as an AI with Reaper-based code. They would lynch you. That would be an inefficient way to render me non-functional. Your turn. Counselor Tavos. Hot, but points off for attitude. Pero... Shaira, the consort. Uy, la consorte. Hot, I guess? Can we stop this? Dalatras Linron. Ew. O sea, ¿no era la zapa? Sí, creo que esa era la zapa. La rana. Counselor Tavos. Ah, vuelve a decir lo mismo. Bueno. Shaira, the consort. Esto también ya lo habíamos visto. ¿Sabes que creo que sí hablamos con Cortés acá? ¿Sabes que me parece que sí? Porque ya no está. O sea, no está y nos había dicho que nos viéramos con él acá. Así que creo que sí, anoche hablamos con él y yo no me acuerdo. Es que anoche hubieron traumas. Como anoche hubieron traumas, olvidé la gran mayoría de partes de cosas que hice. Pero bueno, ¿por qué dijo de verlo? Ni idea. La verdad, ni idea. Acá no marca. Ay, si lo marca Cortés, no lo vi, loco. Es que está oscuro. Me autobaneo. No, en serio, no lo vi. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Lo busqué bien, che. No lo vi. ¿Dónde está? Está, loco. Barra inferior. ¿Cómo no lo vi? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Cortés? Estás acá en la barra inferior. ¿Dónde estás? Acá no estás. ¿Dónde estás? Vamos a buscarlo con el modo foto. A ver. ¿Dónde está? A ver, por acá, por acá, por acá. ¿Por acá? ¿Está acá adentro? No, no está acá adentro. ¡Uy, se me trabó el juego! No, ahí está. Puta madre. ¿Dónde estás, Cortés? ¿Dónde estás? Dice que estás en la barra inferior. Loco, dice, mira, dice, barra inferior, Teniente Cortés. Estás acá, Cortés. Pero no me marca nada. La de abajo, ¿cómo? Agua, ¿de dónde mirabas? No. Ay, me empecé a reír mientras estaba tomando el agua. Ay, ¿dónde está? ¿Loco? Loco, no, este no es. Si le gusta más la verga que el dulce de leche, claramente con una sal y no va a estar. ¿Dónde está, loco? ¿Dónde está? Acá. Hijo de puta, si la barra inferior está ahí. Para que me piqué, Acá dice Teniente Cortés, número 3, barra inferior. Acá está la barra inferior. La barra inferior es esta que está acá. ¿Dónde está en realidad Cortés? En la barra superior, en la pista de baile. Pero bueno, está bien, papu, está bien. Ya, mira dónde está, acá en el rincón. Shepard, you made it. Come have a drink with me. You're looking happy. You had it right. Yesterday can't change. Tomorrow, we might all be dead. Today is what matters. I'm not wasting it. I wouldn't have thought a club would be to your tastes. You don't have to get all hot and bothered to appreciate graceful dancing. There's an energy here. There's light. And Purgatory serves the best drinks. Here. Por nuestra amistad, Cortés. To you, Steve. And to you, Shepard. A good friend when I needed one most. Oh. For everything.
Oh. Por Victus. Por Mordin. Deja de bailar vos, pedazo. Por Zane. Me pasé un poquito. Pero... A mí nunca me había pasado esto. Primera vez que lo veo en todas las veces que he jugado. Porque nunca había tomado tanto alcohol. Bueno. Ay, ¿para qué? Quiero ver algo. Quiero ver algo. Esta gente está esperando a que le sirvan su trago. Y la Bárbara está bailando. Espera, ahora te sirvo, papu. Me echo unos prohibidos y te sirvo. Tamara se garcharía. No, jamás. Jamás. Bueno. No, jamás. En otra línea temporal. Quién sabe, pero no. No. Ah, espera, no vi si me dijo algo más. O sea, si me puede decir algo más. ¿Pueden decir cómo pasaron 5 horas y solo hice una misión? Bueno. ¿Cómo es posible 5 horas y solo hice una misión? No puede ser. No puede ser. Me pregunto lo mismo. No lo puedo creer. Qué lindo paisaje, ¿no? Qué bonito. Mira esas texturas en 144p. Vamos. A ver. Espacios públicos, hospital, embajadas. Lo que pasa acá es que tenemos una misión, Clip Boink. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que se me giró la cámara sola. A ver, tenemos que buscar lo del hackeo que estamos haciendo. Guardia de la embajada. Miranda. Acá está Miranda. Javik también. Javik. Hell of a view, isn't it? During our war, this place became a myth to my people. A dream glimpsed only in the memory shards. The Citadel was both the heart of our civilization and its demise. The Reapers hit here first, didn't they? No one I knew had ever seen the Citadel. To be here now, I don't know what to think. It might not seem like much, but a Prothean is standing on the Citadel alive. That's a victory in itself. Perhaps. When things were at their darkest, we used to tell stories. Dijo Darkest. Imagining the wonders of this place. The seat of our empire. The power to sway worlds. The galaxy belonged to us. Nowadays, a lot of races have embassies here. It's true then. You share power with the rest? It's not perfect, but it's kept the peace. Most of the time. Pardon me. This one has been listening. This one suspects you are a Prothean. Uy. I remember your kind when you were still minnows in the ocean. This one is unworthy. This one has seen the face of an enkindler. They consider your kind to be their gods. A pity we did not teach them to speak better. Pero... You're really a Prothean? I am. But... if you lost the last war, what hope do we have? For many,
there may be no hope. The Reapers killed trillions in my cycle. The odds of being among the living... I don't think that's gonna work. But you are still alive now. That alone is a miracle. And you still have the power to fight. My people knew your kind when you were young. Turian, Asari, Hana. There was potential in all of you. Now you must seize that potential and become the weapon you are meant to be. The weapon that tells the Reapers we are not machines. We are alive, and we will fight back. Thank you. That meant a lot. Commander Shepard, it must be an honor to have a Prothean fighting alongside you. Da un poco de miedo. He's starting to learn his way around. Javik is one of the best soldiers I've ever seen. The commander is a capable warrior as well, for a human who once lived in caves. Thank you, Commander. Fíjate cómo hace unos sándwiches, ¿viste? Te dice algo bueno y te tira de mierda al final. No puede evitar ser un tóxico, Javi. No lo puede evitar. Bueno, fue una interacción bonita, no les voy a mentir, que me sabe a poco. Sigo picado por lo que pasó en la misión de la Ciudadela. Y creo que una cosa tan importante que en la trilogía entera representa a los proteanos, tendría que haber tenido mucho más lugar. Pero eso yo de fanboy, que siempre me gustó el tema de los proteanos antes que saliera esto, siempre me intrigaba todo y quería más info y quería más cosas. Me quedé con saborcito a poco que de querer más, pero bueno, eso yo de goloso. Was the Volus ambassador here earlier? Yes, he was, Commander. I need in. Spectre business. I'll unlock the office when you're ready. Ahora. You've never been this uncooperative with us before, Ambassador. That's because you were actually doing some good in the galaxy before. Has that changed? How many colonies would be gone if we hadn't taken action against the Collectors? Too many. But fighting the Alliance... must continue in order to end the war. We understand it took a lot for you to reach out to Cerberus, Ambassador Korlak. We ask that you trust us a little longer. You people are monsters! Ambassador, please. Hundreds dead. Udina betraying the Council. I should have cut ties with you ages ago. And what will that accomplish now? The risks you took by passing information to Cerberus, it's left you in an interesting position. If you sever contact, we can't protect you from the consequences. I have no time for this. We'll speak again. Have a good day, Ambassador Korlak. The Turians think I'm still working for Cerberus. They've put a price on my head. I can't go to C-Sec, but Cerberus has plans. An entire Turian colony rests on my life. If anyone finds this, I hid a tracking receiver in the office suite beside the human embassies. Uy. What are you... Dios. Cerberus has them everywhere nowadays. Said. Just get the car up here quick. Little bastard's even heavier than he looks. Said? No puede ser. No puede ser. Bicho. Lo tradujeron como bicho. Dice bug. Bug es como micrófono también. Y lo tradujeron a bicho. No puede ser. Audífono, micrófono. Once the credits go through, was beginning to think you weren't interested in the money. I'm not. Because Korlak worked for Cerberus? What'd they do to you? None of your goddamn business. He waking up? This is Commander Shepard. Can you hear me? Yes. Mira, no lo mató, Tell me
me where you are. We're still near the Presidium. Atravesé un túnel. When they realize I'm missing. They won't give a damn when they realize you sold them out to Cerberus. Wait. Cerberus is planning to attack a colony that... Stay calm. Help's coming. Uy, uy, uy. Tensión, drama. Now arriving at... Zaid used to work for Cerberus. Ask him why he's here. Why? Why go after your old employer, Zaid? Now you know my name, all of a sudden. Good question. Creo que la cagó. Me parece que la cagó. Me parece que la cagó. Damn, wrong door. I need you alive to stop Cerberus. Cerberus is after a Turian colony. Kill me. ¿Qué? ¿Qué son esos ruidos de...? Been a while, Zaid. Shepard. Glad I wasn't just making an ass of myself over a hunch. Undisciplined bastards. This is what I get for signing up at the last minute. Where's Korlak? I'm here, Commander. You saved my life. I almost died because the Turians thought I was still with Cerberus. Did those mercs hurt you? I'm fine. They wanted me alive until the fees were delivered for my capture. They didn't care about what I had to say. You kept mentioning a colony in your message. Information on a Turian planet's defense system. They'll strike soon. But if I tell you which planet they're attacking, Cerberus will know I turned traitor. Turn? You already betrayed your own people. We saved your life. Tell us what planet you put in danger. I can offer a bargain. The Volus bombing fleet. In tactical terms, it's worth far more than a colony. Or you could give us both. Sí, ¿no? You can warn the Turians there'll be an attack, Commander. That should be general enough to ward off suspicion. Tú no eres así. No lo conozco, pero lo quiero convencer. Dale, Zaid. ¡No! You tried to do the right thing before. It failed because you trusted the wrong people. Now here's your chance to make up for it. You're giving us Volus support, and you're going to help us make Cerberus pay. Bombarderos suenan bien, ¿eh? I can't. You can. Waste of everyone's time trying to appeal to a Volus' better nature, Shepard. Aphis. The colony's name is Aphis. Cerberus wants its shipyards. And the bombing fleet? Yes, it's yours, Commander. I'll speak with Citadel Security about this incident. You have my thanks. Bueno, conseguimos todo. Long enough to spit that out. Zaid, what are you doing here? Later, C6 on their way. Won't be too pleased with the mess we left them. Catch up with me at the docks if you like. Dale. Ahí voy, viejete. Ahí voy. Vamos. Y conseguimos una flota de bombardeo Volus para nuestras... ¿Cómo es? Para nuestras filas, nuestros recursos bélicos. Vamos a los muelles. A usted, señor, que no le entregué la misión. Le di, no hizo nada. ¿Por qué? ¿Por qué le di no hizo nada? Vos estuve sospechosamente interactuando.
Conrad Werner. Mirá que me vengo a encontrar acá. Al mismísimo Conrad Werner. Che, ¿por qué me salía la interacción con este y se borró cuando le dé? Quiero saber qué pasó. Ya no es la primera vez que se ve. Oh, no, dice Rick. Ay, me equivoqué. A ver. ¿Será porque guardé justo? Ah, no. Interactuó con él y no pasa absolutamente nada. No sé por qué. Es rarísimo. Uy, ahí estás ahí. Lo escuché. Wondered if you'd show up, Shepard. Figured you'd be too busy recruiting goddamn armies for this war you're in charge of. I could always use more help. I'll bet. I've seen footage of what happened on Earth. Tell you what, I'll see if some old contacts of mine are still around. Can't promise you anything, but if enough of them are still breathing, I can lend a hand. Bueno. Maybe sea para después, no sé. Mirá, ahí tenemos al viejito. Al viejito Rick lo tenemos para nosotros. Como recurso bélico, ¿no? Me refiero. There's no way you could have known Korlak stopped working for Cerberus. That's no excuse. I killed Korlak and I'd have done right by Cerberus. No. The way I see it, those bastards owe me. Why go after Cerberus? Started with them trying to hire me back after we hit the collectors. Cerberus paid me enough after the Omega-4 relay. Retired is what I should have done. But it's tough to settle down, knowing the Reapers are on their way. What did Cerberus want? They wanted anyone with experience leading a fight. Gave me a tour of one of their new cruisers. Nice setup. Top-of-the-line ship, organized crew, damn impressive weapons. Thought I'd been shot at by every kind of gun, but didn't recognize half of what Cerberus was using. What scared you off? Another hunch. Cerberus wanted me to lead their new recruits, but I slipped off tour to talk to their soldiers. Found a restricted area and caught an officer without a helmet. Viejito sigue hablando igual que antaño, ¿eh? You saw what the elusive man did to his people? It's downright sick. I asked the soldier what the hell had happened to his face. Pissed him off. Or maybe he didn't even understand the question. Things go downhill with Cerberus from there? They didn't want me leaving, I can tell you. Shot my way out with one of their fancy new rifles. You know, I thought I'd find myself a bolt hole. Sit this one out somewhere warm and quiet. But no one tries to trick me into becoming a goddamn husk. Been picking up jobs against Cerberus ever since. Oh, interesante. You seem pretty calm about the Reapers showing up. Just wish they'd waited until I was dead and buried before setting Earth on fire. At my age, you're supposed to take it easy. But that fleet you're putting together might make the Reapers think twice if you pull it off. If? Nothing personal. There's just a hell of a lot that... No, tienes razón igual. Tienes razón. Do you know the current leader of the Suns? Vosk? Don't remind me. Little scumbag shot his mouth off on a patrol mission once. Got half his squad killed. Real popular after that. We couldn't boot him from the Suns fast enough. Should have ended his tenure with a bullet. Hay algo muy gracioso, no tiene que ver con esto, tiene que ver con Javik y los proteanos, que es algo que me quedó muy grabado. Como con el tema de los Krogan se habla siempre de que se pueden expandir por toda la galaxia, básicamente dominar todos los planetas y que se vaya todo al carajo si se descontrola y no sé qué, ¿no? Y como tener como la galaxia sumida bajo su imperio, el imperio Krogan. Bueno, Javik nos ha mencionado el imperio proteano y cómo no esclavizaban, sino que ofrecían a las especies que voluntariamente se sometieran al imperio proteano, y el propio Javik ha dicho que dominaban toda la galaxia. Lo dijo, lo hablamos, lo dijo. Entonces sí me hace muy curioso porque hay una
unas similitudes ahí, ¿no? Hay unas cositas que a mí me llaman voluntariamente, dice Rick, voluntariamente. Era una cosa, me acuerdo, que en un momento Javik dijo como de voluntariamente o se nos unían y se sometían a nosotros, o bueno, quedaban marginados, no recibían ningún tipo de apoyo y a lo mejor hasta que recibían a lo mejor alguna desventaja o si, por ejemplo, suponete, creo que esto lo había dicho, esto no me lo acuerdo bien, que cuando atacaran los Reapers no iba a haber ningún tipo de ayuda. Que se jodan. Me parece que hay una similitud lejana, no tan lejana tal vez que he visto. Then what's Vosk doing as Blue Sun's leader? He's vicious, organized, and a sucker. Vito must have welcomed him back once I was gone. Vosk thinks he's got a bargaining position with Arya. What a laugh. I'll give it a month before she knocks his teeth in. Los proteanos los pintaron de bonito y resultaron ser lo peor de la galaxia. Sí tienen algo así muy curioso. Por ejemplo, lo que dijo Javik de los Ragnar, que eran mucho menos inteligentes de lo que son ahora, eran una especie mucho menos evolucionada, y que los usaron como armas a los Ragnar, y que cuando notaron que empezaron a hacerse inteligentes y empezaron a rebelarse un poco, a cuestionar un poco a los proteanos, Javik mismo dijo, y esto me quedó grabado: incendiamos 200 planetas donde estaban los Ragnar. Y él mismo dijo, creí que los habíamos exterminado por completo. Lo dijo. O sea, los proteanos hacen algo como calcinar 200 planetas. Bueno, por eso Liara está re decepcionada, porque pensaban que eran unos eruditos, sí. Exactamente. I spent some of the best years of my life putting the Suns together. Nowadays, they're just another gang posing as mercenaries. Breaks my goddamn heart to see what Vito turned them into. Le rompieron la burbuja, sí. Lo veo como... ¿Viste cuando la típica que sos fan de un famoso y decís, uy, quiero conocerlo, lo adoro, me encanta todo lo que hace? Vas en persona, lo conoces, le decís, ¿me puedo sacar una foto? No. ¿Cómo que una foto? Salí de acá. Y se va, ¿viste? Algo así sentí que fue lo que le pasó a Liara con Javik. Una cosa parecida. Nos vemos. Bueno, terminamos toda la conversación. Que a mí me gusta... incluso si en este directo no avanzamos nada, sé que nos hemos pegado tremendas maratones. Prácticamente estamos en el último juego de la trilogía. Ha sido un billete tremendo. Parece que me estuviera despidiendo, pero no, todavía no me estoy despidiendo. Pero no me... O sea, le he metido visita intenso, pero no me lo he speedruneado. He intentado cada cosita, ver cada detallito, hasta estas conversaciones, los chismecitos, todo. Me voy a emocionar. Hemos hecho tantas cosas. No, en serio, o sea, cada chismecito, cada cosita. Me he puesto a ver cada detallito, porque estos juegos me encantan. Me encanta, a pesar de todo lo que le señalamos, las cosas que no me gustaron, la cosa que esto, la cosa que el otro, siempre, aunque lo menciono, soy consciente, porque no me voy a tampoco a defender lo indefendible. Le tengo muchos cariños a estos juegos. Y por eso no, por más que dije que lo quería terminar antes de fin de año, sin speedruneada y sin saltarme, no sé, cosas, hasta con una conversación con un NPC. Porque me gustan mucho los juegos estos, les tengo muchos cariñitos y quería ver cada detallito con ustedes, compartir. No, Rami, uno termina. Fate. Vino de la nada. Es lo que pasa con los lutos y los traumas. Vienen de la nada cuando menos te lo esperas. Bueno, no encontré lo de la... Lo de la foto me resulta llamativo porque... No sé, ¿habrá más fotos que no saqué, che? ¿Habrá alguna foto por acá? No, acá no hay foto. Está curioso eso. Voy a mirar la misión de la foto. A no ser que me la haya completado y no me di cuenta. Puede ser. No, acá esto es el códice, boludo.
Ciudadela, a ver, código, fragmento... Historia... Aquí esto debe ser, ¿no? Sí, ven, necesita grabaciones. Esto, lo tengo que ver porque... Historias inspiradoras. Ahora vamos a ver eso. Historias inspiradoras. ¿Qué me faltó? Me encanta porque dice, no necesitas encontrar todas. No necesitas encontrar todas. Che, encontré bastantes. Y bueno, así no... ¿Será que está bugueada la misión? Si está bugueada, nos jodimos, ¿eh? Porque no puedo cargar tan atrás. No estoy dispuesto a hacer todo. A ver, supuestamente había una acá. Acabo de mirar, no me deja. Hay una... A ver, déjame ver esto. Tiki. Está pasando un coche. Viejísimo. Parece que se estuviera tirando pedo. A ver. Tengo algo por acá. Agua de tieso. No, agua de tieso no. Rami, ¿harás directo mañana? Puede ser, pero va a ser un directo mucho más cortito. Puede ser, pero va a ser un directo mucho más cortito. Acá supuestamente dice que debería haber algo. Además, hay algo bugueado ahí, lo estoy viendo. Hay algo suspendido en el aire. Sí, a esto ya le saqué foto. ¿Qué más me falta? ¿Esto dónde es? A ver, por acá. Porque va a estar difícil, está mucho... Sí, por eso, va a ser seguramente un directo cortito. Seguramente no. O puede que lo haga el 25. Que técnicamente es Navidad todo el 25, ¿no? Entonces a lo mejor el 25... Che, ya saqué la foto. Estoy viniendo a las ubicaciones que dice que están las fotos y no hay nada. El tieso en la camilla. ¿Le saqué foto al tieso en la camilla? Sí, tieso en la camilla. Le saqué foto también. Yo creo que hay un problemita. No sé. No sé, no me está saliendo nada. Creo que me faltaba acá esto. No, acá no. Acá. No, acá tampoco. Loco, ¿qué está pasando? Me falta una foto. ¿Dónde es esto? La pantalla. Are you kidding me? Está curioso, A ver. Mira qué raro. Dice, el objetivo era buscar varias ocasiones para fotos, todas ellas en esta misma zona de los muelles. Solo ya te iré diciendo si es lo que está buscando o no. Cuando tengas las 3 fotos que necesitas, ya te avisará. Qué raro. Acabo de venir a todas las ubicaciones. A todas. Revisé todas las ubicaciones. Qué raro. A ver. Encima le intento hablar y no... Y como que no pasa nada. A ver, vamos a ver de nuevo. Me parece que se me bugueó una misión, chicos. Me parece que se me bugueó una misión. Se viene a todos. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que venía haciendo el discursito feliz de chicos? Muestro cada detalle, me gusta mirar cada misión. Y se rompió. Y se rompió. A ver, no le hablé. A ver si... Hola, Conrad. Sí, ahora te miro vos, Conrad. Para que quiero ver si... A ver. Acá no hay foto. Acá también esto me acuerdo que lo miramos, no hay nada. Acá tampoco. Acá está el tiesito. Tampoco.
Acá no me deja hacer nada. Acá tampoco me deja hacer nada. I know. You don't have to say anything, but I'm about to make my comeback. You just gonna stand there and watch? Qué raro. I believe those are my credits. ¿Sabes qué? Sí se rompió esto, ¿eh? Sí, se rompió. Se rompió, no me deja hacer nada. No me deja hacer nada. Toca buscarte, Clan. A ver. A ver. Medio raro, no sé. ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a... antes de ponerme a buscar más, voy a hablar con Conrad. A lo mejor andás a ver, la zona está faseada o yo qué sé, ya me ha pasado una vez. Con otros juegos que hay una misión como en una interacción en un lugar donde hay otra misión y como que se rompe, no sé. Vamos a hablar con Conrad. Cerberus wants our help. And if Cerberus is good enough for Commander Shepard, it should be good enough for us. Oh, for the love of... Commander Shepard, it's me, Conrad Werner. Wow, it's great to see you again. I joined Cerberus too. Conrad, Cerberus just tried to kill the Council. I'm not working with No them. puede ser, Conrad. Oh no. I screwed up again, didn't I? Sí. I'm sorry if I ever accused you of pointing a gun at me when you didn't actually do that. I was really stressed out. What can you tell me about your Cerberus contacts? Not much. They wanted me to help recruit people near the medical station. Which was sabotaged while you had everyone distracted. Oh, wait. No. I'll deal with it. Just don't do anything. Okay. But I might be able to help you with whatever you're doing now that isn't Cerberus. Conrad, I'm building an ancient Prothean dark energy device to stop the Reapers. Can you help with that? Well, I did write my doctoral dissertation on xenotechnology and dark energy integration. Really? Yes. In fact, I may be able to find some ancient tech schematics that could help. Otra vez una mención a la Dark Energy, súper desaprovechada. Come on, Hossel, help me out. Sorry, the war has him scared. Hossel? Gavin Hossel, the tech researcher? I did him a favor once. Tell him this is from me. I had no idea you two knew each other. Small universe. Okay, he's forwarding the schematics over. Oh no, it's in an ancient Asari dialect. We'd need a lot of ancient Asari writing to translate. Would this collection of Asari matriarch writings help? Yes. Yes, it would. ¿Eso es una referencia a la misión que hicimos del primer juego, parece? Falls under an existing patent. I can't actually access the schematics without a license from, let's see, Elcos. Que juntábamos los escritos. How did you even? Well, this is great. Okay, here you go. Hope this helps you build that dark energy device. Anyway, good luck fixing the Metagel dispensers. I'll just be here. Not touching anything. Sin tocar nada, sin hacer nada. Sabotaje de Medigel. Tesis sobre la energía oscura. Weren't you running a shelter for war orphans on Ilium? Yeah, it was doing well until the Reapers attacked. Ended up spending most of what I had left getting the kids off-world. I'm sorry if that was... No. You did the right thing. Thanks. You doing okay? I'm doing great. Listen, can I ask you something, though?
Do you really think you'll defeat the Reapers? We'll defeat them or we'll die trying. There's no other option. Yeah, okay. Listen, another question. Do you really think you'll defeat the Reapers? Pero, You just asked me that, Conrad. pero, Sorry. I like to ask all the questions I can think of, and sometimes I forget. pero lo acabaste de preguntar. I should go. Wow. Seems this place is hard pressed for supplies. I think I saw some guys fighting over a thermal clip. A what? A thermal clip. They stop weapons from overheating. Sorry, just a joke. Ay, Dios mío. Wait. Where do these thermal clips come from? I thought weapons cooled down. They used to. After the Geth attack a few years back, we switched to thermal clips. Lo vivimos lo que eran esas armas, sí, sí. Backward. It lets guns fire with more power, and soldiers can pop in a new clip instead of waiting for the gun to cool. Fine, sure. You can still wait for your gun to cool down on its own, though, right? No, the in-gun cooling tech was sacrificed to make room for the thermal clips. Okay, that's just... You might as well be going back to limited ammunition. It's not ammunition, Conrad. I just don't think it's a very good idea. I'll be sure to let every military organization in the galaxy know that. Me encanta porque esto del primer juego al segundo juego fue un cambio de decisión en el gameplay, la mecánica, cómo funciona la munición, los disparos, el combate, porque afecta a todo el combate. Y me gustó cómo le buscaron una explicación en el lore del juego, en la lógica del propio universo del juego, a cómo cambió el sistema de combate. Es algo que me gustó mucho. Independientemente de otras cosas que decidieron escribir, cómo escribieron algunas cosas, alguna historia. Esto me gustó mucho. Pues se la rebuscaron de una forma ingeniosa. Did you lose anyone back on Earth? No. I mean, extranet friends and such. But I don't really have any family left. What about your wife? ¿Qué pasó con tu...? Do you even have a wife? Yes. Well, no. But see... ¡Hijo de puta! I am gonna be very unhappy. It's just a poster with a few candles. It's very tasteful. Nunca tuvo la esposa. Nunca existió la esposa. Ese póster debo ser yo con 2 velitas, ¿cierto? Hijo de puta, no puede ser. Se inventó la esposa. No, se inventa vidas que no tiene. Se inventa una esposa que jamás tuvo, con tu anécdota que jamás vivió. Me cago en todo. ¿Qué tipo, qué tipo? Y esos te los topás, esos te los topás en internet, esos tipos que se inventan vidas que no tienen. Como este pelotudo, la puta madre. Dios, tú eras la esposa. Sí, yo era la esposa. Shouldn't you go repair that medical station? I mean, people are dying, right? Shouldn't you go repair? Bueno, el tipo se sentía bien, se inventó una vida que no tenía y decía, no, yo lo que tengo que hacer, soy hombre, tengo que tener una esposa, tengo que tener una familia, tengo claro, porque si no me van a ver rarito. Y graciosamente, el inventarse la esposa lo hace ver más rarito que estar solo, que es una decisión, estoy solo, quiero estar solo. El tipo, para intentar parecer a alguien normal, se inventó algo y terminó demostrando que no era alguien normal. Porque puedes estar solo tranquilamente. Ve estar solo como un sinónimo de algo malo. Y el tipo se inventa algo que nunca tuvo. Ahora quedó peor. Sí, quedó peor. Pero bueno, vamos a hacer esta misión a ver si arregla el bug con la otra. Porque la otra está bugueada. No puedo realizar la otra misión porque se superpuso con esta. Creo que pasó algo raro con esta misión. O no, no sé, la verdad que no sé. Pero vamos a ir probando. Voy a hacer esto, voy a entrar y salir del lugar y vemos si me deja hacerlo. Espera un segundito. Esto por acá, esto por ahí. Ahí estamos. Bien. I fixed the sabotage. The Metagel dispensers should be working now. Thank you. I'll get patients moving through triage immediately. Great work, Shepard. And listen, I'm sorry for... Hey, that's him. That's my Cerberus contact. Hey, you! You're under arrest.
Yeah, Conrad. You helped. I don't even feel anything. Actually, I sabotaged his gun. It might have looked like it fired, but that was just the thermal clip overheating. Pero Hi, Commander. el otro ya estaba haciendo el drama de... You helped me a few years ago when I was working undercover at Cora's den. ¡Es verdad! Now you're volunteering here. Right. Chellick showed me a few little tricks. Nah, hubiera sido más épico que muriera, Guess la that verdad. paid off, huh? You saved my life. I can't believe you were willing to lay down your life for Commander Shepard. You're so brave. Oh, the commander and I go way back. Let me give you a hand, and I can tell you about it. ¡Hijo de puta! Es que es el perfil del... es que lo tengo... A este Conrad lo tengo... Lo tengo. Se inventa una esposa que no tiene. A la primera que se encuentra, a cualquiera que se encuentra que diga hola, ya se la quiere fifar. Es que es un perfil típico que he visto calcado una y otra vez. Dejémoslo ahí, pero sí, no, está lleno, está lleno. Te encontrás un montón, papu. Dios mío, qué dramático. ¿Viste? En cámara lenta encima. En cámara lenta para más drama. Bueno, me voy a salir de acá y vamos a ver si ahora sí me deja continuar la misión, que no me dejó. Vamos a ver si ahora el juego sí me lo permite. Esperemos que sí me lo permita. Vamos a ver. Me gusta que... O sea, es una misión directamente del primer Mass Effect. La de Jenna. O sea, si no lo hubiera ayudado, se hubiera muerto Conrad. Tengo curiosidad. ¿Sale jugarlo de nuevo para verlo? Conrad, bastardo, me la tenía que llevar yo al camarote. No, tampoco así, tampoco así. Acá no sale nada. A ver, ¿se habrá arreglado? ¿Será que se arregló? Acá no hay nada. Probablemente sea la zona de... acá de enfermería. Donde estaba el tiecito en la cama, la chica en la cama. ¿Puede ser acá? No, no se arregló. Esto por lo menos no. Me parece que sí está roto, Sí, no me deja. Creo que está rota la misión, había también una interacción acá en la pantalla. No me deja tampoco. No sé, ¿está rota la misión? Bueno, hicimos lo de Conrad, pero ¿está rota la misión? A ver... A ver. Sí, no, creo que no. Creo que lamentablemente no parece que... No, parece que no se puede arreglar, lamentablemente. Está bugueado. Che, qué asco. Sí, no, parece que no. A ver, voy a ver igual, Voy a ver, vamos a ver. Vamos a mirar. Esta foto, vamos a ver si esta foto puede estar medio rara, que haya que... yo no me acuerdo haber querido sacar una foto acá. Puede ser, pero... Creo... No, pasa que... por lo que vi, dice que hay un bug. Y que, claro, si ya guardaste, no se puede... O sea, queda como bugueado y parece que no se puede arreglar.
Así que se supone que tendría que cargar desde antes del directo de ayer. Pero yo la hice. Es un bug, o sea, no significa que a todos se les vaya a buguear, chicos. Es un bug que puede o no puede pasar. Claramente yo también hice esta misión la primera vez que lo jugué. Un bug te puede pasar o no te puede pasar. No significa que es una misión que no va, o sea, que no se puede completar sí o sí. Es un bug que puede pasarte o no pasarte. Claramente sí va a haber gente que sí la pudo haber hecho, chicos. Yo no la pude hacer porque se me bugueó. Pero sí, de que se puede hacer, se puede hacer. No más que se me bugueó. No se sabe qué causa el bug, pero acá hay un montón de gente que dice no lo puede completar. Así que toca reiniciar el juego. ¿Cómo anda, señor Wolf? Sí, toca reiniciar el juego. Estoy buscando a ver si hay alguna alternativa, pero no parece haber alguna otra alternativa que cargar antes de empezar la misión. Así que... sí, no. O sea, el bug te dice que parece que se buguea, se te puede llegar a buguear si seleccionas fotos que no son aptas para la misión. Entonces lo que te dicen es que vayas directamente a las fotos que sepas que te van a servir para la misión y que el resto las ignores. Bueno, o sea, para que no se te buguee, o sea, para hacerlo 100% seguro tenés que ir a los puntos que sepas que sí o sí van a ser buenos. Porque el bug es una lotería, que te salga bien o te salga mal. Y, o sea, para yo poder hacer esta misión, lo que tendría que hacer es cargar básicamente 6 horas atrás. Eso es lo que tendría que hacer, cargar 6 horas atrás para poder hacer esta misión. Pero bueno, de que se puede hacer, se puede hacer. Pasa que de las 6 horas, la gran mayoría de las 6 horas han sido escuchando diálogos y todo. A lo mejor sí lo logro hacer, no sé. Veremos, está complicado, pero a lo mejor sí la puedo hacer, no sé. Pero medio un dolor de huevos que se buguee una misión así. Pero bueno, vámonos. ¿Para dónde nos vamos ahora? No la puedo hacer, así que... bueno. Qué jodido, después vemos a ver si lo puedo rehacer o no. No pasa nada, porque me esquipeó todos los diálogos y lo que acá fueron 6 horas, a lo mejor es 1 hora nomás. ¿Viste? O menos, lo que tengo que rejugar. Así que veremos, estaría bueno, pero me gustaría hacerlo. Qué jodido. ¿Qué rompió? No rompí nada, se rompió sal. Y es aleatorio, estoy viendo acá que dice yo saqué las fotos mal y no hubo ningún problema. Por eso, es aleatorio. Es lo jodido de este tipo de bugs. Cuando es un bug que te puede pasar o no te puede pasar, no se sabe qué lo desencadena, por lo tanto no se puede parchear. No lo ha arreglado la comunidad, me refiero, menos BioWare. Si no lo arregla la comunidad, o sea, si la comunidad no logra encontrar el origen del bug y cómo arreglarlo, imagínate si lo va a arreglar BioWare, que no te portea el DLC del primero. Pero bueno, algo que odio de esta clase de juego, dice Jarito, contenido que se puede joder. Sí, es un dolor de huevo. Walt dice, la alternativa no estará en los recuerdos de Divo. ¡Puta madre! Espera, ¿qué me habían dicho? No, ¿qué habían estado hablando? Hasta el primer The Walking Dead se notaba, pero la historia pegaba fuerte, así que creo que por la historia lo perdonamos. No, sí, yo el primer The Walking Dead, estamos hablando de Telltale, ¿no? Sí, no, hay otro juego, pero... no, sí, a mí me encantó. Me encantó. Pasa que también hay una cosa. Pará, ¿dónde iba? Ya no me acuerdo ni qué iba a hacer. Me quedé enojado con el juego, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Me quedé enojado con el juego. ¿Qué misiones tenemos para? ¿Qué andaba haciendo? Ah, esto de los códigos batarianos, ¿no? Localiza los puntos de acceso a la ciudad. Sí, eso de los puntos de acceso a la ciudadela quería hacer. Lo voy a buscar porque ya tengo miedo que se me siga bugueando todo, loco. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está esto? A ver. Si hice esto acá. Ay, esto ya lo toqué ahí. Ahora pide que vaya a... Vamos. Agua, voy. Agua de Funemos Electrónica, sí. A ver, con juegos como este, por ejemplo. Pongamos Mass Effect 3. Con la polémica que tuvo el juego. Juegos como las temporadas de The Walking Dead. Puede pasar un montón de cosas, pero hay una que es muy curiosa, que es que cuando vos lo jugás por primera vez, o no tenés el contexto, digamos, de un montón de cosas, te encanta todo.
thought we could do something fun for a change. Oh, ay, gatete, no me tientes, que con lo que me acabó de pasar hoy ganas no me faltan, no me tientes, gatete. I'd like to request a transfer to a zone with Reaper, Sergeant. And may I ask why you Bueno, que la primera vez que jugás un juego, como puede ser este, o... Navigation codes. Last week's crash at the docks, we thought it was an accident. Shepard, there were 117 Alliance soldiers on that ship. All human. Just like the patients at the hospital. So we've got Batarian codes and someone with a grudge against humans. Looks like... Okay. This code's offline now as well. Should just be one left, Commander. Sí, tenemos que encargarnos de estos peligrosos. El último está en Muelle Zona de Espera, o sea, donde acabamos de venir. Vamos. Que cuando jugás algo por primera vez, muchas veces las cosas, digamos, regulares, a veces ni siquiera es que las defendes, sino que ni cuenta te das, las ignoras por completo. Con Telltale ha pasado mucho eso. La ilusión de la decisión. Ha pasado mucho con eso. Y después de que ves cómo funciona bien el sistema, se te pincha la burbuja, la ilusión. Y ahí yo creo que hay varios caminos que se pueden tomar. Uno, ser consciente de que eso pasa. Y aún así decir, ¿sabes qué? Lo juego, la paso bien, lo disfruto. Y otra cosa es enfocarse en justamente el aspecto negativo, que era algo que hablamos también en otras tantas veces. También podés ver el aspecto negativo, señalarlo y aún así jugarlo y disfrutarlo. Se puede hacer eso. Pero sí, con los juegos de Telltale lo he visto mucho. Este juego es un claro ejemplo. Yo en todo este Let's Play le he tirado unas críticas tremendas a este juego. Y se las seguiré tirando. Y las que vienen después encima. Y aún así yo lo estoy jugando y yo lo disfruto. Lo disfruto, la estoy pasando bien. En este momento no, por lo que pasó, porque se me bugueó el puto juego de mierda. Pero normalmente, dejando esto de lado, dejando esta situación de lado, el juego lo disfruto. Aún sabiendo todas las cosas que no me gustan. Digo, ¿sabes qué? Si estoy jugando no es para pasarla mal. No estoy jugando un Robocop de Super Nintendo. Pero al final es como la vida. ¿En qué te vas a enfocar? ¿En lo bueno o en lo malo? Yo creo que es un poquito de sal y un poquito de pimienta. Ni mucha sal ni mucha pimienta. Porque si te quedas con mucha pimienta, está complicado. Si te quedas con toda la sal, está complicado. Por eso, para mí no es ni chuparle el culo al juego y decir es el mejor juego del mundo y hacerte el pelotudo, ni decir este juego es una cagada y siempre tener un comentario negativo para decir de todos los juegos. Es un balance, ¿viste? La vida es un balance. Hay que ponerle sal, pimienta, sriracha arriba, alcaparritas, ay, qué delicia. Igual dice, upa, y que tiene Mass Effect 3 que le tiran la arena comparado con el 2. Cómo decidieron cerrar la historia, me parece que es lo principal. Y el tema proteanos también le metieron una... El tema, digamos, el cierre que decidieron darle al desarrollo, el desarrollo que decidieron darle a los proteanos y el cierre de la historia, el cierre del juego. O sea, cuando vos ves, no vamos a hablar de eso ahora porque es spoiler, pero cuando deciden sacar un DLC para extender el final porque la gente estaba muy disconforme con las explicaciones que se habían dado, es que hay un problema. Es que le diste un cierre que no fue bueno. Encima, habiendo 3 juegos. 3 juegos. No es que tenés un juego que tuvo un mal final. No, 3 juegos. El final no es de este juego. Es un final que cierra la historia de los 3. Pesa mucho más. Knowles, this is Mucho where the last más. access code was used. What's that, Commander? I'm losing your signal. Shepard. Un patata. You should have killed me on that asteroid over Terra Nova. Mirá. I've been waiting for this. Everything that has happened to my people. Mirá el del DLC del primer juego. ¿Te tuve que haber matado? No, porque iba a morir gente. Y vos eras uno solo. Igual como que me arrepiento un poco, pero no. Porque tenía a la mano salvar gente.
Y no era una cosa tampoco como los Reapers o bueno, ¿sabes qué? Igual después me desquité y maté a más de 300.000 batarianos, papu. Niños, ancianos. Los maté a todos. El Protean original, cosa que no pasaron. La energía oscura. Sí, ¿sabes qué, Ayumix? A mí me da pena tantas cosas que probablemente hubieran querido poner y que nunca las sabremos y que nunca veremos cómo se hubieran implementado y cómo hubieran sido. Me da una pena, loco. Jarito dice, yo recuerdo que me puse a ver las diferencias porque me emocionaba ver las diferencias y luego de ver lo poco diferente que era, por ejemplo, salvar a uno u otro personaje en el primer capítulo me decepcionó bastante, pero la verdad el juego está bien, solo que se siente un poco de publicidad engañosa. Claro, el tema de la libre decisión, ¿viste? Justo el otro día estábamos, creo que ayer fue, ¿no? Que no sé qué decisión se dio y yo dije, esta fue la gran Telltale. Jarito, ¿es el final? ¿Te refieres al DLC para mejorar el final? Digo, el Mass Effect 3 es el mejor. Sí. Obviamente, ¿no? Yes. After you ruined my plans, my government accelerated research efforts on the Leviathan of Dis. Have you heard of it, Commander? The ancient organic dreadnought my people recovered from Jar-Tar 20 years ago. Uy. Familiar. A Reaper. Your people were studying a Reaper core. Uy. Yes. Looking for a way to reclaim our place as the true power of the galaxy. Hundreds of our best scientists were enlisted. And then they became indoctrinated. When the Reapers reached Karshan, our own people betrayed us. Defense grids were deactivated. Ships fired on Allied targets. We were destroyed from within because of you. Culpa a los Reapers. I didn't destroy your people, Balak. The Reapers did that. We were a proud race. A beautiful race. Have you seen what the Reapers have done to us? I'm trapped on this citadel. Our warships only know the locations of Reaper forces because I've tapped Council transmissions. I am the highest ranking military officer. Si el juego me da chance de matarlo, lo mato, ¿eh? Save my people. But I can end you. Balak? No lo quiero este tipo conmigo. You were right. I should have killed you on that asteroid over Terra Nova. Shepard, you okay? Fine. This is the Batarian who was using the codes. Won't be a problem anymore. Thanks, Commander. I appreciate the help. No, yo este tipo no lo quiero conmigo. No, el tema, yo entiendo que el juego quisiera plantearme una cosa de la redención, no sé qué. Yo a este tipo no lo, a este batariano no lo quiero conmigo. No, lo lamento. Hubiera sido más recurso de guerra, yo sé, pero no. F de alianza con los patatas. ¿Cómo que patatas? Pasamos de batatas a patatas. Bueno, las batatas son patatas dulces. Patatas, si supieras cuánto puré hicimos. Sí, encima la pensé, no fue una cosa impulsiva. Me quedé ahí un segundito, dos, ahí, pensé un poquito y dije, no, a este tipo no lo quiero. No, lo lamento. Sé que habían recursos, sé que me hubieran dado no sé qué. No me interesa, lo mato. ¿Cómo anda, maestro? Dice, los maté a todos, Liara, y no solo a los hombres, a las mujeres y los niños también. Tamara Skywalker. No me refuten, es canon, que cualquiera puede adoptar el nombre Skywalker. Kuf. Bueno, no puedo... Sí, bueno, la misión esta se bugueó, después veo, me rejuego, me speedruneo. Ahí sí que me voy a speedrunear, obviamente, tomando las decisiones que tomé yo también, obviamente. Pero sí, me jodí. Me cagaron la misión, pero bueno. Ahora... ¿Qué hacemos? Ahora todo no... Sí, pero es que la mayoría ha sido leer o diálogos. Por eso no ha sido tanto combate. Espera un segundito. Ah, no. Pasa que empecé a escuchar muchas sirenas pasar
Y escuchaba gente como hablar. Y era en el juego la gente hablando. Las sirenas sí eran acá, pero la gente hablando era en el juego. Puta madre. Es que los audífonos terciopelados, papu, no sabés la potencia que tienen. Parece que estuviera pasando todo acá, loco. Se me mezclaron los sonidos. No, tremendo. Bueno, vámonos para acá. Che, qué cagada. Pero bueno. Sí, está yo. Ay. Qué bonito. Me quedé pensando en la vida. Bueno, vamos por Gatete. ¿Sabes qué? Creo que sí sería una buena opción. ¿Sabes que ya que me cagó la misión esta chota? Creo que vamos a hacer lo de Gatete. Vamos a hacer lo de Gatete y lo dejamos hasta acá, porque ya que tengo que rehacer todo, quiero rehacer. Esa misión no me va a ganar. No me va a ganar ese sapo triple hijo de puta, no me va a ganar. Pero claro, si yo me voy a hacer unas misiones ahora, va a ser más lo que voy a tener que rejugar, ¿viste? Entonces, bueno. Gatete. Vamos, Gatete. Shepard, glad you came. What'd you have in mind? Something that doesn't involve fighting Reapers. I don't think they've conquered the bar yet. I already scoped it out. But then I thought, if this was my last day alive, I'd actually like to remember it. Oh, no me I had an idea. No me lleguen a los feels de nuevo, por favor. No me tiren esa frase. Decía es nuestro último día. No me tiren esa frase. Y qué bueno que me comprometí con Lian antes, porque seguro que me tirarían los perros. Somewhere we're not supposed to. Some things never change, do they? Ever have that one thing you always wanted to do before you died, Shepard? Too busy trying to live. What's yours? The whole time I worked at CSEC, I'd stare up at the top of the Presidium and say to myself, I want to go up there. But I never did. There were 137 regulations telling me I couldn't. So you got them changed? No. Now I just don't give a damn. Lo pasamos de vuelta contigo, sería un placer. No, gracias. Para mí no sería un placer. Tener que grabar todo de nuevo. No, 2 veces lo menos. No, gracias, para mí no. A little busier than I imagined. How about a dive in the pool? You obviously haven't seen Turians swim. It's a lot of flailing and splashing interrupted by occasional bouts of drowning. Yeah, you're right. I just have to save your ass again. It'd make up for all the times I pulled your ass out of the fire. Noveria, Pharos, Ilos. We've had a hell of a ride, haven't we, Shepard? Y se te nota en la cara. Hija de puta, no. Eres un buen amigo, Gar. Times like these, you know who your real friends are. They're not the ones running around looking for an escape route. They're the ones who stand at your side through the worst of it. Who never give up on you. Oh. I know someone like that. So am I. You're not going to propose marriage now, are you? Pero... No. Now, before we head back, there is one thing we're going to settle. Once and for all. I'm not saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So, let's find out who's really the best shot. There are a few people in the galaxy who've seen me in action, Garrus. They seemed impressed. Como la secretaria. Yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. No comment. Pero... All right, Vicarian, you're going down. No, ya me picó. I loaded it with practice slugs for when you miss. That was an easy one. Let you build up your confidence. Long range, I wrote the book. Nobody alive can do this, not even Commander Shepard. Give me a tough one. I said a tough one.
Step aside. Vamos a darle gusto al gatete. Do it. I'm Garrus Vakarian, and this is now my favorite spot on the Citadel. It's windy up here. Think I'm going to erect a monument right here. Bronze this gun so the whole galaxy knows. That you're the king of the bottle shooters. Glad you're around, Garrus. Never know when the bottles might revolt. Qué bonito. Qué precioso. Bueno, vamos a la Normandy. Si hubieras hecho tu romance, te abraza. Oh. Oh, más bonitos si hubieran sido para... Y bueno, Tamara está con la doctora Liara Tusoni. A ver, quiero... Estoy pensando. Sí, vamos a leer códice. Momento del códice. A ver, aliados conocidos. Admiral Stephen Hackett is Jacob Taylor. ¿En serio? ¿Este va a ser mi entrada del códice? Como para terminar el directo fallido por la misión bugueada, me ponen a Jacob. He began his career as a Systems Alliance Marine and served as a member of the Corsairs, an arm's-length program for operatives working outside of Alliance jurisdiction. Taylor survived the Geth attack on Eden Prime, but left the Alliance afterwards because of what he perceived as unresponsiveness in the face of aggression. While working for Cerberus, Taylor thwarted a plot by Batarian terrorists to unleash a bioweapon on the Citadel. Soon after, he was assigned to Project Lazarus, the Cerberus effort to reconstruct Commander Shepard and the Normandy stealth frigate. Following the project's completion, Taylor accompanied Shepard through the Omega-4 relay to destroy the Collectors. He survived that mission and has since left Cerberus, although his current whereabouts and affiliations are unknown. Se parece a Michael Jordan. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy. Hablando de infieles, ¿cómo? Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Voy a ponerme al tanto ahora. Esa misión no me va a cagar, la voy a hacer. Y bueno, nos veremos. Mañana probablemente no creo. Y si lo hacemos va a ser más cortito el directete. Pasado seguramente sí, seguramente el 25 a lo mejor hago un directete. Esos juegos que les gustan a ustedes del año del choto. Que tampoco seguramente sea muy largo. Y después ya sería el 25. Creo que podría decir que bueno, los días que quedan, durete a Mass Effect 3 hasta terminarlo con obviamente los DLCs. Este lugar se siente muy vacío. Bueno, vamos a abrir el cucorete para despedirnos. A ver. Ahí voy. Amazon dice: dato divertido del stream. Jacob en Mass Effect 2 te da sugerencias de qué hacer. Si las sigues, son siempre las que acaban mal. Todas y cada una. Así que ya sabéis, haced lo contrario a lo que diga Jacob. Bueno, espera, vamos al cucorete. Ah, espera que habían dicho más cosas. Espérate. Wolf había dicho, no sé si sigue por ahí, señor Wolf, había dicho: me está dando toque verlos disparar armas en área pública, en medio de una zona transitada. Supuestamente eran balas que no eran balas, pero aunque no fueran balas de verdad, un proyectil que haga ruidito en una ventana o que golpee o que no sé, ya basta para que un conductor se distraiga, mire y... Pero bueno, a ver. Esto acá, tiki y vámonos para el cucorete. Ahí estamos.
Bueno, ha llegado el momento de decirnos adiós. Musiquita, espero que no les rompa los oídos. Ahí está. Bueno, directete que la verdad nos la hemos pasado más leyendo que jugando. Hicimos muy pocas misiones principales, bueno, principales entre comillas, pero sí, misiones así de ir pium 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 pium. Realmente solo hicimos una. Solo hicimos una. La de los ex científicos de Cerberus. No hicimos nada más. No hicimos nada más. Nos la pasamos en la ciudadela, hablando, chismes, hablando con compañeros, reafirmando nuestro romance con la doctora Liara Tessoni. Pero nada más. La verdad que nada más. Así que bueno, veremos si la próxima avanzamos un poquitito más. Veremos a ver qué pasa. Pero bueno, a ver, ¿qué me dicen? Papu, imagina que la cosa que tiraban le cayera encima a alguien cuando Tamara no la atinó. No. Y me daba rebeldía. Iván dice, buen directo, por fin puedo irme a cenar y dejar de matarme. Pero Papu, podés ir a cenar igual aunque esté el directo. No tenés que quedarte hasta que termine, Papu. Gracias, señor Iván. Ay, me dieron una flashback de repente. Gracias, señor Iván. Te la pasaste poniendo los cuernos. Mentira. Gracias, Iván, por estar. Gracias, señora Mason. Gracias, señor Wolf. Gracias. ¿Quién está acá? ¿Verdad que no veo? Señor Defe. Tiene tremendo. ¿Cómo es? Tremendas gafas tiene el señor. ¿Cómo es? Señor Defe. Gracias por estar, Riz. No sé qué es Riz ahora mismo. Manuel Lero. Que tampoco sé qué es, señor Manuel Lero. Gracias por estar, señor Manuel Lero. Señor Citrorejan, la buena palta, firme junto al pueblo. Señor Jaritos. ¿Qué más está? Señor Chaconito también. Muchísimas gracias. Lo de cenar era broma, estaba jugando. Ah, bueno. Me ha asustado, papu. A Yumix también, muchísimas gracias por estar. Sakumin, que me tiró agüita. Gracias al señor Sans, que hoy se turbo mega mamó. El señor Sans. ¿Verdad que no me carga esto? Que lo quiero decir bien. Señor Sans se turbo mega mamó regalando prácticamente, creo que sí, 8 subs regaló y el señor Sans llegó y se turbo mamó. Muchísimas gracias, señor Sans. Muchísimas gracias también, señor Aloy Fisher, que anda por ahí. Arkevils también, que se pasó. A todos los que se han pasado hoy, muchísimas gracias. A los que lo ven resubido en YouTube también. A los miembros de YouTube, muchísimas gracias. Acá los subs de Twitch, ustedes que me acompañan en estos también directetes, todos los hoy aquí presentes. Me recontra cagó la misión al final, pero bueno, no me va a ganar. Y por si pasan cositas y por algún casual no hay directo mañana o no hay directo en Navidad, les deseo una muy feliz Navidad a todos, que la pasen muy bien, como sean que la pasen muy bien. De la forma que sea que la vayan a pasar, que la pasen bien. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Y nos estaremos viendo. Iba a empezar a dar un mensaje de fin de año, todavía falta. Nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau, chau.